el anuario de la distribución comercial en el régimen de autoservicio, elaborado por la Dirección General de Comercio, dice así: el pequeño comercio genera más empleo que la gran distribución. Y en sexto lugar y último lugar, choca contra el reto de la participación ciudadana porque, como dije, la ciudadanía ha dado su opinión sobre la ampliación de Garbera vía la encuesta de percepción ciudadana y resulta que es el proyecto percibido como más irrelevante de todos. Concretamente, un 66% de los y las donostiarras tienen esa opinión. Sin embargo, esto no se traduce a nivel institucional. No podemos votar en contra. El acuerdo tiene dos patas. La primera es de remitir la documentación del expediente al tribunal. No podemos votar en contra de esto. Por lo tanto, nos vamos a abstener. Muchas gracias. Talde Popularrak ez du hitzik hartuko, EH Bilduk bai. Bai, eskerrik asko. Seguramente a los partidos que sustentan el gobierno municipal, junto con aquellos partidos que votaron a favor de la modificación del Plan General en Garbera, les hubiera gustado más que hoy no hablásemos sobre este punto. Seguramente les hubiera gustado más considerar que es un asunto de mero trámite y que efectivamente detrás de esto no va una decisión que se ha tomado por la institución sin más, sino que tiene unos responsables concretos, unos artífices concretos, que en este caso son unos partidos que son los que han decidido en su momento aprobar esta modificación del Plan General. Seguramente no les gustaría que se volviese a hablar efectivamente de que no es cierto, tal y como una y otra vez dijeron al principio, intentando confundir a la ciudadanía pública, que esto obedece al cumplimiento de una sentencia. Esto, como hemos tenido ocasión de demostrar y como la propia sentencia del Tribunal Supremo deja de forma clara y patente, es obviamente una decisión que toma la Administración y que toma la Administración, en este caso los partidos que sustentan el Gobierno municipal junto con el Partido Popular, de forma libre y voluntaria. No tienen ninguna obligación de adoptar la decisión que hoy se va a adoptar. Seguramente a ustedes no les gustaría que habláramos de que efectivamente esto no tienen hoy enfrente precisamente a H. Bildu, sino hoy tienen enfrente a la Federación Mercantil de Guipúzcoa y a una asociación de comerciantes, porque es precisamente ambas, una asociación de comerciantes y la Federación Mercantil de Guipúzcoa, quienes son los que han interpuesto el recurso o los recursos que hoy tenemos o que hoy están trayendo en la defensa de los mismos. Seguramente a ustedes no les gustaría que se hablara de que efectivamente detrás de esto va un modelo desarrollista, un modelo expansionista, un modelo de apuesta por el centro, por los grandes centros comerciales. Y es efectivamente lo que está detrás, porque estamos hablando de un modelo de ciudad. Y vuelvo a decir, ese modelo de ciudad no tiene en contra a EH Bildu detrás, sino ese modelo atenta directamente, efectivamente, y lo que tienen hoy es enfrente a las asociaciones de comerciantes de nuestra ciudad. Seguramente este tipo de cuestiones no les gusta a ustedes, como no les gusta que se hable de que por qué inicialmente, bueno, pues en el PTP Donostialdea, por parte de la autoridad que tiene competencias en materia de ordenación territorial, consideraban con nombres y apellidos que no era adecuado y que no se podía realizar la ampliación de Garbera, funcionaron determinados teléfonos y lo que estaba en la aprobación inicial no se terminó desdibujando, al menos en cuanto al nombre y apellido, en la aprobación definitiva. Pero vuelvo a decir, en la aprobación inicial, documento sujeto a publicación y expuesto al público, se decía de forma clara, por parte no de H. Bildu, ni siquiera por parte de los que hoy recurren, sino por parte del propio Gobierno vasco, de precisamente quien tiene la facultad de ordenar territorialmente, precisamente en este caso las necesidades comerciales, se decía que ni era necesario este tipo de desarrollos y además en concreto con nombres y apellidos se decía, entre otras muchas, se decía que no era necesaria la de Garbera, que no se autorizaría la de Garbera. Y este tipo de cuestiones, junto con otro tipo procedimentales, de que efectivamente una tramitación inicial con falta de evaluación de impacto ambiental, es verdad que posteriormente suplida, una serie de informes que a nuestro juicio no han quedado suficientemente solventados, hacen que ustedes pretendan presentar hoy como un acto de mero trámite. Pero EH Bildu se posicionó en contra de esta modificación del Plan General,
no es obligatoria. Ustedes están decidiendo y están considerando y están apostando por este desarrollo expansionista de grandes centros comerciales. Nosotros no compartimos, no lo comparten las asociaciones de comerciantes, no lo comparten efectivamente todos esos pequeños comerciantes que están detrás y no lo comparte el propio Gobierno vasco, aunque es verdad que de vez en cuando los teléfonos funcionan y como consecuencia de los teléfonos determinadas decisiones iniciales se terminan modificando. Eskerrik asko, zuzenean izteko txandara joango gera, delegatuak dauka hitza. Bueno, Egunon berriro. Bueno, por mucho que se empeñen, realmente sí es un trámite necesario, un trámite que siempre hacemos, no en este caso, sino también en otros, cuando hay algunos, puede ser una federación, puede ser una asociación, puede ser un particular, puede ser una entidad, la que sea, que recurre una decisión del Pleno Municipal que entiende que, bueno, pues no le es interesante o tiene sus motivos y es absolutamente legítimo recurrirlo. Por lo tanto, eso es lo que estamos haciendo. Sí es un trámite de encargar la defensa de un acuerdo municipal llevado a cabo, quiero recordar, por la gran mayoría del Pleno Municipal. Dicho esto, determinados discursos y determinadas posiciones quizás serían más sencillas de entender o más claras o más coherentes si no fuera porque donde estos mismos partidos gobiernan, en algunos casos ni lo tempore, como en Oiartzun, pues tenemos la mayor concentración comercial y densidad comercial por habitante, ya no de Guipúzcoa o de Euskadi, yo creo que hasta mayor que de Nueva York, diría yo, porque ahí, para la población que tiene no se ha visto una cosa igual. Otro tanto en Usurbil, otro tanto en las expansiones que se están haciendo en Hernani últimamente, etcétera. Todos ellos, como digo, gobernados por EH Bildu. Por lo tanto, es un debate que ya hemos tenido, es un debate que tuvimos en julio, que se resolvió, repito, con una mayoría de los representantes elegidos por la ciudadanía y, por lo tanto, que ahora estamos ratificando su defensa. En defensa, debe quedar claro, de los intereses municipales, porque lo que aquí estamos encargando es la defensa del interés municipal y allá cada cual si entiende que debe o no debe defender el interés municipal. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu. Lehenengo 6. puntuan jasotzen dena botatuko dugu. Horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Eta 7. puntuan jasotakoari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere onartzen da. Ez dago boto azalpen txandarik eta beraz 8. puntura pasatuko ginateke. 8. puntua, alkateak 2000. Alkateak onartutako ebazpen bat berrestea hiri antolamenduko plan bereziak Ilunbe hirigintza alorreko plana onartu zuen, agintzen duena aldatzea behin betiko onartu zuen erabakiari buruzko expedientea bidali eta defentsa izan datzekoa. Ratificación de la resolución de alcalde sobre remisión de expediente y encargo de la defensa del acuerdo plenario por el que se aprobó definitivamente un plan especial de ordenación urbana del ámbito urbanístico Ilunbe. Se aprobó definitivamente el Plan Especial de Ordenación Urbana del Ámbito Urbanístico AUMZ04 Ilunbe, Miramón Zorroaga. Delegatuak dauka hitza. Sí, bueno, realmente los argumentos son los mismos que en los dos anteriores puntos. De nuevo, un acuerdo aprobado, insisto, por mayoría del Pleno, mayoría absoluta del Pleno, ha sido recurrido y, por lo tanto, lo que hacemos es encargar, remitir a la Secretaría Jurídica su defensa y la defensa de interés municipal y la defensa de un acuerdo adoptado por este Pleno, en este caso ante un recurso también de una entidad comercial. Irabazi taldearen txanda. Es que casco, aquí tampoco el recurso no es sorpresa para nosotras, por lo menos, y por casi las mismas razones que la ampliación de Garbera ha tratado anteriormente. Porque se trata de más metros cuadrados destinados a usos comerciales, a los que hay que sumar la ampliación de Garbera que acabamos de tratar, Belartza o ampliaciones de otros centros colindantes. Es un modelo que atenta contra el comercio de proximidad, que no tiene en cuenta la población que la población de la ciudad es cada vez más mayor, como lo comenté anteriormente, y por lo tanto necesitará más servicios en su entorno inmediato y además genera una movilidad de vehículos privados que provoca que haya que hacer o ampliar viales, con lo que ello supone de consumo de territorio. Como anteriormente no podemos votar en contra de remitir el expediente al tribunal, nos abstendríamos. Pero me gustaría señalar una cosa. Hoy en este pleno tratamos 5 asuntos urbanísticos recurridos
y me veo obligado, vistas las recientes evoluciones de un asunto, a mencionarlo porque todo indica que va a seguir así con otros asuntos, y me refiero al Colegio Suma Aldapeta. Ha habido un primer PAU que se ha incumplido porque ha habido derribos antes de la fecha. El nuevo PAU está en preparación y contempla derribos mañana, y están los y las niñas dentro del colegio, en medio de todo esto. También hay un desprecio bastante evidente a las familias que no han tenido ninguna respuesta a un escrito, por lo menos del 1 de octubre, y mientras tanto parece que se están realizando informes de un día para otro para que Amenábar pueda hacer derribos. Entonces, esto vemos que este tema y seguramente otros más, va a haber más recursos, y desgraciadamente tener esa situación en el Pleno, de que el Pleno tenga que aprobar la remisión de expedientes a tribunales por recursos, desgraciadamente percibimos que es algo que va a ocurrir más veces. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, EH Bilduk bai. Sí, a nosotros también nos gustaría llamar la atención a la ciudadanía precisamente de un hecho que yo creo que es suficientemente significativo. De los 6 puntos que van hoy en materia de urbanismo, y diría que de los 6 puntos que van precisamente de la parte ejecutiva, de la parte resolutiva del Gobierno, fundamentalmente 5 de ellos son recursos contra decisiones adoptadas por el Ayuntamiento. Digo, porque efectivamente, habrá quien le parezca una tontería, pero no lo es. No lo es. Esto define 2 cosas. Define la poca actuación del Gobierno municipal y define cuál es la respuesta a las actuaciones, a las escasas actuaciones que hace el Gobierno municipal. Y es que efectivamente de 6 propuestas que tenemos hoy resolutivas, 5 son defender actos adoptados por los partidos que sustentan el equipo de Gobierno. Obviamente, nosotros cuando tramitamos este plan especial votamos en contra, y como votamos en contra del plan especial, bueno, pues yo creo que a nadie le va a llamar la atención que hoy obviamente también votemos en contra de la defensa de este acto jurídico. Porque efectivamente las mismas razones que existían cuando nos posicionamos en contra del plan especial son las que hoy nos hacen llevar a entender que no es conveniente la defensa de este acto jurídico tal y como se ha aprobado. Y eso es sencillamente lo que vamos a hacer, sin entrar a más. Algunos para eso recurren a superar el foro de sus competencias y empiezan a hablar de otros ayuntamientos y empiezan a hablar de otro tipo de cuestiones. Por cierto, además, siempre las hacen con un problema cromático, porque siempre solo identifican los ayuntamientos que tienen un color. Yo quisiera que, hombre, por lo menos tuvieran la capacidad de, si de verdad están defendiendo algo, pues que sean valientes y que lo defiendan con todo el rigor. Nosotros lo hemos dicho bien claro. Nosotros apostamos. Aquí en Hernani, en Usurbil, en Oyarzun, apostamos por una moratoria de grandes centros de superficies comerciales, del color que sea, en Hondarribia también, en Tolosa también, en Irún también, en Hernani también, y en Usurbil también, y en Oyarzun también, y en Donosti también. Nosotros no tenemos el problema. Ustedes no sé por qué, y en Lasarte, por cierto, ustedes no sé por qué tienen un problema solo en determinados ayuntamientos. En otros no deben tener ningún problema. Y nosotros no. Nosotros se nos retó y efectivamente se tomó una postura sobre eso. La postura es clara, pero vuelvo a decir, la postura no es otra que la que tiene el propio Gobierno vasco, Ordenación Territorial, la que tenía inicialmente. Estaba diciendo que no era necesario para los próximos 16 años este tipo de grandes superficies comerciales, y la postura no es otra que precisamente lo que viene de otros lares del mundo, donde efectivamente este modelo de grandes superficies comerciales está entrando en crisis. ¿Ustedes quieren seguir apostando por ella? Pues bienvenidos sean, pero esto desde luego no es una buena solución, no es pensar desde luego en el bien de la ciudad, porque es una visión totalmente cortoplacista que tendrá sus consecuencias, y las consecuencias no son positivas. Y vuelvo a decir, no tienen aquí tampoco en contra a EH Bildu. A quien tienen en contra, a quien ha presentado este recurso, no es EH Bildu, es precisamente la asociación, la agrupación de comerciantes Dendartean, que no somos nosotros, que es una asociación de comerciantes. No, mire, no sé, a ustedes no sé cómo difunden los amigos o los enemigos. Estoy diciendo que efectivamente esto es una asociación de comerciantes, y sí le diría y sí le pediría, señor delegado de urbanismo, que tenga más respeto y que no haga efectivamente ese tipo de consideraciones que hace a nivel gestual con respecto a la identidad de la Asociación de Comerciantes de Guipúzcoa. Y por eso, obviamente, votaremos que no. Bueno, izteko txandara goaz. Delegatuak dauka hitza.
Si lo que he dicho antes respecto a lo que ocurría en otros municipios y en Donostia ya era una cuestión de incoherencia, esto en el caso de EH Bildu me parece todavía peor, porque claro, cuando EH Bildu tenía la alcaldía e intentó, lógicamente, yo entiendo, ahí no se lo reprocho, intentó vender, poner a la venta Iyumbe, ¿qué hubiera tenido que hacer en caso de haber vendido Iyumbe? Pues este plan especial, igual que nosotros. Sí, claro que sí, porque si no era imposible de gestionar y era imposible que eso tuviera una salida pues comercial, que era lo que se pretendía en este caso, para poder sacar adelante una cuestión que evidentemente es un problema para la ciudad, no lo vamos a negar. Y hubiera tenido que hacerlo. Por lo tanto, este plan especial también lo hubiera tenido que hacer EH Bildu, pues como hizo otras cosas, como amplió o gestionó la ampliación y aprobó inicialmente la aprobación de 8.000 y pico metros cuadrados más de comercial en San Bartolomé o 15.000 metros cuadrados de terciario en Tabacalera, pues porque tenía que hacerlo, porque hay cosas que para que puedan ser viables a veces hay que llevar a cabo estas actuaciones o para el interés público y el interés general, porque dentro de esa actuación hay un interés, entendemos, superior, un bien superior, que en este caso también es el de lograr desatascar una situación como era la de Iyumbe. Y yo realmente me parece un poco preocupante, y más desde grupos políticos de la izquierda, que se esté diciendo que por el hecho de que una ciudadanía activa, comprometida, que en un momento dado decide recurrir una resolución del ayuntamiento, un acuerdo de pleno, por eso sea un problema para el gobierno municipal. No lo es en absoluto, es lógico. Ellos legítimamente recurren un acuerdo y lo que tiene que hacer el ayuntamiento es defender ese acuerdo y quiero recordar, remitir el expediente, porque si todos votáramos en contra de esto, no le remitiríamos el expediente al tribunal y tampoco tendría acceso a él precisamente los demandantes. Y por lo tanto, es una cuestión ya no solo de que nos parezca bien o mal, es que es una cuestión de derecho y de justicia el remitirles el expediente. No solo la defensa, también la remisión del expediente. Por lo tanto, me parece también un poco incoherente desde esa participación ciudadana que se pretende, en fin, amparar entre todos. Y, hombre, señor Alejandro, aparte que no le he oído bien por una cuestión de ruido, de la megafonía, en fin, me está mezclando unas churras con unas merinas, que de verdad haga ciertas afirmaciones enterándose un poquito y no solamente de lo que le cuentan algunas personas. Eskerrik asko, eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu 8. puntu hau. Horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, ez dago boto azalpen txandarako eskaririk, eta 9. puntura pasatzen gera, 9. eta 10. batera egingo ditugu ere. 9. puntua, alkateak 2018ko azaroaren 19. Alkateak onartutako ebazpen bat berrestea, udalbatzak hartutako erabakiari buruzko espedientea bidaltzeari eta defendatzeko aginduaren gainekoa. Erabaki horren bidez, etxebizitza turistikorako egirigintza erabilea eta ohiko etxebizitzarako gelak erabilea turistikorako alokatzea arautzen duen ordenantza behin betiko onartu zen. Ratificación de la resolución de alcalde sobre remisión de expediente y encargo de la defensa del acuerdo penario por el que se aprobó definitivamente la ordenanza municipal reguladora del uso de vivienda turística y de alquiler de habitaciones en vivienda habitual para uso turístico. Bidaltzeari eta defendatzeko aginduaren gainekoa. Erabakiaren bidez, etxebizitza turistikorako irigintza erabilera eta ohiko etxebizitzako gelak erabilera turistikorako alokatzea arautzen duen ordenantza behin betiko onartu zen. 941/2018 errekortsoa Basque Country Anfitrioen elkarteak jarria. Asunto número 9. Ratificación de la resolución del alcalde de fecha 19 de noviembre de 2018 sobre remisión del expediente y encargo de la defensa del acuerdo plenario de 9 de marzo de 2018 por el que se aprobó definitivamente la ordenanza municipal reguladora del uso de vivienda turística del alquiler de habitaciones en vivienda habitual para uso turístico. Recurso 441/2018 interpuesto por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Se tratará conjuntamente con el asunto número 10, que es ratificación de resolución del alcalde y asimismo de fecha 19 de noviembre de 2018 en relación con recurso sobre el mismo acto, en este caso el número 441/2018, interpuesto por la Asociación de Anfitriones Basque Country. Delegatuak dauka hitza. Egunon berriro, bueno, pues nada, lo mismo que en los 3 casos anteriores. Aquí se trata de remitir el expediente y encargar la defensa del acuerdo plenario
en este caso por los recursos que ha habido, como se ha comentado, por parte de la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia y también de la Asociación de Anfitriones Basque Country, a otro acuerdo municipal, la ordenanza de pisos turísticos que aprobamos el 1 de marzo de 2018 y que estas dos entidades, en un caso la Comisión de Mercado de la Competencia y en otro caso esa asociación que he comentado, pues han entendido que era lesiva para sus intereses o que discrepaban en el contenido de la misma y por lo tanto han decidido recurrirla y por lo tanto nosotros lo que hacemos es remitir el expediente y encargar su defensa. Irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. La argumentación de la CNMC se fundamenta básicamente en una liberalización total de la instalación de pisos turísticos, pasando por encima completamente de la competencia municipal para ordenar urbanísticamente el uso de las viviendas. En Irabazi Donostia, no es sorpresa para nadie, somos contrarias a las teorías sostenidas por la CNMC. No solo creemos que no hace falta más liberalización, sino que hace falta más control todavía. Con lo cual, votar en contra del dictamen sería dar por válida la teoría de la CNMC y es algo que no vamos a hacer, con lo cual no votaremos en contra, pero la cuestión es también si votaremos a favor o no. Y en este sentido, por otro lado, consideramos que la ordenanza de pisos reguladora de viviendas de uso turístico es en nuestro sentido, una aberración. ¿Por qué? Primero porque la división en zonas se hace un poco a ojímetro en función de la situación actual, mientras que se debería hacer de forma dinámica en función de parámetros objetivos. También porque consideramos que la zona declarada como saturada debería ser bastante más amplia que simplemente la parte vieja. También porque flexibiliza la instalación de pisos turísticos en plantas altas en la mayor parte del territorio municipal, algo que imposibilita el plan general. Y finalmente porque mete en el mismo saco la familia que cede a turistas su propia casa, su propia vivienda habitual esporádicamente, por ejemplo, un fin de semana, y en el mismo saco las empresas que gestionan decenas y decenas de pisos turísticos que no son residencia de nadie y que por lo tanto han salido de la oferta de la vivienda. Votar a favor del dictamen sería dar por buena la ordenanza, algo que tampoco estamos dispuestas a hacer, con lo cual nos abstendremos en este punto. Me gustaría insistir en dos aspectos de este recurso, de esos recursos. Un aspecto negativo, la CNMC no reconoce la legitimidad y competencia del ayuntamiento para ordenar los usos turísticos de las viviendas. Algo calificado por los servicios jurídicos del ayuntamiento como una auténtica barbaridad. Y compartimos 100% ese calificativo de auténtica barbaridad del planteamiento de la CNMC. Y otro aspecto es un aspecto más bien positivo, porque para subrayar la incoherencia de la postura de la CNMC, el Gobierno en varias ocasiones ha admitido que la ordenanza flexibiliza las condiciones de instalación de pisos turísticos, ya que de atender a la petición de la CNMC volveríamos al marco regulatorio del Plan General, que es más restrictivo que el de la ordenanza. Hasta ahora, cuando nosotras decíamos que la ordenanza era más permisiva, el Gobierno lo negaba. Pues hay que reconocer ese logro de la CNMC, que ha conseguido que el Gobierno admita que la ordenanza es más permisiva que el Plan General. En cuanto al recurso de la Asociación de Anfitriones Basque Country, es básicamente el mismo razonamiento, aunque en este caso se trata de particulares que proponen sus propias casas a visitantes. Ya no estamos en un contexto de empresas dedicadas al alquiler de viviendas turísticas. No hemos podido ver el recurso en cuestión, ya que no estaba, por lo menos ayer, en el expediente, pero intuimos que las peticiones del recurrente consisten en apostar por más flexibilidad de implantación de los pisos turísticos y con esto tampoco estamos de acuerdo, evidentemente, como lo he explicado anteriormente. Por esas razones, en los dos puntos nos abstendremos. Muchas gracias. Talde Popularrak, bai? Bai, kaixo egunon. Bueno, no hemos intervenido en los 3 puntos anteriores y ahora vamos a intervenir porque precisamente aquí de lo que estamos hablando es de llevar el expediente al juzgado, por un lado,
porque nosotros tampoco aprobamos la ordenanza en su momento y hoy vamos a votar a favor, porque este expediente tiene que llegar al juzgado para quienes han interpuesto el recurso administrativo contra este ayuntamiento, dispongan del expediente y este ayuntamiento defienda los intereses de los donostiarras, independientemente de lo que políticamente cada grupo aquí hayamos podido defender. Que nosotros en su momento, claro que sí, apoyamos Garbera, votamos a favor de Yumbe y votamos en contra de esta. Pero, sin embargo, esta mañana estamos votando a favor de que esos expedientes lleguen al juzgado para que este ayuntamiento se pueda defender, para que también quienes han interpuesto esos recursos dispongan del expediente para que sigan adelante con su defensa de sus argumentos. De eso estamos hablando aquí, que yo sepa. Pero bueno, por lo tanto, votaremos a favor, para así explico los 3 votos anteriores y los 2 que vienen a continuación. Gracias. Eskerrik asko zuri, Bildu taldeak orain. Eskerrik asko. Pues, obviamente, nosotros no votamos a favor de la ordenanza reguladora para el uso de vivienda turística y de alquiler de habitaciones en vivienda, porque no considerábamos que era necesario una ordenanza que regulara lo establecido en el Plan General. No porque no consideráramos que efectivamente los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Donosti, tiene competencia para ello. No, porque la propuesta que presentaron los partidos que sustentan el Gobierno municipal no era una respuesta, primero, que obedecía al estricto cumplimiento de lo establecido en el Plan General y, en segundo lugar, porque efectivamente, como se ha reconocido precisamente por el ente de la autoridad de la competencia, estábamos precisamente ante una situación que lo que hacía era flexibilizar el Plan General y no regular lo establecido en el Plan General. Lo que permitía es ampliar el número de pisos de uso turístico, ampliar la legalización de pisos de uso turístico, que muchos de ellos se venían ejerciendo de manera no legal, de manera ilegal, de manera clandestina, y se legalizaron con eso. Y así hemos pasado a multiplicar de 300 y pico pisos, hemos pasado a 1.200, 1.300, y eso lógicamente tiene un efecto sobre el mercado de alquiler, tiene un efecto sobre la oferta del mercado de alquiler. Pero nosotros no tenemos ninguna duda que el Ayuntamiento de Donosti tiene que tener competencia y tiene competencia en esta materia. Otra cosa es que, obviamente, nosotros no estamos de acuerdo con la ordenanza que presentaron, pero si se nos está preguntando en un determinado momento y si es necesario retratarse de manera clara sobre si el Ayuntamiento tiene que tener competencia en esta materia, sin ningún tipo de dudas, nuestra respuesta es clara. Por supuesto que tiene competencia el Ayuntamiento de Donostia. Y en este sentido, lógicamente, bueno, pues eso hace que, a pesar de haber votado en contra de la ordenanza, porque no consideramos que esta es la ordenanza, nosotros no vamos a votar en contra de esta remisión. Nos vamos a abstener porque no es la ordenanza que nosotros consideramos adecuada, pero, sin embargo, sí entendemos que tampoco se puede mandar un mensaje equívoco de si el Ayuntamiento tiene que tener competencia o tiene competencia para regular este tipo de cuestiones o no. Tiene. Pero en este caso tenemos un nuevo componente que no teníamos en los 3 expedientes anteriores y que tenemos en estos 2. Y es una frase que se añade y que dice lo siguiente: y en su caso, para formular propuesta transaccional, contempladas en los supuestos en el artículo 77 de la Ley 29/1998 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Esa formulita no la hemos encontrado en los 3 expedientes anteriores, cuando los que reclamaban eran los comerciantes o la Federación Mercantil o una asociación de comerciantes. La tenemos ahora. Bueno, no sé si esos expedientes son iguales o no, pero lo cierto es que esa fórmula no estaba entonces y está ahora. ¿Y qué dice el artículo 77? Pues el artículo 77 dice que en este tipo de procedimientos se podrá someter a la consideración de las partes el reconocimiento de hechos o documentos, así como la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia. Claro, cuando se alcanza un acuerdo que se pone fin a la controversia, significa que una de dos: o que alguna de las partes se retira de su posicionamiento, bienvenido sea si efectivamente los que están litigando efectivamente algunas de las consideraciones las retiran, o que el Ayuntamiento está dispuesto a moverse sobre lo aprobado, a realizar una propuesta transaccional sobre lo ya aprobado. Es decir, a seguir flexibilizando todavía más lo ya aprobado, que ya suponía una flexibilización de lo establecido en la ordenanza. Sí, el artículo 77, y esto no está en los otros 3 expedientes. Está aquí, sí, me da igual.
Me da igual, yo lo que estoy leyendo el expediente. Yo no he solicitado la intervención del secretario, pero bueno, no suele tener a bien intervenir y me llama la atención que ahora voy a intervenir. En cualquier caso, nos abstendremos en el expediente. Secretario y responsable de la Dirección Jurídica de Ayuntamiento pide la palabra y yo se la concedo. No, cuando se conduce a confusión jurídica a la corporación intervengo. Es una cláusula literaria de estilo. Evidentemente, cualquier acuerdo que pueda existir en relación con expedientes de pleno requiere acuerdos plenarios. Otra cosa es que se promuevan acuerdos, y es una cláusula de estilo. Normalmente con lo que son planeamientos o normas no va a ser posible nunca. El servicio pues, ha incluido eso, pero eso no tiene efectos. Cierre. Sí, yo, bueno, más que lo dicho por el secretario no voy a añadir, pero para su tranquilidad no hay nada raro ni nada extraño, no, de verdad. Es que los acuerdos lo han redactado personas distintas y en uno ha recogido literalmente esta cuestión que decía el secretario y en la otra no, pero siempre, como usted bien sabe y sabemos casi todos y todas, siempre en cualquier procedimiento iniciado se puede llegar a un acuerdo y por lo tanto no hay ninguna voluntad, lo digo claramente, al menos lo que queda desde luego de legislatura de este gobierno y en la siguiente si estuviéramos tampoco, de llegar a ningún acuerdo con nadie en este asunto. Lo que pasa es que es una fórmula, una frase que se ha introducido, pero que no hay ninguna voluntad ni de flexibilizar más, ni de ampliar más, ni de permitir no sé qué cosa más. Dicho esto, repito los argumentos de los puntos anteriores. Tenemos un recurso que se plantea. Nosotros lo que planteamos aquí es la defensa del interés municipal y de un acuerdo de pleno, repito, aprobado por la mayoría de este pleno y, por lo tanto, tenemos que remitir ese expediente y encargar su defensa. Más allá de las consideraciones sobre la ordenanza de pisos turísticos, bueno, cada uno puede hacer la valoración que entienda o la flexibilización o no flexibilización. Lo digo siempre, en la propia ordenanza también está, por ejemplo, declarar zona saturada la parte vieja y que no haya ni uno más. Por lo tanto, es evidente que eso no es flexibilizar. Y luego lo que ha hecho, y yo lo dije en su momento y lo repito siempre, es ordenar, regular y regularizar. Y la práctica, y esto es muy sencillo de comprobar, la práctica es que hay bastantes menos pisos turísticos después de la ordenanza, de la aprobación de la ordenanza, de los que había antes. Esa es la realidad y, por lo tanto, eso se debe fundamentalmente al efecto que ha tenido la ordenanza y también a una intensiva labor de la propia administración de control, de expedientes, etcétera. Por lo tanto, es una combinación de elementos, la aprobación de la ordenanza y un efectivo más intensivo, la contratación de personal también, el establecimiento de una unidad específica de guardia municipal, de una unidad específica en urbanismo, que ha permitido también pues, ejercer un mayor control sobre estas actividades. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu, 2 puntu dira, lehenengo 9. puntuari ekingo diogu, horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta orain 10. aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere onartzen da, ez dago boto azalpen txanda eskaririk, eta 11. puntura pasatuko gera, zuzenean irakurri, bozkatu, eta bozkatu ondoren boto azalpen txanda irikiko dut. Juli Masene hirigintza esparrua antolatzeko plan bereziaren 3. aldaketari behin betiko onarpena ematea. Tercera modificación del Plan Especial de Ordenación Urbana. Aprobación definitiva del ámbito urbanístico Juli Masene. Lurzoruari hirigintza eremuko plan bereziaren 3. aldaketari. Eta 2, lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2006 legeko 89. artikuluak agintzen duen aintzakotzat hartu eta planaren hirigintza arauak argitaratzea. Asunto número 11. Modificación del Plan Especial de Modificación Urbana, de Ordenación Urbana, la aprobación definitiva, ámbito urbanístico IN 04 Juli Masene. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar definitivamente la tercera modificación del Plan Especial de Ordenación Urbana del ámbito urbanístico IN 04 Juli Masene. 2. Y último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Plan bereziaren 3. aldaketaren behin betiko onarpenaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta orain boto azalpen txandan irabazi taldeak dauka hitza. Eskerrik asko. Nos hemos abstenido por la siguiente razón, porque estamos como partidos entre dos consideraciones. Por un lado, es positivo que se plantea hacer viviendas más pequeñas, porque efectivamente es lo que pide la ciudadanía. Hoy en la ciudadanía moderna, vamos a decir, su forma de vivir es de estar en espacios, en residencias más pequeñas que antes.
También está una cuestión un poco técnica, pero bueno, de realización de un pequeño parking que permite a los y las vecinas del entorno recuperar plazas de aparcamientos que habían perdido, aunque bueno, en general nosotras no estamos como para hacer más aparcamientos, pero es un servicio para la ciudadanía del entorno. Pero por otro lado hay alguna cosita que nos deja un poco incómodos, que es que en Julimasene la planificación previó un cierto número de viviendas protegidas, al principio, un equilibrio entre vivienda protegida y vivienda libre, y esa modificación permite hacer más vivienda libre, con lo cual de alguna forma se rompe o se desequilibra ese equilibrio inicial aprobado. Es algo que nos incomoda un poquito también el tema de que se va a realizar una revisión del plan general y sabemos que existe hoy en día una escasez crítica de vivienda social frente a la demanda existente y que además el suelo es un bien muy escaso en nuestro municipio. Por lo tanto, seguir construyendo y consumiendo suelo para construir vivienda libre, aunque fuera lo planificado, tal vez resulta ser no lo más idóneo en el contexto de revisión del plan general y revisión un poco de todo ese aspecto de la vivienda en la ciudad. Muchas gracias. Eskerrik asko. Ez dakit boto azalpen txanda gehiagorik nahi dan, bai, talde sozialistak. Sí, pues brevemente dos cosas. Una, explicar un poquito, simplemente porque aunque se lee y tal, quizá quien nos esté viendo no sabe de lo que estamos hablando. Estamos hablando de dos cosas, que son, una, sin incrementar la edificabilidad, es decir, los metros cuadrados edificados, pero sí se incrementa el número de viviendas en 31 en este ámbito de Julimasene, porque el plan, que ya tiene más de 10 años, preveía un número de viviendas y de un tamaño relativamente grande, como ha señalado el señor Alejandro, y lo que se hace es reducir el tamaño de esas viviendas, el tamaño promedio, y por lo tanto salen más viviendas, pero con los mismos metros de edificabilidad. Creemos que es positivo en la medida en que pone más viviendas en el mercado, viviendas que en ningún caso son de lujo, son viviendas de un coste pues, relativamente asequible, teniendo en cuenta el orden de precios que hay en la ciudad, pero que son viviendas muy sencillas, no son viviendas de lujo en absoluto. Y en cuanto a la vivienda protegida, como no hay un incremento de la edificabilidad, la vivienda protegida, el cálculo que se hace es en función de la edificabilidad y la edificabilidad no cambia. Esta actuación de Julimasene ya tiene un programa de vivienda protegida que además ya está entregada y donde está ya viviendo ciudadanos y ciudadanas, gente en esas viviendas, y por lo tanto ese es el motivo de que no se incremente las viviendas protegidas. Pero también la ciudad tiene necesidad de vivienda libre, porque hay personas de vivienda libre a un precio razonable, porque hay personas que no entran en los parámetros, en los precios medios que se puede acceder a una vivienda protegida o tasada y sin embargo sigue teniendo necesidad de acceder a vivienda libre. Y luego la segunda cuestión que hace el expediente es reordenar un espacio para que los vecinos y vecinas de ese entorno puedan aparcar por un cambio que se hace con unos viales, etcétera. Termino diciendo que en cualquier caso creo que es una actuación muy interesante esta y todo lo que se ha hecho en Julimasene. Yo invito a quien pueda pasar por ahí, por aquel entorno, vea lo que era antes y lo que es ahora y cómo va a quedar, porque realmente sí que es un cambio realmente interesante para una zona pues, que realmente lo necesitaba. Eskerrik asko, boto azalpen txanda amaituta, zerbitzu orokorretako batzordeari dagokion puntua tratatzera pasatuko ginateke, hau ere aurrekoa bezala irakurri bozkatu eta gero boto azalpen txanda irekiko dugu. 12. puntua, karrerako funtzionarioari arlo pribatuan bigarren. Karrerako funtzionarioari arlo pribatuan bigarren lanpostua betetzeko bateragarritasuna aitortzea. Reconocimiento de compatibilidad a funcionaria de carrera para desarrollar un segundo puesto de trabajo en el sector privado. De carrera para desarrollar un segundo puesto de trabajo en el sector privado. Se propone al Ayuntamiento de Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Reconocer la compatibilidad de la funcionaria de carrera doña Inara Brusao Salaverría para desarrollar un segundo puesto de trabajo en el sector privado como profesora de la Universidad de Deusto, campus de San Sebastián, por cumplirse los requisitos establecidos en la Ley 53/84, 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. La autorización conlleva, por un lado, que el puesto de trabajo en la universidad se desarrollará en el horario establecido en el informe remitido por la Universidad de Deusto y, por otro, que la señora Brusau deberá seguir cumpliendo con sus funciones en este ayuntamiento en las mismas condiciones en que viene haciéndolo hasta la fecha. Puntu honen aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da eta orain boto azalpen txanda irekiko dugu, irabazi taldeak ez du erabiliko, talde popularrak ere ez, EH Bilduk bai. Bai, abstenitu gea legeak aurre ikusten duen egoera izan arren,
Ez dugu ikusi espedientean zerbitzuaren aldeko txostena, bakarrik pertsonaleko txostena agertzen da, baina ez zerbitzuak zerbitzuarena, zer eraginak izango ditun zerbitzuan, eta, bueno, ez da ere, iruditu zaigu etzegola txosten juridikoa, kaso etzan behar, baina, bueno, hori ere etzegon bakarri zegoen personaleko txostena, eta berez, bueno, esan bezala legeak olako egoerak aurreikusi arren, egia da ere bai, gure taldearen ustetan saiatu behar gerala enplegu publikoan lan egiten duten langilek beste inon lan ez egiten. Eskerrik asko, puntu hau amaituta, 13. puntura pasatuko ginateke. 13. puntua, Ogasun. 2019ko ekitaldiko aurrekontuaren hasierako onarpena, aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 2019. Aurrekontu proiektua onestea. 358 milioi, 184.500 euroan orekatua. Bigarrena, Donostiatiken aurrekontu proiektua onartzea. Hirugarrena, udalaren musika eta dantza eskolaren aurrekontu proiektua onartzea. Laugarrena, Kiroletako udal patronatuaren aurrekontu proiektua onartzea. Bosgarrena, Donostiako Sustapen Sozietate Anonimoaren 2019ko aurrekontu proiektua onestea. Seigarrena, Balneario de la Perla del Océano SL Sozietatearen 2019ko aurrekontu proiektua onestea. Zazpigarrena, Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren aurrekontu proiektua onestea. Zortzigarrena, Donostiako Hile eta Zerbitzuak Polioa Sozietate Anonimoaren aurrekontu proiektua onestea. Bederatzigarrena, Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren aurrekontu proiektu onestea. 10garrena, Anoeta Kiroldegia Sozietatearen aurrekontu proiektu onestea. 11garrena, Donostiako Tranbia Konpainiaren Sozietate Anonimoaren aurrekontu proiektu onestea. 12garrena, Donostia Turismo Sozietate Anonimoaren aurrekontu proiektua onestea. 13garrena, Udalak honako konpromiso kredituak onestea. 2020ko 28 milioi euro eta 2021erako 17 milioi euro. Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoak 2020 ekitaldirako 7 milioi euro konprometetzen ditu. 2021 ekitaldirako 11 milioi euro eta 4 milioi eta 740.000 euro 2022ko ekitaldirako. Jarduera plan hau batez ere mailegu eta Eusko Jaurlaritzako diru laguntzekin finantzatuko da. 14garrena, aurrekontu proiektuan agertzen diren aurrekontu exekuziorako udal arauak onestea. 15garrena, 2019ko udal plantilla onestea eta onespen hau administrazio publikoen ministeritzara eta Eusko Jaurlaritzako lehendakaritzara jakinaraztea. Diktamen honekin batera doan dokumentoren arabera. Eta 16garrena, indarrean dauden lege xedapenetan ezarritako izapidietzea ematea espedienteari. Honen ondorioz, arauzko jendaurreko erakustaldian errekalmaziorik aurkeztuko ez balitz, aurrekontua behin betikoz onetxea geratuko litzateke, inolako ondorengo akordiorik gabe. Asunto número 13. Aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 2019. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián, nivelado en la cifra de 358.184.580,60 euros. Asimismo, se propone aprobar los proyectos de presupuesto para el ejercicio 2019 del Organismo Autónomo Administrativo Donostia TIC, del Organismo Autónomo Administrativo Escuela Municipal de Música y Danza, del Patronato Municipal de Deportes, de la Sociedad Anónima Fomento de Donostia San Sebastián, de la Sociedad del Balneario de la Perla del Océano SL, de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda Donostia Etxegintza, de la Sociedad Anónima Apoyo de Servicio Funerario de Donostia San Sebastián, de la Entidad Pública Empresarial de Donostia Cultura, de la Sociedad Anónima Anoeta Kiroldegia, de la Compañía del Tranvía de San Sebastián S.A. y de la Sociedad Anónima Donostia Turismo. 13º, comprometer créditos en el Ayuntamiento por importe de 28.690.093,62 euros para el ejercicio 2020 y 17.750.000 para 2021. La Entidad Pública Empresarial de Vivienda compromete 7.120.000 euros para el ejercicio 2020, 11.360 euros y 1.000 euros, para el ejercicio 2021
y 4.740 millones de euros. Perdón, 4.740.000 euros para el ejercicio 2022. Este plan de actuaciones va a ser financiado principalmente mediante préstamos y subvenciones del Gobierno vasco. 14º, aprobar las normas de ejecución presupuestaria que figuran en el proyecto. 15º, aprobar la plantilla de personal para 2019 conforme al documento que se adjunta al presente dictamen y comunicar dicho acuerdo al Ministerio de las Administraciones Públicas y al Departamento de Presidencia y Justicia del Gobierno vasco. Y por último, 16º, que se dé al expediente la tramitación establecida en las disposiciones legales vigentes, tal que si durante el periodo reglamentario de exposición al público no se presentasen reclamaciones, el presupuesto quedará definitivamente aprobado sin necesidad de posterior acuerdo. Oso ondo, eztabaidarako eta bozketetarako danak daukagu banatu diguten gidoia, eta orduan lehen atal batean eztabaida orokorra izango dugu, aurrekontuaren aurkezpenarena hain zuzen ere, eta lehen txandan hitza 15 minutuz delegatuak izango du. Bai, egunon guztioi. Bueno, pues además de aprobar el propio proyecto del Ayuntamiento por un valor de 358,18 millones de euros, pues efectivamente aprobamos los presupuestos de Donostia TIC, 7,9, de la Escuela de Música y Danza, 5,1, del Patronato de Deportes, 15,9, de la Sociedad de Fomento, 13,5, del Balneario La Perla, 600.000 euros, de Etxegintza, 37,4, de Polloe, 1,4, de Donostia Cultura, 30,3, de Anoetako Kiroldegia, 23,6, de la Compañía del Tranvía, 38,8 y de Donostia Turismo, 3,7. Esto totaliza un total de 467,4. Además de esto, el propio presupuesto recoge las partidas necesarias que regulan el Museo de San Telmo, sociedad anónima dependiente del Ayuntamiento, del Teatro Vittorio Eugenia, así como información económico-financiera de Cristina Enea, de la Quincena Musical, de Tabacalera, del Palacio Miramar y del Cursal. También proponemos la aprobación de unos créditos de compromiso determinados que en todo caso son inferiores a los que en el año 18 solicitábamos para los años 19 y siguientes. Y bueno, a mí siempre me suele gustar lo primero, pues traer aquí a colación pues lo que el interventor general opina sobre este presupuesto. Esto es algo que lógicamente es imprescindible, pero bueno, voy a dar algunas reseñas de las que él en su informe preceptivo da. Lo primero que hace el interventor es estudiar la situación económica actual y en este caso dice que la ejecución del presupuesto ordinario en ingresos y gastos es positiva, de tal manera que se prevé para este año un ahorro de 6,7 millones de euros aproximadamente y por lo que el equilibrio presupuestario está garantizado. Igualmente opina que en el 18, en este año que estamos ahora, el presupuesto de inversiones y el conjunto del presupuesto a su finalización presentará superávit. El Ayuntamiento ha venido informando a la Diputación y a la Administración del Estado y de dichos informes pues, demuestra el cumplimiento de todos los objetivos necesarios según la normativa que ambas instituciones tienen en vigor. Y, por lo tanto, además, dice el informe que los grupos municipales y los concejales tenemos información suficiente para podernos posicionar respecto a al proyecto de presupuestos y, en su caso, haber presentado las enmiendas correspondientes. Analiza cómo se nivela el proyecto presupuestario. Desde el punto de vista de los ingresos corrientes, las variaciones más significativas que se señalan son el IAE, que incrementa un 6,34, el impuesto del ICIO, 3,5 millones, las basuras, 7,26%, mesas y sillas, 4,53%, bueno, otra serie de incrementos que no voy a reseñar. Igualmente, analiza el incremento del Fondo de Financiación Municipal, 140,7 millones de euros, 8,5 millones de euros más. Aquí quiero señalar la importancia que también tiene para los ayuntamientos la existencia del concierto económico. Ya sé que hay algunas fuerzas, no todas las de aquí estamos de acuerdo, pero hay alguna otra fuerza que yo sí quisiera reseñar que está en contra de esto, que como digo, afortunadamente no está de momento entre nosotros y esto tendría un impacto muy negativo. Y quiero reseñar que el Fondo Foral de Financiación Municipal es un ingreso el más importante que tiene el ayuntamiento. Igualmente se analizan los que son las bases utilizadas para los ingresos. En este caso se destaca Tocharreca 1,6, Eskusaitzeta 12,7, 10,7, perdón, Etxegintza 16 millones, Jofre 4, Garbera 5,6,
subvenciones que vamos a recibir de la comunidad autónoma para terminar los puentes de Astiñera y Esparcho, 613.000, igualmente del territorio histórico de la Diputación Foral de Guipúzcoa, 600.000 euros para ubicar la Casa de Turismo aquí en la Casa Consistorial. Y vamos a pedir unos préstamos, un préstamo de 14,5 millones de euros en la senda de estabilizar los préstamos y la deuda que tenemos. Igualmente, se señala que el ahorro corriente previsto es de prácticamente 7 millones de euros. Se señala y se especifica que habrá suficiencia de créditos para hacer frente a las obligaciones que tanto en el propio ayuntamiento como en sus organismos autónomos, entes públicos empresariales, sociedades anónimas, etcétera, puesto que, por una parte, los ingresos son suficientes para cubrir los gastos, por lo tanto, es decir, no hay déficit. Esta es una cuestión muy importante. Y, por otra parte, en el caso de este tipo de entidades, ninguna de ellas tampoco va a entrar en pérdidas, puesto que el ayuntamiento cubre la cantidad necesaria para que esto no sea así. Igualmente, se reseña que los acuerdos que este Pleno y que la Junta de Gobierno local ha ido tomando a lo largo de este año 2018 y que tenga repercusión para el año que viene, pues se verán a criterio del interventor reflejados y suficientemente soportados con el presupuesto del año que viene. Efectivamente, en el 2020 se presupuestan 28,7 millones y en el 21 17,8 prácticamente. Otro de los elementos que analiza es el cumplimiento de nuestro proyecto de presupuesto de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad para el año que viene. En este sentido, se señala que el déficit tiene que ser cero, que el objetivo de deuda pública máximo será el 72%, la regla de gasto 2,7%, y analiza uno por uno. En el caso de la estabilidad presupuestaria, efectivamente se cumple, y tanto en lo que es el grupo de administración como en las entidades, sociedades no financieras. En ambos casos, como digo, se cumple. Igualmente, el objetivo de deuda, que se mide en un 32,41%, como cuando he reseñado antes. Para el año 19 el máximo es el 72%, es decir, estamos por debajo de la mitad del 72%. Igualmente, estamos por debajo de la previsión de que en el año 2020 este 72 bajará al 70. Repito, estamos en el 32,41, estaremos por debajo de la mitad. Igualmente, en las sociedades no financieras no hay este límite, pero como ninguna de ellas tiene previsto déficit ni pérdidas, pues esto también se va a cumplir. Uno de los últimos elementos que señala también es el cumplimiento, en su caso, de la Ley 2/2008 de suelo y urbanismo, y viene a concluir que se considera que están incluidos como ingresos de capital destinados a este tipo de funciones por valor de 46,9 millones de euros, y que, en el sentido complementario, las cuestiones de gasto también relacionadas con este tipo de intervención es de 52,5. Por lo tanto, hay más gasto destinado al suelo que ingreso de origen del suelo, y por lo tanto se cumple con la ley de suelo. El ahorro neto del Grupo de Administración lo cifra en 3,2 millones de euros. La deuda pública, he dado antes los ratios porcentuales, pero son 107,5 millones de euros en el Ayuntamiento, en Etxegintza 80,4 y en Debus 4,2. Bueno, y concluye que al cierre y la liquidación del 18 es previsible que sean normales y, en consecuencia, no requerirán de que se realicen ajustes que afecten al presupuesto que vamos a aprobar ahora. Igualmente, se dice que el presupuesto ordinario propuesto presenta un estado de ingresos realista, suficiente, cumplible en su ejecución y de importe superior al estado de gastos, y por lo tanto no va a haber déficit. Además, estos gastos recogen razonablemente las obligaciones que la entidad, que el Ayuntamiento y sus organismos dependientes tienen que atender. Igualmente, presenta un estado de ingresos que tiene pues, como ingreso venta de inmuebles. En este caso sí se señala que, bueno, que en todo caso esto se irá controlando a lo largo de la ejecución del año para ver si efectivamente se dan o no se dan, o en qué cadencia se dan, y por lo tanto las inversiones habrá que adecuarlas a este ritmo. Hemos de tener en cuenta que un presupuesto es una situación que se prevé que va a pasar, que luego pasa más o pasa menos en función de lo que la realidad de cada momento vaya pasando, y esto es una cuestión que siempre se señala en este informe también. Esto es algo que hay que controlar. El proyecto, además, cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria, de sostenibilidad financiera. Además, por supuesto, no tiene déficit, porque no puede tenerlo.
Además, los entes que constituyen el grupo de administración cumplen el objetivo de deuda. Igualmente es previsible, a su criterio, que el grupo de administración cumpla al liquidar el presupuesto consolidado del 18 o la regla de gasto para el año 19. El resto de entes también se prevé que cumplan en el 19 el objetivo de que sus cuentas de pérdidas y ganancias provisionales no presenten pérdidas. Y todos los entes, previsiblemente, como hasta ahora, cumplirán el objetivo medio de periodo de pago, que es de reseñar que en el año 18, los últimos reseñas que hay, hemos bajado de 33 a 14 días, es decir, se paga en 14 días lo que es en el ayuntamiento, un pago muy bueno, puesto que se considera normal entre 30 y 60, nosotros estamos por debajo. Esto, de alguna manera, señala nuestra suficiencia financiera y esto es bueno para el tejido de nuestros proveedores, porque cobran antes y, por lo tanto, pues bueno, pues se puede mover esta economía para que todo, en fin, pues tenga un movimiento más rápido y más preciso. Y, por lo tanto, bueno, concluye que se informa favorablemente este proyecto de presupuestos. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir, bueno, nuestra propuesta de presupuesto entendemos que es una propuesta absolutamente equilibrada, que reparte los ingresos que podemos obtener, que como todo el mundo sabe son limitados, entre las múltiples y diferentes necesidades que tenemos, que tiene nuestra ciudad y nuestros ciudadanos. Igualmente es un presupuesto que lo hemos diseñado especialmente para que los que más necesidades tienen sean los que más recursos obtengan y por eso hemos vuelto a blindar por cuarto año consecutivo el gasto social. En este sentido, las partidas destinadas al Departamento de Acción Social se incrementan en 1,9 millones de euros y totaliza alrededor de 29,4 millones de euros en este departamento, y he de reseñar que el incremento del gasto corriente es un incremento muy importante del 6,92%. En esta misma senda también hemos continuado con el plan que en su momento se presentó para que los locales de las asociaciones de jubilados tuviesen unas mejoras que llevaban bastante tiempo sin tener. Igualmente se va a adquirir un nuevo local. He de decir que, en todo caso, el incremento de la presión fiscal de nuestros ciudadanos, que hemos de alguna manera impuesto con las ordenanzas fiscales que se aprobaron en su momento, se cifra en un 1,2%, mientras que el porcentaje de incremento del propio presupuesto es del 5,06%. Ahora estamos al final de la legislatura, si cogemos un poco de zoom y lo alejamos y vemos lo que ha pasado en estos 4 años, el incremento de la presión fiscal ha sido del 4,73% aproximadamente, que está muy por debajo del IPC, que es el 5,76. El IPC es el que mide el coste de los servicios que ofrecemos a nuestros ciudadanos, y también del PIB, del Producto Interior Bruto, que es el que refleja la riqueza, que ha sido del 11,7%. Y también muy por debajo del incremento del presupuesto consolidado, que ha sido de alrededor del 20%. Igualmente, por primera vez hemos posibilitado la participación ciudadana directa mediante votación en los presupuestos. Como todos conocemos, ha habido un periodo en el que los ciudadanos han podido presentar las propuestas de gasto que han querido que los presupuestos reflejen, como así hacen, y han votado. Y bueno, las más importantes, las primeras de las que más votos han tenido, pues se incorporan en este presupuesto, cosa que no se había hecho hasta ahora nunca. Igualmente, y bueno, esto lo tengo que decir, pues parece que ya es una costumbre, hemos vuelto a presentar a tiempo y forma el presupuesto. Esto parece que, como lo hemos hecho ya 4 años, siempre ha sido así, pero no ha sido así. Al menos en este milenio no era costumbre hacerlo de esta manera. Nadie recuerda cuándo se hacía. Nosotros, por 4ª vez consecutiva, lo hemos vuelto a realizar. El gasto de personal también ha tenido un incremento comparativamente mucho más importante que años anteriores, los ciframos en un 4,6%. Esto quiere decir que bueno, las retribuciones que nuestros funcionarios y trabajadores tienen, pues afortunadamente se han podido incrementar en virtud de lo que además nos ha posibilitado las leyes de presupuestos del Estado, que son las que nos limitan. Es decir, esto no es algo que nosotros podemos hacer solamente porque queramos hacerlo, sino porque tenemos la normativa habilitante para ello, y otros años no ha sido posible, pero este año sí ha sido posible. Igualmente, también hemos potenciado por 4º año consecutivo también la inversión. Son 119 partidas las que hemos destinado a inversión, y voy a reseñar algunas de ellas.
lo que es la gestión de los suelos contaminados en alza, 1 millón de euros para el año que viene. Esto es una cuestión que nos ha supuesto alrededor de 3,2 millones de euros en total. El polideportivo de Alza es otra actuación bastante estrella, 8,1 para el año que viene, un total de 13,7. La travesía de Loyola, 1 millón para el año que viene, totalizará 6,5 en total. La segunda y última fase de la bulevarización de Loyola, 300.000 euros. Trabajos en Vera, 1,5 millones de euros. La segunda fase del ascensor que está en Escolta Real, 600.000 euros. Viaducto de Iztueta, 2 millones de euros, el total será de 6 millones. Seguimos con el tema del asfaltado y aquí vamos a dar una dotación importante, 2,2 millones de euros. Ya ha reseñado las mejoras en los centros de mayores, 1,2 millones de euros, un total de 1,8 millones de euros. El cubrimiento de la plaza de Zuberoa, casi 1 millón de euros, 950.000 prácticamente, y la urbanización de Escusa Itxeta, y con esto voy a acabar, aunque tendría más cosas, 4,3 millones de euros, un total de 35,7 millones de euros. Eskerrik asko. Orain taldeen txanda irikiko dugu, irabazi taldeak dauka. Eskerrik asko eta egun on guztioi. Pues lo primero decir que el presupuesto es la herramienta de la que dispone un gobierno municipal para plasmar el modelo de ciudad al que quiere llegar. Los presupuestos no son nunca neutrales, apolíticos, ni se limitan a la gestión. Es más, tienen una influencia notable tanto en aspectos de nuestro día a día como en cuestiones vitales como son el empleo, la vivienda, la sostenibilidad o la igualdad entre mujeres y hombres. Y cada vez que se aprueba un presupuesto o no, porque no se han conseguido los apoyos suficientes, se avanza o bien en una dirección o en otra, hacia un modelo de ciudad determinado o hacia otro. Y tras escuchar atentamente al concejal delegado de Hacienda, constatamos que este Gobierno vuelve a perder la oportunidad de hacer frente a dos de los principales retos a los que se enfrenta nuestra ciudad, que no son otros que el acceso a la vivienda y el empleo digno junto a la sostenibilidad y la igualdad. Etxebizitzatik hasita, Donostian etxebizitza bat eskuratzeko zailtasunei buruzko datuak ezin dira zalantzan jarri. Alokairuak 20% baino gehiago garestitu dira azken urtean. Hontaz aparte, 4.000 etxebizitza daude hutsik hirian. Alokairuko etxebizitza babestuaren eskaria handitu eginda. Eta azkenik, etxebizitzak turismorako eta ez bizitzeko erabiltzea erraztu dute onartutako ordenantzarekin. Etxebizitza planak bizitza ibilbideak bultzatzeko ardatz bat barneratzen du. Ardatz horrek, itxura batean etxebizitza trukeak bultzatu eta hutsik dauden etxebizitzak alokairuko mugitzea du xede. Baina aurrekontuetan ez da helburu horrekin partida bakar bat ere jasotzen. Naiz eta planaren arabera hirian ia berriro esaten dut 4.000 etxebizitza dauden hutsik. Gobernu honek ezer gutxi egin du hutsik dauden etxebizitzak mobilizatzeko, naiz eta badituen horretarako tresnak. Urtero diogu esate baterako, ondasun higiezinek gaineko zergaren gainordaren 100% gehiengoa aplikatzea, hau da, 150. Aitzitik, 125 eskasean mantentzen du. Enpleguari buruz hitz egiten badegu, ikusten da beharrezkoa dela gizarte kohesioaren erronkari aurre egitea. Erantzuna eman behar zaie lurralde desorekei, herritarren parte handi batek duen zaurgarritasun egoerari, bai eta emakumeen desberdintasun egoerari ere. Beharrezkoa da ere, udal gobernuak ezartzea kudeaketa zuzeneko enplegu publikarako plan bat, kontratazio mugagabea bultzatuko duena eta enplegua sustatzea oinarri izango duena. Pertsonet eta haien gizarte ongizatea aintzat hartuta eta jasangarritasuna sustatuko duen enplegu berdeak sortuta. Tamalez, udal gobernuak ezer edo oso gutxi egin du bi erronka hauei erantzun bat emateko. En lo que respecta a la igualdad de hombres y mujeres, según manifiesta el análisis de género, los presupuestos para 2019, estos presupuestos que hoy se aprobarán, destinan el mismo porcentaje a partidas
para romper las estructuras básicas sobre las que se asienta la desigualdad de género, un 0,41% del total. Sin embargo, el incremento del presupuesto entre 2015 y 2019 ha sido de nada menos de un 30,39%. Los números hablan por sí solos y dicen que el Gobierno podría esforzarse más por la igualdad. Y de hecho, y volviendo al análisis de género y al análisis de la ejecución de partidas, si analizamos el capítulo 2 de los departamentos, y salvo el de Igualdad y Acción Social, se han ejecutado un 90,1% de las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Este alto grado de ejecución muestra que con mayores recursos sería posible avanzar más para terminar con las desigualdades de género. Y también hay que hablar de sostenibilidad. ¿Qué está haciendo este Gobierno para generar menos residuos, para ser capaz de generar energía sin tener que recurrir a fuentes no renovables, es decir, fuentes de las que no vamos a poder disponer eternamente? Y en torno a la gestión de residuos, no es que estemos generando menos, sino que cada vez vamos a más, estamos generando más residuos. Y aquellos que han demonizado métodos de recogida puerta a puerta por intereses electoralistas, no solo han conseguido reducir la cantidad de residuos que generamos, sino que cada año pagamos más en nuestro recibo de basuras. En lo que llevamos de legislatura, mejor dicho, de mandato, un 21% nada menos. Por todas estas cuestiones, entendemos que este proyecto de presupuestos tiene graves carencias y no responde a las necesidades de la ciudad. Eskerrik asko. Zuri, talde popularraren txanda hori. Eskerrik asko eta egun on guztioi. Bueno, primero quería agradecer la labor que hacen los servicios técnicos de financiero y de intervención, porque sin ellos seguramente pues, el debate pues, está muy bien, pero claro, luego hay que poner todos los numeritos en su sitio y nos tiene que salir un debate redondo, porque si no más de uno aquí se pondría un poquito nervioso. Y bueno, primero pues darles las gracias. Y efectivamente, como decía Amaia Martín y como ha dicho el concejal delegado de Hacienda, bueno, pues el proyecto de presupuesto no deja de ser una foto en el momento actual de lo que queremos y que pensamos que vamos a hacer o que va a pasar en esta ciudad en el próximo año 2019. Es una herramienta de gestión fundamental, que es la que nos marca dónde estamos, a dónde queremos llegar, y cuando aquí debatimos un montón de cosas en este pleno, pues luego resulta que hay o no hay dineritos para poder hacer esas cuestiones. Y el concejal delegado hablaba y ha pasado un poco por encima, pero bueno, también es verdad que pues, tendría muchas cosas que exponer, pues el incremento de los ingresos directos. Porque además ya estamos hablando del proyecto de presupuesto del año 2019 y podíamos ya hacer un balance de qué han sido los presupuestos en el Ayuntamiento de San Sebastián. La legislatura comenzó en el año 2016 con un presupuesto que presentó el equipo de gobierno de 378 millones de euros. El presupuesto que hoy se va a aprobar aquí en este pleno tiene 467 millones de euros, casi y medio, pero bueno, por no dar todas las cifras. Y efectivamente, esos impuestos directos en el año 2016, es decir, los impuestos directos, los vehículos, el IBI, el IAE, esos eran de casi 71 millones de euros y para el 2019 serán de 76,3 millones de euros. Los impuestos indirectos, que es el ICIO, las obras, en el 2016 era de 4,5 millones, en el 2019 serán de 9 millones de euros. Las tasas, cuando hablamos aquí de las tasas, que es como hoy, que no le interesa a nadie, pero es que luego es al final lo que nos pasa todos los días en nuestras casas. Bueno, cuando pagamos la basura, cuando pagamos la OTA, la viñetita y esas cosas, en el año 2016 los ingresos vía tasas y otros ingresos era de 92,6 millones de euros. En el 2019 serán, según las previsiones de las ordenanzas fiscales aprobadas en este ayuntamiento, serán de 100 millones, 7, casi 8 millones de euros. ¿Qué significa todo esto? Que desde el 16 al 19 este ayuntamiento, solo vía lo que compete a este ayuntamiento, va a ingresar o ha ingresado 18 millones de euros, nada más y nada menos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues dice el concejal delegado que el incremento pues, ha sido suave,
que el balance es de 4,73, cuando el IPC es de 5,76. Y es verdad, porque sus datos son objetivos y los míos yo me los he cogido del tomo 1, vaya, que no me los he inventado ni me los he sacado de la chistera. Pero claro, cuando ustedes presentan un presupuesto, un proyecto de presupuesto, y que nosotros podemos compartir la gran mayoría, de hecho no hemos presentado la enmienda a la totalidad, pues lo podemos entender. Pero claro, cuando ustedes tienen estos presupuestos tan potentes, que es un presupuesto increíble de 467 millones de euros, y luego el grado de ejecución, es decir, porque ustedes piden un esfuerzo a los donostiarras, porque este dinero es de todos los donostiarras, y luego se ejecuta tan poco, pues da un poco pena, ¿no? Porque mientras ustedes no ejecuten, pues es mejor que ese dinero lo dispongan o lo tengan los ciudadanos en su bolsillo. Porque usted también hablaba de que este ayuntamiento paga en 14 días, me ha parecido entenderle, ¿eh? Pero es que gracias a que los ciudadanos, el nivel de morosidad es que apenas existe. O sea, que yo le daría la vuelta. Aquí los que tienen mucho mérito son los ciudadanos donostiarras. A los que se les pide, pagan, se ingresan las arcas, 18 millones de euros más, como acabo de decir, eso en el Ayuntamiento de San Sebastián. Y luego, pues, sus sueños, porque en una tertulia que tuvimos decían que este presupuesto permite soñar. Ya, lo malo es eso, que soñamos y luego pues, se crean en sueños, ¿no? Digo, claro, y luego, ¿dónde está Iztueta? ¿Dónde está Sagüés? ¿Dónde están los apartamentos dotacionales? ¿Dónde está el asfaltado? ¿Dónde está el cubrimiento de parques infantiles? Bueno, así en largo, etcétera. Entonces, claro, esa es la pena. Es que nosotros nos quedamos con esa pena. Yo por lo menos me quedo con esa pena. Es que me gustaría que todo eso, pues hago un poquitito, ya sé que son, usted me dirá, ya, pero son plurianuales. Y le digo, ya, pero es que llevamos viendo el plurianual desde el 16 y ahora seguimos viéndolo ya al 22. O sea, ya es como, pues eso, la media de este ayuntamiento, que cualquier cosita un poquito grande, pues 12 años. 12 años, una cosa así. Entonces, eso sí que da un poco de pena, porque luego también usted, hablando de los ingresos que llegan a este ayuntamiento, hablábamos del FOFIN, pero es que el FOFIN no cae del cielo. El FOFIN viene de lo que siguen pagando los ciudadanos, con su renta, con su IVA, etcétera. Entonces, claro, y es jugoso. Estamos hablando de 140,7 millones de euros. Con lo cual, dinero a expuertas, a mansalva. Gestión, pues floja, sí, floja. Porque hay unas cosas que en este ayuntamiento, el subir y bajar la persiana, da igual que lo haga, ¿eh? Lo hacen estos señores y señoras del ayuntamiento que se llaman funcionarios, fenomenal, sin nosotros, ¿eh? Sin nosotros. Eso lo suben, bajan y lo hacen muy bien, sí. Sí, la luz se sigue pagando igual, se atiende a los ciudadanos, luego eso está, ese punto de gestión, eso es lo que tienen que hacer ustedes, gestionar y hacer cosas. Pero es que hay un montón de cosas con las que ustedes dijeron que iban a hacer a lo largo de esta legislatura y además, yo se lo digo a todos los plenos, se los digo a ustedes, si la mayoría de las cosas las compartimos y todas esas cosas que fueran buenas para San Sebastián, íbamos a decir que sí. Estamos a favor de que se haga la remodelación en Sagüés, estamos a favor de que se asfalte, como no, estamos a favor de que se haga vivienda en San Sebastián, estamos a favor de todas las políticas de empleo que se han aprobado en este ayuntamiento, con el tema del turismo, 3/4 de lo mismo. Estamos a favor de la accesibilidad, jolín, la accesibilidad, qué pena, otra pena, que fíjate, que vamos a ganar la apuesta que hicimos hace 3 años, sí, la vamos a ganar, porque nos vamos a quedar con un ascensor, una pena en 4 años, porque se pueden hacer, si es que dinero hay, pero es que no entendemos que ya lo hemos oído, porque hoy nosotros aquí hacemos el debate entre los 27, pero es que nosotros llevamos hablando de esto desde el 30 de octubre y ya es como la 5ª vez que cada uno de los grupos hablamos de estas cuestiones. Entre nosotros ya nos hemos oído mucho y ahora dirán, sí, la ley de contratos que se ha modificado y ha sido un lío en el 2018, hasta que le hemos pillado el truquillo y ha habido muchas cosas que se han atrasado, ya, pero es que estamos a nada más y nada menos que 11 días de que se acabe el año 2018 y la legislatura empezó el 13 de junio del 2015, sin la ley de contratos anterior. Estamos, como le he dicho, haciendo un balance general de cuestiones. Y además, cuando luego nosotros hacemos las enmiendas, como buenamente podemos, porque no es sencillo, y dando por bueno un montón de cosas,
luego si tocamos ciertas partidas parece que ustedes están en contra del asfaltado, pues si lo derivamos a asfaltar carriles bici. Si quitamos una partida, que no lo hemos hecho, pero por ejemplo usted ha mencionado como una intervención muy potente, una de las últimas, de las que ha mencionado, ¿no? Suelos contaminados, Polideportivo Alfa, Travesía de Loyola y tal, una de ellas, Vera Vera, con no sé si tiene ahora 1,5 millones de euros, pero es que tiene medio millón de euros para gastar todavía del año 18. Entonces, si nosotros cuando vemos, porque las enmiendas las solemos hacer así, con un cuadro que pedimos a intervención de en qué situación están las inversiones en el día en el que nos dan la foto, y decimos, analizamos todas las partidas y vemos, ahí va, si esta se repite en el 19 y encima es plurianual, entonces quitamos, jolín, claro, si has quitado Iztuetas, que estás en contra de Iztueta. No, hombre, es que si usted no ha gastado el millón que tenía en el 18, pues no me creo que va a gastar los 2 millones en el 19, y menos con unas elecciones ahí en medio en las que me imagino que a partir del 1 de enero todos ustedes dirán que van a hacer un montón de cosas, pero claro, la carta de presentación es la que es. Gracias. Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda orain. Bakoitzak eraiki nahi dituen jendartea eta hiria zein diren islatzen duten aurrekontuek. Eta gure ustez eraikuntza horretan garaile bakarra egon behar da, eta da Donostia, hiria eta bere hiritarrak. Gure ustez aldiz Donostiako Udal Gobernuak aurkeztu ditun aurrekontuek ez diete jendearen premiei dagokien neurrian erantzuten. Premia horietako batzuk benetan urgenteak izan arren. Udal Gobernuak aurkeztu ditun aurrekontuetan ez da seinalerik ikusten Donostiarrek dituzten arazoak errotik konpontzeko zen. Aurten, kalean egon diren aldarrikapenentzat, alegia Donostiako urgentzia sozialentzat, ez dago konponbiderik gobernu honen aurrekontuetan. Izan ere, errebindikazio sozialeko olatuek gure kaleak bete dituzte, behin da berriro, argi utziz ezberdintasun sozialak egon badaudela. Pentsiodunak, emakumeak, gazteak edo zerbitzu sozialetako langileak behin da berriro atera dira kalera, hoietako asko eta asko emakumeak, eta ispiloaren aurrean jarri dituzte hainbat urgentzia sozial eta udalak arazo hoiei erantzuna eman beharko liekela. Beste politika publiko guztiak alde batera utzi gabe noski, baina uste dugu benetan herritarrek legitimitate osoz kalean egin dituzten aldarrikapenen bidez eskatzen digutela gai hoiei bizkor, azkar eta eraginkortasunez heltzeko. Beraz, eskaera hoiei erantzuteko ordua da. Enpleguari erantzuteko ordua da. Zeren nola ateratzen ari gera krisitik, ala esaten zaigu, krisitik ateratzen ari gerala, prekarietatean oinarrituz, behin-behineko kontratuak gora eta gora ari direlako etengabe. Donostian adibidez, 25-34 urte bitartean daudenen artean, beren kontratuak 147ko behin-behinekotasuna dakate. Eta duela 2010an baino 10 puntu gehiagotara. Eta gazteenen artean, 4-3 dira behin-behinekoan. Baita ere 2010an baino 10 puntu gehiagotara. Jotzen baldin badegu lanean ez daudenen gana, ikusten duguna da 55 urtetik gorakoak direla 154ko paroa. Eta hor ez dago mugimendurik. Enpleguaren datu orokorrak bai hasi egin dira, baina gero azpian gordetzen duten realitatea dago ezberdinkeriaz josita, eta ezberdinkari horietako askok daukate emakumeen aurpegia. Horregatik ere emakumei erantzuteko ordua da. Langabetuen artean emakumeen langabetuen artean emakumeak daudelako 10 puntu gehiagotara, beren langabezi tasa 10 puntu altuagoa da. Eta errentak esaten du,
emakumeek 9.000 euro gutxiago irabazten dutela Donostian bataz beste. 9.000 euro gutxiago gizonak baino. Luzarako langabezian jartzen baldin badegu fokoa ikusten deguna da multzo hori ehuneko ia erdia izanik, ehuneko 49, hoien artean, langabe hoien artean, Luzarako langabezian dauden pertsona hauen artean, ia 60 emakumeak dira. Horregatik ez da harritzekoa Donostian egiten ari diren mobilizazio eta grebetan, adibidez emakumeak behin da berriro protagonista nagusiak izatea. Eta gainera, esan beharra dago, lanbaldintza txarrak ez diela Donostiako emakumeek jasotzen duten arazo bakarra, indarkeria matxistaren gorakada ere ezagutu dugulako. Beste plano batean, baino ezinbestez, Donostian etxe bizitzaren arazoari erantzuteko ordua ere bada. Donostiarrok gehien kezkatzen gaituen arazoa etxe bizitzaren prezioarena izanik, gehien kezkatzen gaituna arazo handiena dalako, alokairuen prezioak etengabe garestitzen ari dira, Goia jauna alkatea denetik, alokairuaren prezioa 24% garestitu da, eta ez dirudi epe motzean kontrako joera ikusiko dugunik. Laburbilduz, hiriaren bizitzaren kostua etengabe gora doan bitartean langileon erosalmena maldan bera doa. Erosalmena maldan bera eta denda txikiak etengabe izten, Garbera bezalako zentro komertzialei alfombra gorria jartzen zaien bitartean. Guzti honek kohesio sozialean ere eragiten du eta horregatik okerren daudenei erantzuteko ordua ere bada. Ez degulako esango dana gaizki dagoenik, ez degulako esango dana oker dagoenik, baina errealitate bada arrakala soziala ere handitzen ari dela. Eta adibidez, auzoen arteko desorekak asko hazten ari dira gure Donostian, eta auzo aberatsenen eta pobreenen arteko arrakala handitzen ari da. Ratioa leno zegoen 2,6 eta urte betean pasada 3,24. Donostia, Bilbo edo Gasteizen pare jarri da maila honetan. Eustatek argitaratu ditun azken datuak ere kezkagarriak dira beraz. Eta horregatik, ez da harritzekoa jendea kalera atera izana, pentsiodunak bereziki, aldarrikapen horietan jarri behar degula uste dugu dudari gabe, eta hori da ikusi ez deguna ekarri zaizkigun aurrekontu hauetan. Zen testu inguru honetan aurkeztu ditu gobernu honek 2009ko aurrekontuak, baina aipatutako premia hauei etzaie urgentziazko konponbiderik ematen. EH Bildutik jarrera proaktibo eta erakitzailea mantendu dugu eta urgenteki soluzioa behar dituzten arazo hauei proposamen zehatzak eman dizkiegu, eta honekin gobernuak izan du pista bat nun diren utsuneak eta nola eman irtenbidea edo zer egin daiteken, mai baten bueltan eseritzeko eta urgentzia sozialei erantzuteko aukera ere izan dugu, presupuesto zehatza errealista eta egingarria adosteko aukera izan dugu, eskaini genuen, ez du hartu gobernuak aukera hori. Zehazki, pentsiodunen, emakumen eta premia larrienak dituzten donostiarren bizikalitatea hobetzeko aukera galtzen ari gera. Eta ezin ulertu gaude, Donostiako pentsiodunen, emakumeen edo sektore ekonomiko aulenen egoera hobetzeari ezetz esatea Eneko Goiak eta Ernesto Gaskok lideratzen duten gobernu honek. Edozein kasutan hauek ez dira, eta ez dira izango EH Bilduren aurrekontuak, guk lortu nahi dugun eredu sozial justo, berdintasunezko eta demokratikoak beste mota bateko politikoak beharko lituzkelako. Baina hortaz kostiente ikusten genuen margina bazegola hainbat
aldaketa egiteko, urgentzia sozialei modu urgentean ekiteko, eta horixe esan eskaini genuna. Gure jendartearen sektore behartzuenek bizi duten egoera prekarioa hobetzen hasteko. A través de sus reivindicaciones, semana tras semana y mes a mes, los y las donostiarras nos han dicho en la calle cuáles son las urgencias que tiene Donostia ahora mismo. No hay respuestas ni hay soluciones a esas urgencias sociales en los presupuestos que presenta este Gobierno del PNV y el PSE, y por eso no los vamos a avalar. EH Bildutik arazo zehatzei egiteko neurri zehatzak aurkeztu ditugu, eta bukatzen dut. Edozein kasutan guri, EH Bilduri, ezin zaiguna eskatu da 5 urgentzia sozial hauei minimoki erantzuten ez dieten aurrekontu batzuk babestea. Etxebizitzaren arazoa, pentsiodunen egoera zaila, lan prekarietatea, berdintasuna eta dendari txikien egoera, 5 horiei erantzuna ematen ez dieten aurrekontuak ez ditugu babestuko. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Bueno, el debate de presupuestos probablemente es uno de los más importantes, ¿no?, que tiene que afrontar cualquier institución, y en este caso el Ayuntamiento de San Sebastián lo hace en tiempo y forma, y va a ser de momento de las instituciones superiores a las nuestras, salvo la Diputación Foral de Guipúzcoa, el único que lo va a aprobar, lo cual ya demuestra algunas garantías de lo que yo quiero señalar. En primer lugar, vamos a hablar de qué pueden hacer los ayuntamientos y qué vamos a hacer con un presupuesto para mejorar la vida de los donostiarras. ¿Y en qué nos estamos centrando? Y es en el empleo y en la vivienda. Y aquí se dicen muchas cosas y se pone la lupa, yo creo que interesadamente, pensando en elecciones municipales, saltándose los datos. Acaba de llegar el último barómetro de empleo a 30 de noviembre de cómo ha evolucionado el empleo el último año. Si quieren hablamos de más, pero el último año. En este momento, en San Sebastián, hay 7.904 personas desempleadas y el paro ha bajado un 6,4 solo en este año. O ha crecido el empleo lo suficiente para que más de 1.500 personas estén trabajando este año. Si tuviéramos en cuenta los datos de hace 5 años, no hace mucho, hace 5, donde se llegó a 12.500 personas desempleadas, podemos decir que en estos 4 años, en esta legislatura, ese gobierno del PSE-PNV o PNV-PSE, que tanto han denostado algunos en sus discursos hoy, ha conseguido casi reducir a la mitad el desempleo. Y dirán, ¿cómo se ha hecho? En colaboración con la sociedad y en colaboración y poniendo en marcha programas de elaboración público-privados, con las empresas, con los emprendedores, con nuestros comercios, etcétera. Y claro, este es un dato relevante, porque incluso en noviembre hemos generado empleo. Meses que parecen flojos económicamente, la evolución sigue siendo positiva y constante. Diremos más, se dice en discursos generales que no trabajamos o no apoyamos al comercio urbano o al comercio artesanal, pues también ha generado empleo. El comercio ha vuelto a generar empleo en San Sebastián en el mes de noviembre, y el comercio minorista y no el mayorista, con lo cual quiere decir que las políticas que estamos desarrollando también van en la buena dirección. Pero es que diré más, este Gobierno solo ha dado subvenciones, ha colaborado y ha hecho programas a favor del comercio urbano o el comercio tradicional, y no ha hecho ni un solo euro, ni una sola dotación económica para las grandes marcas, grandes multinacionales o grandes empresas del sector. Con lo cual, en los hechos es donde está, y en la financiación del destino de nuestras políticas, donde está la realidad de la fotografía que tiene la ciudad. Claro, yo escuchaba a la señora Albistur decir: han conseguido ustedes que haya mayores ingresos para el ayuntamiento, porque ha habido crecimiento económico. El concejal de Hacienda ha dado un dato muy relevante. El Producto Interior Bruto, la riqueza generada en estos 4 años en la ciudad, ha subido casi un 12%. Y eso supone que hay más posibilidad
sin subir tasas ni subir impuestos en muchos casos, de tener una recaudación mayor. Por cierto, es algo de lo cual se vanagloriaban los gobiernos del PP en toda España siempre. Y aquí ahora parece que eso es un hándicap. Yo creo que no. Es generar riqueza, generar empleo y con ello, evidentemente, aumenta la recaudación sin que la gente tenga que pagar más, que son los datos que se han dado, donde el IPC, el coste de la vida, ha subido más que las tasas e impuestos de este ayuntamiento. Con lo cual quiere decir que el donostiarra de a pie, con respecto al IPC, paga menos en impuestos en el 2016 que en el 2012. En el 2019 que en el 2015. Eso es lo relevante, porque las cifras no engañan. La siguiente cuestión. Claro, si hay crecimiento económico, si hay estabilidad, porque este Gobierno ha dado estabilidad y oportunidades para que haya inversiones en la ciudad, evidentemente se genera progreso y riqueza. Y si se genera progreso, riqueza y empleo, empezamos a analizar otras cuestiones nuevas que hay que seguir mejorando, por supuesto que sí. Y ahora hay que fomentar y trabajar en la estabilidad en el empleo, en buenos convenios laborales, en buenas condiciones laborales, y para eso necesitamos también que, en este caso, el Gobierno del Estado o el Congreso de los Diputados adopte las medidas oportunas legislativas que vayan en la dirección adecuada para proteger a los trabajadores y a las trabajadoras. Y nosotros ahí apoyaremos todo lo que podamos. Y surge, una vez que la gente empieza a tener empleo, necesidades vitales, como acceder a una vivienda, independizarse y progresar. Y vamos al tema de la vivienda, por tanto, porque este presupuesto también es un esfuerzo, como en los años anteriores, en la política de vivienda. Si quieren, comparamos legislaturas anteriores. No lo voy a hacer, pero algunos de ustedes las conocen muy bien. En esta legislatura, solo en el barrio de Chomin, para conseguir que todas las personas que tienen una vivienda en condiciones complicadas tengan una vivienda nueva con la dignidad oportuna, y en las nuevas viviendas de VPO, este Gobierno municipal, esta legislatura, el conjunto del ayuntamiento, pero dirigido por este Gobierno, lleva invertidos más de 40 millones de euros entre la adquisición de los terrenos y la compra y habilitación de las viviendas. Con 40 millones de euros se puede hacer el esfuerzo que se puede hacer, pero es una inversión de todos los ciudadanos en política de vivienda. Claro, si a eso le sumamos Jolastoquietas, Jolimasene, que también se ha aprobado ahora, etcétera, que vienen algunas de otra legislatura y otras que vienen de ahora, en vivienda se ha seguido haciendo esfuerzos. Y va un presupuesto en vivienda de 37,7 millones para el año próximo. Con lo cual, continuamos en esa política. ¿Que igual hay que hacer mayor esfuerzo? Puede ser. Pero descalificar, como se ha descalificado por parte de algunos grupos, permítanme, es demagogia. Es demagogia. Y les reto a cualquiera de ustedes que me digan ayuntamientos que gobiernan ustedes, bien Irabasí, Podemos o bien EH Bildu, ¿en dónde se hace mayor esfuerzo? Porque en Madrid, no, desde luego, donde se han legalizado las torres del presidente del Real Madrid, que no sé ni cómo se llama. O en otros ayuntamientos de Euskal Herria, tampoco he visto yo que haya unos esfuerzos de vivienda espectaculares en viviendas de protección o muy superiores a los de Donosti. Podría aceptar parecidos, pero no muy superiores. Con lo cual, lecciones las justas. Las justas. Diré más, en temas de empleo, que a veces suelo hablar con el alcalde y solemos plantearnos la cuestión. Si hemos mejorado la situación económica de la ciudad y hay menos desempleo, ¿qué ha hecho, sin embargo, este Gobierno? Mantener el compromiso presupuestario. No lo hemos reducido, lo hemos mantenido o incluso lo hemos aumentado, para poder seguir haciendo esfuerzos para aquellos que lo tienen más difícil, porque somos conscientes que hay una parte de un colectivo de ciudadanos, sobre todo los mayores y las mayores de 45 años, que tienen mayor dificultad de reinserción laboral. Y en ese esfuerzo mantenemos nuestro compromiso presupuestario. Y eso también es muy significativo. Y como decía, en el tema de vivienda. Pero también hemos querido en vivienda que se beneficie el mayor número posible de personas. Y yo recuerdo que en las ayudas a la rehabilitación, a la accesibilidad en las viviendas, toda la legislatura pasada se ponía 1 millón de euros anualmente. No llegaba ni queriendo. Y cuando llegamos al Gobierno había una bolsa
de débito hacia la ciudadanía, no sé si de 4, 5 o 6 millones de euros, porque se ponía poco. Hemos hecho un esfuerzo todos los años. ¿Nos gustaría hacer más? Sí, pero hemos hecho un esfuerzo que ha supuesto que en el año 2019 vayan a ser 3 millones de euros destinados entero a ayudar a las familias, a las comunidades de vecinos, a la puesta en marcha en ascensores, a la rehabilitación integral de sus fachadas, de sus tejados, etc. Hemos triplicado por 3 las ayudas del Gobierno anterior, por 3, un 300% de incremento. Con lo cual, igual es insuficiente y hay que poner más, pero lo que no se puede venir aquí es a decir que no se ha hecho nada. Y voy a terminar, porque queda poco tiempo, y querría decir muchas cosas. Y es que además hemos puesto en marcha proyectos estratégicos de la ciudad, con otras instituciones. Y conseguir que otras instituciones inviertan en San Sebastián es un éxito. Que se esté construyendo la pasante ferroviaria, que cuando esté terminada a todo el mundo le gustará como la autovía de Lizarán, porque esto suele pasar. Que podamos poner en marcha la eliminación del viaducto de Itueta, de culminar la vulnerización de Loyola, la finalización de Añorga, que hemos gastado 3 millones de euros ya este año solo en el barrio de Añorga en esta cuestión, el polideportivo de Alza, las actuaciones ahora en Veravera, etcétera, con la Estoqueta. El llegar al conjunto de los barrios también es una necesidad y en eso estamos. Y si no fuera por la ley de contratos y sus dificultades, señor Albistur, Sancho el Sabio, Larramendi, Blas de Lezo, etcétera, estarían casi finalizadas. Así que muchas gracias, pero el Estado no nos ayuda mucho en poder invertir y en poder gastar. Eskerrik asko. Talde jeltzalearen izenean nik hartuko dut hitza. Laugarren aurrekontua delako legealdi honetan onartzera goazena, 2019rako aurrekontuak, eta esango nuke, beraz, legealdi honi dagokionez, gaur neurri batean behintzat ziklo ekonomikoaren itxiera biziko degula, da urtetan aurrekontuak onartuta. Eta aipatu da nere aurretik, baina badioan jarri nahiko nuke, laugarren urtez gainera aurrekontuak onartuko direla, hain zuzen ere, indarrean sartu behar duten epea baino lehen, eta hori ez da ohikoa izan, ez 1000 urteko honetan, delegatuak esan duen bezala, ez da aurrekoan ere. Y lo quiero poner en valor porque creo que es un rasgo de esfuerzo, la buena gestión, la seriedad con la que este Gobierno ha actuado durante esta legislatura. El haber sido capaces de mover la maquinaria administrativa de este ayuntamiento para lograr un objetivo que es el de presentar unos presupuestos en tiempo y forma, cosa que no era habitual, pues creo que es muy indicativo de un modo de funcionar que es el que ha marcado este Gobierno municipal durante esta legislatura. Y quiero agradecer el esfuerzo realizado por el propio ayuntamiento, por los trabajadores del propio ayuntamiento, de todos los departamentos, porque esto ha implicado un cambio en las reglas de funcionamiento y los ritmos que tenía el mismo. Y también agradecer al concejal delegado de Hacienda y Finanzas, porque era un reto apasionante, pero, como digo, es un reto que hemos conseguido alcanzar y que espero, una vez alcanzado, se quede para siempre como dinámica habitual en el funcionamiento de este ayuntamiento. Aurrekontu batzuk garrantzitsuak direlako. Aurrekontuak dira, hain zuzen ere, buruan ditugun proiektuak, asmoak, nahiak egi bihurtzeko bidea eta tresna. Baita ere, udaletxe batek daukan egoera ekonomikoa ona izaten jarraituko duela bermatzeko tresna dira. Talde horretatik ere azpimarratu nahi dut, laugarrengoz aurkezten ditugun aurrekontu hauek gauza bat baldin badaukate da, hain zuzen ere oreka dela. Son unos presupuestos con los pies en el suelo, equilibrados y con un gran grado de responsabilidad en los mismos, en los que la situación económica del ayuntamiento, que es buena, aunque no como la que algunos tratan de describir, y creo que irresponsablemente, de que sobra el dinero, pues no es así. Más gustaría o más nos gustaría que pudiéramos tener más recursos. Tenemos los adecuados y suficientes como para poder hacer las cosas, creo que razonablemente bien, y precisamente los presupuestos lo que hacen es recoger precisamente ese equilibrio que creo que es necesario. Eta datorren urtera begira, hainbat ezaugarri bai aipatu nahiko nituzke da. Lehenengo,
aurreko urteetan ez bezala, hain zuzen ere, gastu korrentean badago igoera bat, ordainsariekin zerikusia daukana. Bai, udaldetxeko langilei dagokionean, eta estatuko legeek hala adibidetu dutedako horri erantzunez, badago hor gorantzako joera bat, aldaketa bat, eta beharrezkoa zan behingoz hori egina adi izatea. Baina baita ere badago gorantzako aldaketa bat, bigarren kapituluan hain zuzen ere, zeharka behintzat, baita udaldetxe honek ordaintzen dituen soldatak mugitu daitezen. Eta horren adierazgarri gisa, bai jarri nahiko nuke da, esaten zaigunean kadean entzuten direnak ez ditugu da atenditzen, ez dut uste horrela danik, etxez etxeko laguntzaren kasua. Danak dakizuten bezala, 2019ko aurrekontu honek daukan aldaketen artean, badauka igoera nabarmen bat zerbitzu honetara luzatzen dan edo zuzentzen dan diru kopuruan, eta horrek azken finean bertan lan egiten duten pertsonengan eragin zuzena dauka, ez besterik. Quería hacer desde luego esa reflexión. Es un presupuesto en el que, como ha venido siendo habitual durante esta legislatura, no se ha escatimado en lo que al apartado de gasto social se refiere. Siempre ha sido un compromiso claro de este Gobierno municipal durante toda la legislatura el de hacer frente a todas las necesidades que se plantearan y no practicar, no ya recortes que no se ha hecho, sino escatimar en lo que a este apartado se refiere en base a las obligaciones que como ayuntamiento tenemos, y eso reflejan también estos presupuestos del 2019. Y además, estos presupuestos también ponen en valor, al igual que los anteriores, lo que ha sido una dinámica y una tónica de este Gobierno municipal, y es la capacidad de acuerdo y de consenso entre los dos miembros que formamos el Gobierno municipal. Y ese es un valor que para mí es importante y que quiero destacar especialmente. Garaiz aurkezteak, aurrekontuak eta garaiz onartzeak eskatzen duelako baita ere, gobernua osatzen dugun bi kideen artean, elkar ulertzea, hitz egitea eta adostasunetara iristea. Eta uste dut, oraingoan ere aurkeztera eta onartzera goazen aurrekontu hauen beste adierazgarri bat, hain zuzen ere hori dela. Udal gobernu honetan gauden bi kideek izan dugun elkarren artean lan egiteko gaitasuna. Y eso creo que es un valor. Es un valor que redunda en beneficio de la propia ciudad de San Sebastián, porque el que este ayuntamiento tenga presupuestos es una buena noticia. Y los tiene en primera instancia porque en este ayuntamiento hay dos grupos municipales que son capaces de entenderse para lograr que esta ciudad, este ayuntamiento, tenga unos presupuestos que nos permitan hacer realidad muchas de las cosas que queremos que se conviertan en realidad. Horretaz gain, eta legealdi guztian zehar ere, behin eta berriro aipatu dugu gure prestutasuna gainontzeko taldeekin hitz egiteko, adostasunetara iristeko. Kasu batzuetan posible izan da, beste batzuetan ez hainbeste. Baino, bi aldek adostasunik lortzen ez dutenean, askotan izaten da, bietako batek nahi izaten ez duelako. Eta guk bagenekigun, hauteskunde batzuen atarian, cuando la demagogia empieza a rampar, pues suele ser más difícil alcanzar determinados acuerdos. Hoy tenemos dos enmiendas a la totalidad, lo cual indica la predisposición de alguno de los grupos de este ayuntamiento por negociar, o mejor dicho, no negociar unos presupuestos. Hemos mantenido la mano tendida hasta el final, sobre todo en el caso de EH Bildu. No ha sido posible y no se han querido admitir algunas de las propuestas que se han realizado porque íbamos a un escenario de todo o nada. Yo no creo que esa sea la mejor forma de negociar en política, pero bueno, cada uno elige la forma que más le gusta y no tengo nada que añadir al respecto. Con respecto a Irabazi, pues francamente es particularmente complicado el hallar un espacio para el acuerdo, sobre todo cuando se mantienen posturas teóricas con un alto grado de demagogia, como se escucha en algunos discursos, que luego además no se corresponden con la práctica y con la realidad. Este suele ser un pecado bastante común en determinadas izquierdas. Y lo digo porque, a diferencia del discurso que se realiza
para posicionarse ante el proyecto de presupuestos, después nos encontramos con enmiendas tan curiosas como aquellas que suprimen las aportaciones que se realizan a Tabacadera mientras se suman a la reivindicación de los derechos laborales de los trabajadores de UBIC. Y eso es algo particularmente desconcertante a la hora de intentar ver cuál es realmente el objetivo que se busca cuando se mantiene un posicionamiento político y se presentan después unas enmiendas que no se corresponden con lo que se dice. Talde popularrari dagokionez, izan du, legealdi guzti honetan zehar jarrera eraikitzailea, ez du osotasuneko zuzenketarik aurkeztu legealdi guztian, eta saiatu gera adostasunetara iristen, eta oraingoan ere, gaurko plenoan ikusiko denez, iritsi gera zenbait puntuetan adostasun batzuetara. Jarrera hori eta disposizio hori eskartu egin nahiko nuke. Quisiera agradecer esa disposición del Grupo Popular a entrar a negociar sobre contenidos concretos en enmiendas concretas que mejoran el proyecto de presupuesto. Ha sido una actitud que ha mantenido durante toda la legislatura, aunque no comparta el discurso que hoy su portavoz haya hecho, sobre todo en aquella parte en la que dice que todos los que estamos aquí estamos básicamente de sobra porque este ayuntamiento podría funcionar perfectamente con los funcionarios. Bueno, esa es una consideración que yo no comparto de ninguna de las maneras, no porque opine que los funcionarios lo hacen mal, sino porque entiendo que pone en cuestión algunos pilares básicos de la democracia que yo no estoy dispuesto a dar por bueno. Pero bueno, son posiciones tecnocráticas frente a las populistas en las que vivimos en estos últimos tiempos, que cada vez tienen más presencia en el debate político, desafortunadamente. Bueno, bukatzeko, esan 2019an aurrekontuak izango ditugu da beraz, aurrera egiteko badioko diguten aurrekontuak izango direla, eta alde horretatik hiri honek aurrera egin beharra dauka baita 2019an ere, eta onarpen honen bitartez horrela izango dela. Eta orain, ixteko txanda delegatuak dauka. Bueno, pues se han dicho muchas cosas aquí, todavía se dirán más a lo largo de la mañana. Y bueno, yo quiero centrarme en un par de cuestiones, al menos, de las que se han dicho aquí, porque me parece una de ellas muy relevante, que es la cuestión del empleo digno, de si los presupuestos que nosotros ponemos sobre la mesa lo fomentan o no lo fomentan. Y bueno, he de decir que radicalmente sí. Y voy a decir por qué. Para empezar, como he dicho antes también, bueno, pues tienen unos incrementos retributivos a nuestros trabajadores y funcionarios que, bueno, no han sido lo común en los últimos años y, por lo tanto, eso requiere de fondos y nos posibilita hacer eso en vez de hacer otras cosas, cosa que además, por cierto, estamos muy satisfechos de poder hacer. Luego, bueno, se dice como fin que la enmienda a la totalidad, que luego hablaremos de Bildu, habla de un sueldo garantizado, entre comillas, de 1.200 euros. Yo, 1.200 euros, vamos, no sé, ya me tendrán que decir qué contrata que nosotros tengamos, sus trabajadores a tiempo completo no cobren 1.200 euros. Es más, yo diría justo lo contrario, hay algunas contratas pues, que tienen un sueldo razonable, pero bastante mejor o mucho mejor, sensiblemente mejor que lo que tienen otros trabajadores que hacen el mismo trabajo para otros ámbitos. Entonces, es demagógico, pero no es real. Vamos, uno de los ejemplos que yo también pondría sobre la mesa es el incremento económico y el esfuerzo económico, que podemos cifrar alrededor de un 16%, que nos ha supuesto el nuevo contrato del SAT, contrato que, por cierto, nosotros heredamos, no era un contrato nuestro, las condiciones no eran las nuestras son estas, que son las que hemos puesto sobre la mesa. Igualmente, bueno, pues por parte de Irabazi, pues parece también de algunas enmiendas que hay, pues que pretenden que coloquemos y que dotemos y que, en fin, demos trabajo nosotros directamente pues a los parados donostiarras, y para eso ponen 4 millones de euros. 4 millones de euros a un coste medio de un salario digno con la seguridad social de 40.000 euros, que eso es lo que cuesta, son 100 trabajadores. Esto es así, la matemática moderna así, nunca falla. Si quisiéramos, bueno, vamos a suponer que acabemos con los 8.000 parados que tenemos, 320 millones de euros. Ese es el modelo. O sea, no, nosotros apostamos, pues ¿por qué? Pues por fomentar, ayudar
a la iniciativa privada para que genere empleo. No puede ser que el empleo lo generemos solamente el público, porque eso no tiene recorrido, porque además, si todos fuesen públicos, ¿quién aporta economía privada para financiar esto? Pues nadie, y por lo tanto no lo podríamos hacer. Lo segundo que quiero decir es el tema de la generación energética, la autosuficiencia energética. O sea, la única posibilidad que tenemos es poner una planta de valorización energética para que en vez de echar la basura o el residuo a un vertedero, generemos electricidad. En eso tampoco están de acuerdo y luego quieren que seamos autosuficientes energéticamente. ¿Eso cómo se hace? O sea, a setas y a roles no se puede estar, hay que elegir a uno de los dos. Así es la vida. Eskerrik asko. Jarraian eztabaidaren bigarren ataldera pasatuko ginateke. Orain beraz osotasuneko zuzenketak eztabaidatuko dira. Kasu honetan osoko zuzenketak aurkezten dituzten bi taldeek 10 minutuko denbora izango dute eta gainontzeko taldeek gero 5 minutuz hitz egina izango dute eta denengo txanda irabazi taldeari dagokio. Vale, eskerrik asko. Pues decía que por cuarto año consecutivo volvemos a presentar una enmienda a la totalidad a este presupuesto. Y en este sentido, al contrario que los dos partidos en el poder, no cambiamos nuestra postura entre estos presupuestos ante la cercanía de unas elecciones municipales, porque nuestra postura es la misma que los años anteriores. Los años anteriores también presentamos una enmienda a la totalidad y el Gobierno tuvo la predisposición de negociar. Unas partidas, bueno, serán escasas, pocas, se podrá decir que son muchas o pocas, pero no. El Gobierno tuvo predisposición a negociar. Este año no. ¿Qué cambia? Nuestra predisposición es la misma. Estamos abiertos a hablar. Lo que cambia es que hay elecciones municipales y ustedes consideran, pues bueno, que no hay que negociar. Es una postura totalmente legítima y tienen la legitimidad que les da los votos que les ha dado la ciudadanía. Y ahora explicaré por qué una vez más presentamos una enmienda a la totalidad. Pues porque no compartimos las prioridades que el Gobierno municipal refleja en sus cuentas. Esto no es una cuestión de actitud, esto es una cuestión de coherencia. Si en el primer año nos parecía que este Gobierno no sabía dar respuesta a los retos que tiene la ciudad, este cuarto año no vamos a hacer todo lo contrario. Como comprenderán, sería poco coherente, como mínimo por nuestra parte. Y es que estos presupuestos empeoran la tendencia de la subcontratación de los servicios públicos. En este sentido, hemos pedido en varias ocasiones al Gobierno un estudio de lo que supondría la subcontratación de los servicios públicos. ¿Por qué lo pedimos? Porque es deber de toda institución que tiene que prestar unos servicios públicos, prestar estos de la forma más eficaz y económica. Y para eso hacen falta datos. Pero este Gobierno prefiere no saber, No obstante, uno de esos impactos es la precarización de las condiciones laborales del personal de las empresas subcontratadas. Y este impacto se deriva de que el beneficio de las empresas adjudicatarias se incrementa a costa de rebajas en las condiciones laborales de los y las trabajadoras. Tan es así que los conflictos laborales en el ámbito de la subcontratación han sido continuos a lo largo de la legislatura. Los últimos ejemplos han sido la huelga de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio o el conflicto del personal de limpieza de los centros municipales, ambos prestados casi exclusivamente por mujeres. Y por otra parte, y al igual que en ejercicios anteriores, volvemos a proponer que el Gobierno ponga en marcha un plan de empleo garantizado para que el Ayuntamiento llegue a donde no llega la iniciativa privada, tal y como decía el alcalde recientemente en la presentación del último plan de empleo. Y bueno, hoy he hecho de menos que se nos eche en cara que las medidas que proponemos, que ya está proponiendo el Gobierno como el plan de empleo, cuando proponemos que se vaya más allá, se nos dice que proponemos medidas propias de regímenes comunistas, dependiendo del día. Esto es lo que se dijo en comisión. Hoy lo he echado de menos, de verdad. Hay que decir que todo nivel de desempleo presenta un reto para cualquier administración. Es cierto que ha bajado, pero sigue habiendo un nivel de desempleo y todo nivel de desempleo supone un reto para cualquier administración. Tampoco podemos olvidar
las condiciones laborales, porque la precariedad es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en Euskadi. Lamentablemente, este plan no es que mejore el del año pasado, sino que lo empeora. Si en el plan de empleo del año pasado el objetivo era de llegar a 232 personas, el de este año es a 209, a pesar de que en la ciudad había casi 4.500 mujeres y 3.500 hombres en situación de desempleo a finales de octubre, y de que el empleo es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía junto a la vivienda. Y respecto a la vivienda, seguimos teniendo el dudoso privilegio de ser una de las ciudades con los precios más caros tanto para el alquiler como la compra de una vivienda. A esto hay que añadir lo que dice el Plan de Vivienda que ha presentado este año el Gobierno en su línea para impulsar la bolsa de alquiler. Y es que nos da la razón lo que decíamos, que la presión de los pisos turísticos es muy alta en el municipio y en los últimos años se ha asistido a un crecimiento exponencial de estos que han motivado una reducción de la oferta de viviendas destinadas a viviendas principales y ha incrementado la renta del alquiler de vivienda principal debido a la reducida oferta existente. O sea que, efectivamente, los pisos turísticos tienen influencia en el precio de la vivienda, algo que ustedes han negado por activa y por pasiva durante esta legislatura. El plan de vivienda tiene un eje para favorecer los itinerarios vitales, que parece querer impulsar los intercambios de viviendas y movilizar la vivienda vacía para su alquiler. Sin embargo, los presupuestos que presentan hoy ustedes, ¿cuánto dinero destinan a ese objetivo? 0. A pesar de que, según en el plan hay 3.800 viviendas vacías en la ciudad. Y es que este Gobierno poco o nada ha hecho para movilizar las viviendas vacías, aunque disponga de herramientas para ello, como es aplicar el 150% de recargo en el IBI a las mismas. Al contrario, lo deja en un testimonial porcentaje de 25% de recargo. Continuando con la vivienda, la partida para este fin no experimenta cambio alguno y a pesar de que la nueva ordenanza de subvenciones a la accesibilidad y la rehabilitación de la misma y de que con el importe consignado no se llegan a cubrir las solicitudes que llegan al consistorio, es más, el envejecimiento de la población y el mantenimiento de las personas en sus hogares son dos de las preocupaciones de todas las administraciones, pero para que esto último sea posible hacen falta medios y la accesibilidad es uno y el servicio de ayuda a domicilio otro. En lo que respecta a la igualdad de mujeres y hombres, según manifiesta el análisis de género, los presupuestos mantienen el mismo porcentaje, como decía antes, a partidas para romper las estructuras básicas sobre las que se asienta la desigualdad de género. Y, de hecho, el incremento del presupuesto durante este mandato ha sido de un 30,39%. Los números hablan por sí solos. En el ámbito de la inclusión social y las desigualdades sociales, a pesar de que la zona de la Begui, que acoge a familias con menores, no ha estado vacía ni un solo día en 2018, es un lugar que no reúne las condiciones necesarias para atender a estas familias. Y aunque hemos presentado iniciativas desde el inicio de la legislatura al respecto, no ha habido avances. Igualmente, creemos que el Gobierno no hace suficiente para reducir el número de personas que viven en la calle, tal y como reflejan los últimos datos del último recuento. Se han duplicado en 2 años. Por eso insistimos en la necesidad del programa Housing First. Tampoco el Gobierno ha hecho ningún esfuerzo en esta legislatura para alcanzar el 0,7% de presupuesto consolidado para cooperación al desarrollo. En relación a la sostenibilidad, este Gobierno se ha caracterizado por aprobar planes que luego ni cumple ni dota de presupuesto. La gestión de los residuos, como decía antes, ha sido un verdadero fracaso. Más residuos generados, recogida selectiva estancada, no han extendido el chip a los contenedores de la fracción resto. No nos extraña. No nos extraña, ya que lo que defienden es quemar lo que se puede reutilizar y reciclar. Tampoco han dado pasos para lograr que Donostia sea una ciudad autosuficiente en materia de generación de energía. El Plan de Lucha contra el Cambio Climático Clima 2050 no tiene reflejo necesario en estos presupuestos. Y respecto al presupuesto de inversiones, el Gobierno sigue la misma línea que en ejercicios anteriores. Anuncia por todo lo alto proyectos estratégicos e inversiones que luego no llega a materializar, porque tampoco llegan los ingresos de capital previstos para financiarlos, algo que nada tiene que ver con la tramitación de algunos de estos proyectos, sino más bien con la viabilidad de los mismos, como por ejemplo Illumbe o Belarza. A este respecto, el informe de intervención ya advierte que en 2018 no se ejecutarán 17,7 millones de euros que se compensarán con los mayores ingresos corrientes de 6,7 millones de euros, en especial por el aumento de financiación del Fondo Foral.
En definitiva, la enmienda a la totalidad que presentamos se sustenta en la diferencia de modelo de ciudad que tenemos nosotros desde Irabazi Donostia y el Gobierno municipal de PNV-PSE, un gobierno cuya gestión se ha caracterizado por la subcontratación de los servicios públicos, por no haber hecho nada para mejorar el acceso a la vivienda, por haber dejado en un segundo plano la sostenibilidad de la ciudad, por tener el centro de la ciudad reluciente para quienes nos visitan y por no ponerse las pilas para luchar contra la precariedad laboral y las desigualdades sociales. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Orain EH Bildu taldeak dauka hitza. Bai, benetan eredu sozial justo berdintasunezko eta demokratiko batek beste mota bateko politikak beharko lituzkela. Eta horregatik osoko zuzenketa aurkeztu dugu. Eneko Goiaren gobernuak ekarri ditun aurrekontu hauek ez dietelako erantzuten donostiarrek gaur egun dituzten beharrei. Eta ez da ere epe labur edo ertain batean izango dituen erronkei ere. Gobernu batek jakin behar du irakurtzen zer gertatzen den bere hirian eta herritarren eta ehun sozialaren laguntzarekin diagnostiko egoki bat egin behar du. Baina PNV eta PSek egin duten aurrekontuak adierazten duna da, edo diagnostikoa ez dutela behar bezala egin, eta beraz ez dira jabetzen zeintzuk diren egun dauden premia eta lehentasun hoietaz, edo jabetuta ere, ez dira gai hoiei erantzuna emateko edo erabaki dute hori ez egitea. Pentsatu nahi dugu azken hau ez dela hala izango. Horregatik presentatu genuen osoko zuzenketa eta edukietan sartu aurretik gauza pare bat ere komentatuko ditugu. Porque ante el discurso del todo o nada, tanto del que se ha dicho como del que se pueda decir, queremos señalar que aquí no se han planteado todo está fatal, nada funciona. No, eso no se ha escrito, ni se ha dicho, ni se va a decir. No es una cuestión de si la botella está medio llena o está medio vacía. Es una cuestión de atender urgencias sociales, de escuchar qué dice la calle y de ponerse un poco las pilas qué es lo que está pasando ahora mismo y cuáles son las reivindicaciones. Hace bien poquito estaban aquí un montón de mujeres. ¿Por qué está pasando todo eso y qué es lo que hay que atender? Y ante el todo o nada que se ha comentado, también decir que siempre ha sido posible, porque la mecánica de los presupuestos es la que es, hacer una enmienda a la totalidad y cuando se ha querido, si hay voluntad política, se llega a acuerdos. Pero para eso hace falta atender al diagnóstico real, mirar cuáles son las prioridades y querer atenderlas. Y eso es lo que no ha querido hacer este gobierno. Y si ahora quiere vender otras cosas, pues ayer nos explicaban en un medio de comunicación que llevan preparando el presupuesto desde junio. Aquí han venido en diciembre. Zentratuko gera zeintzu diren gure ustez bloke nagusiak atenditu ez direnak eta bere neurrian. Lehenik eta behin etxebizitza. Arazo zarra da noski eta konpontzeko zaila hortan ados gaude. Eta egia da ere bai, urtez urte eta gobernuz gobernu, pausuak ematen direla, proiektua jartzen direla martxan, batzuk oso zarretik datoz, eta hortan ez diguzue inongo hitzik entzun, ez da entzungo. Esaten duguna da, presupuesto hauek ez dutela behar beste esfortzurik egin. Egin dela esfortzu bat? Bai, baina gauza hain nabarmenak utzi dira atenditu gabe, onartutako etxebizitzaren beotokia hain gauza simplea hori
Horri egite eusteko partidarik ez dago. Merkatu pribatuaren prezioetan eragiteko neurririk ez da ikusten. Eta etxe bizitza bizilagunik gabeko, etxe bizitzan errolda egiteko, hortan eragiteko, hor ere ez da ikusten neurririk. Neurriak daude, bai, baina problema egun da horren bestekoa gehiago behar dela. Bi, enplegu duina, langabezia jetzi da, bai, langabezia jetzi da oro har, ez Donostian bakarrik. Donostiako datua ona da, konparatzen baldin badegu beste hainbat lekutan. Eta oso ondo, posten gera. Esaten duguna da, zer nolako lana dago? Zer nolako lanpostu mota daude? Eta zer egin dezake udalak horrekin? Zeren, egun lan hori eraikia dago eventualidade gainean, eta hori ikaragarrizko problema da, zeren zer nolako bizitza proiektua egin dezake gazte batek ez dakienean bihar lana izango duen, ez dakienean datorren astean lana izango duen, ez dakienean zer kobratuko duen. Noski lana dagoela, baina ze motako lana, eta esaten duguna da, eta udalak zer egin dezake zeren. Noski ez dago udalaren esku hiriko langabezi osoa konpontzea, eta ez dago udalaren esku kontratu guzti hoien natura konpontzea. Baina bere esku dagona da, zuzenean edo zeharka generatzen ditun lanpostuak postu duinak izatea. Eta 1200 hori ez da zerutik erori. Horiek kalkuloak dira hemen dauden hitzarmenen araberakoak. Eta egin dezakena da, eragin bereziki postu feminizatuetan dauden eremuetan. Eta eragin modu eta sistema berriekin. Eta horri esaten diozue, ez. Pentsiodunak hone atorri dira aste-aste. Noski, udalak ezin ditu pentsio horiek konpondu, badakigu, ez dugu hori jartzen. Esaten duguna da, dago Donostia Lagunkoia programa, hitzez hitz esaten duna, adineko pertsonen bizikalitatea hobetzea. Bueno, aurrekontu proiektuan 93.000 euroko partida jarri da. Erdia publizidaderako. Adineko pertsonen bizikalitatea hobetzeko helburu duen programari soilik aurrekontu osoaren 0,02 bideratu zaio. Eta gure ustez, momentu honetan, dagoen larritasunarekin udalak gauza gehiago egin ditzake. Emakumeekin gehiago egin dezaken bezala. Hilo eginda berdintasuneko atala. Bai, 53.000 euroko hilo eraginda 267 milioiko aurrekontu batean. Esaten duguna da, esfortzuak bikoiztu egin behar direla benetan larria dalako daukagun egoera maila honetan. Merkataritzari buruz goiz osoa damakigu hitz egiten, Donostian denda txikien 14% inguru itxi dira azken urteotan. Hori bakarrik aipatuko dugu. Eta jarri dira neurriak? Bai, baina eske gehiago behar da, zeren noski egiten den aurre ikuspenekin edo indar eta neurri gehiago egiten ditugu edo etorkizuna oso latza da. Eta esaten duguna da, noski dituztela dendari txikiek arazo pila beste lekuetan bezala. Bai, baina udalak badauka zer egin eta zer eragin. Este gobierno no ha sido capaz de responder a través del instrumento económico más importante del que dispone, como son los presupuestos, ni a las urgencias sociales que demanda la ciudadanía una y otra vez en la calle y en esta sala, ni a las cuestiones más importantes que tiene que atender en estos momentos. Desde las afecciones al pequeño comercio que ahora mismo hemos señalado, tocadas en su línea de flotación por el proyecto de Garbera, a las que no da desde luego respuesta coherente, hasta las reivindicaciones que cada lunes traen los pensionistas frente al ayuntamiento, que por cierto han pasado desapercibidas en este presupuesto. Pasando por toda la problemática que se está dando en el empleo como consecuencia de la precariedad, que esconde un empleo construido
sobre la eventualidad y que no permite sobrevivir con dignidad en Donostia. No recibe un esfuerzo presupuestario correspondiente, una cuestión que refleja las desigualdades estructurales de género que hemos explicado una y otra vez. Necesita redoblar esfuerzos y la violencia de género necesita redoblar esfuerzos. Redoblar, ¿qué quiere decir? Multiplicar por 2. Todo ello, junto al problema del acceso a la vivienda, se ha convertido en un imposible, con marcas históricas en los precios de alquiler y al que este presupuesto no le dedica la atención necesaria ni suficiente. Laburki, urgentzia sozialei erantzunik eman ez dien aurrekontua daukagu. Eta urgentzia sozialak oso argi markatu dizkigute eta bukatzen dut, behin da berriro gure herritarrek. Entzun besterik ez egon. Horregatik osoko zuzenketa aurkeztu dugu eta horregatik ere aurkeztu ditugu gero azalduko diren zuzenketa partzialak. Eskerrik asko, orain gainontzeko talde politikoak, talde popularrak. Bueno, eskerrik asko berriro. Bueno, tanto el primer grupo que ha expuesto su enmienda a la totalidad, el grupo Irabazi Donostia y EH Bildu, que acaba de terminar su exposición de la enmienda a la totalidad, saben que no van a contar con el apoyo de este grupo, como así lo hicimos en la Comisión de Hacienda, porque, bueno, además, en caso de que hubiéramos presentado una enmienda a la totalidad, pues, lógicamente, como van a hacer ustedes, además, se apoyan la suya propia, porque creen que son sus motivos los que hacen que el equipo de gobierno pues tuviera que modificar o retirar el presupuesto, el proyecto de presupuesto para elaborar otro, porque eso es lo que estamos debatiendo ahora mismo. Como nosotros no hemos presentado ninguna enmienda a la totalidad y el alcalde nos ha reconocido así a modo de profe, en plan que somos coherentes a lo largo, que claro que lo somos, no porque lo diga usted, sino porque ya sabemos que lo somos, coherentes a lo largo de la legislatura, porque aquel pleno de investidura por el que usted fue nombrado alcalde de San Sebastián, le dijimos que todas aquellas cuestiones que fueran buenas para San Sebastián y que viéramos que, además seguramente en muchas de las cuestiones y de lo que necesita San Sebastián a día de hoy y de su gestión, pues podríamos estar en un 90% de acuerdo. Nosotros hoy lo que hemos dicho y lo que llevamos diciendo, no solo este año, como motivo de la presentación del presupuesto, es que este ayuntamiento, afortunadamente, no tiene un problema de recursos. No tiene un problema de recursos. Y cuando yo le digo que subir y bajar la persiana, al final este ayuntamiento pues tiene 40 años de saber hacer, tiene una serie de recursos, tiene unas infraestructuras y tiene unos funcionarios que van muy bien. Es más, además, si no ustedes no hubieran podido presentar hoy, a pesar de que tiene un excelente delegado de Hacienda, un presupuesto, porque aquí hay un señor que es interventor, que es habilitado nacional y es el que levanta la bandera, la roja o la verde. Y le ha dicho que ustedes que tienen la verde, porque efectivamente todo eso pasa por un proceso y por un filtro que como para jugar aquí al Monopoly. O sea, no nos dejan jugar al Monopoly y menos mal que no nos dejan jugar al Monopoly. Otra cosa es la gestión y es lo que nosotros le hemos dicho. Porque hay más dinero que nunca. Nunca San Sebastián en los últimos años después de la crisis había tenido un presupuesto de 467 millones de euros. Y este ayuntamiento en personal gasta 140 millones, bueno, casi 141 millones de euros en personal del consolidado. Sí, ya. Bueno, pues eso es un 30,15% del presupuesto. Chimpún, que se pasa, que se paga. Porque aquí abajo hay un departamento de recursos humanos que le da la tecla y zasca, salen 140 millones de euros. Los gastos corrientes, los que pagamos la luz, cuando se compra el material, que lo hacen los funcionarios también, 150 millones de euros, 32,15% del presupuesto. Es que ya llevamos el 60%, con lo cual, y luego encima tenemos unos donostiarras que les piden ustedes dinero y pagamos todos fenomenal, y tenemos la hucha llena, y encima tenemos por ingresar del año pasado 17 millones de euros de Iyumbe y a pesar de todo vamos fenomenal, pues fíjese usted qué lujo de ciudad,
en la que le faltan 17 millones de euros de la tal sonada, soñada, ya no sé qué decir, porque esto ya viene desde el año 2009 y estamos entrando en el 19 dentro de 10 años y nos podemos permitir hasta esos lujos o no. Pues fíjense, es que estamos muy bien, pero claro, señor Gasco, esto no es una isla, porque usted cuando habla de lo bien, primero que no nos ayuda el Estado, pero luego sí nos ayuda el Estado. Bueno, hubo un cambio de gobierno el 1 de enero del año 2018. San Sebastián no es una isla ni en el País Vasco, ni en España, ni en Europa. Pues al final la globalización es lo que es, nos gustará más o menos y por eso aquí también hay modelos muy diferenciados de gestión y de política. Con lo cual, bueno, pues San Sebastián le va bien, nosotros nos alegramos, no sabe cuánto, de que haya mejorado que la tasa de desempleo baje, ojalá baje al 5% y sea un paro técnico, ojalá, pero bueno, además usted ha dicho, vamos a hablar aquí de lo que puede hacer un ayuntamiento. Pues eso, lo que puede hacer un ayuntamiento es lo que puede hacer un ayuntamiento, que es fantástico, quitar las piedras donde arreta, talar árboles y tal, generar empleo, pero vamos, que todo el empleo que se ha generado en San Sebastián no ha sido solo por el ayuntamiento de San Sebastián, ha sido porque al final, porque al final somos una capital del territorio que vive en un país y en Europa, etcétera, etcétera. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Sí, pues voy a comenzar por ahí, si me lo permite la señora Albistur. Yo he comentado claramente que los planes de empleo que hemos puesto en marcha, que no son solo los de Lanbide, han permitido generar cada año 1000 nuevos empleos en la ciudad y que se hacen con los emprendedores, con las empresas locales, con los investigadores, con los centros que tiene la ciudad y que, por tanto, es una colaboración público-privada. Frente a aquellos que han planteado ahora en esta enmienda a la totalidad empleos directos de la Administración, 4 millones de euros, es preferible invertir 1,5 millones, 2 millones de euros con la sociedad y generar 1000 puestos de trabajo frente a 40. Y me parece tan obvio que, evidentemente, es lo que he querido señalar. Pero diré más. Yo estoy convencido que los que lleven estas materias en Bilbao y en Vitoria estarían encantados de estar en nuestra situación. Ambas están por encima del 10% de desempleo. Nosotros no. Y lo dejamos hace tiempo, ese ratio fuera. Con lo cual, reconozcamos que algo habremos hecho bien. Por cierto, que yo nunca he negado que con el acuerdo de H. Bildu y del PP, con este Gobierno, en esos planes. Siempre se ha quedado fuera Irabasí, porque, bueno, pues tiene el discurso que tiene. Ellos lo entenderán y yo, pues se lo voy a repetir. Los modelos que ustedes defienden han fracasado en el mundo. Pues me parece bien que lo siga defendiendo, pero es que no hay ni un solo ejemplo de éxito en los que usted defiende. Con respecto, aparte de los demás debates, claro, es que aquí hacen dos discursos tan diferentes. Irabasí hace una enmienda a la totalidad diciendo que todo es negro y, por tanto, tengo que responder en ese sentido. Yo le reconozco a la señora Almiral que en tono y en contenido tiene diferencias ostensibles con la enmienda a la totalidad de Irabasí, porque dice, bueno, creemos que es mejorable en no sé qué, en algunas cosas sí, en otras no, y es verdad que en ese sentido su propuesta es diferente, pero cuando mantiene la enmienda a la totalidad viene a ser lo mismo, porque al final lo que viene a decir es, fuera estas cuentas, y si no aprobáramos hoy el presupuesto, tendríamos que empezar es nuevo. ¿No ha sido posible el acuerdo? Pues es una pena. Pero si no ha sido posible el acuerdo, como se ha dicho anteriormente, es porque las dos partes pues, no han llegado a las transacciones necesarias. Cuando ha sido posible hemos llegado y cuando no es posible no. Pero quiero decir algunas cosas importantes, porque también se acusaba al Gobierno de no tener capacidad de maniobra en la política social. Y es que es tan falso. Hace apenas un mes o mes y medio aprobamos una modificación de créditos para dotar a la ayuda domiciliaria de 1,5 millones de euros más de gasto. Con lo cual, claro que atendemos y escuchamos. ¿Será suficiente? Puede ser, creemos que sí. Igual nos equivocamos y puede ser un poco más. Pero este Gobierno modifica también las políticas y escucha a las trabajadoras y a los trabajadores. Se acaba de dar el dato de cuánto gastamos en personal en este ayuntamiento. Más de 140 millones de euros. Y son empleos dignos, con política de empleo, con contratos indefinidos, etcétera, etcétera. Digamos también la realidad de las cosas.
Cuarto, ¿cómo podemos conseguir en el mercado social y en el resto de la sociedad que ese empleo también sea lo más digno posible? Modificando las leyes del mercado laboral. Todos sabemos que la última reforma laboral, sobre todo, quitó a los sindicatos y a las partes de los trabajadores la posibilidad de unas negociaciones correctas y adecuadas. Yo espero que la nueva mayoría parlamentaria cambie esa reforma laboral y permita volver a la negociación colectiva. Pero eso no le corresponde a este ayuntamiento y eso lo sabemos absolutamente todos. Y claro, cuando se habla de los pensionistas, yo también quiero que las pensiones sean lo más dignas posibles. Pero también tenemos que decir que en Euskadi, y aquí sí que no somos una isla, existe la renta de garantías de ingresos. Y que gracias a que existe la renta de garantías de ingresos, que creo que todos estamos de acuerdo, las pensiones que sean de 400, 500 euros, se las hubiera, que algunas las hay, pueden complementarse hasta los 750 euros, siempre y cuando solo tengas un piso, o no tengas 2 o 3, claro. Con lo cual, 750 igual es poco, igual hay que mejorarlo, pero sin lugar a dudas sí que la gente puede tener ese complemento en Euskadi y, por tanto, también en Donosti. Con lo cual, hagamos discursos ponderados, trabajemos en buscar mejores soluciones, tendamos la mano, pero con enmiendas a la totalidad y diciendo no nos vale nada, no se tiende la mano. Lo que se hace es intentar derribar una propuesta interesante desde nuestro punto de vista para la propia ciudad de San Sebastián. Y luego tengo que volver a insistir en alguna cuestión fundamental, porque cuando oigo algunos discursos de decir que no ha subido las tasas de reciclaje, es que con el crecimiento económico se generan más residuos y, por tanto, se recicla también más cantidad. Lo que sucede es que el porcentaje se mantiene, lo cual quiere decir que sí vamos también en una dirección correcta y adecuada. ¿Que queramos más? Puede ser, pero lo que no puede ser es que se niegue que a mayor crecimiento y a mayor residuos el reciclaje, por lo menos, también ha aumentado en la misma proporción. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda orain. Bueno, pues la verdad es que con respecto a la enmienda a la totalidad de Irabazi, pues no estamos en absoluto de acuerdo con su planteamiento. Nos parece en general pues bastante utópico, igual que las enmiendas concretas que presenta. Nos parece en muchos casos inviables, incluso contradictorio con cuestiones que luego pretende que se aprueben o que proponen en plenos y luego parece que no les tenemos que dotar de dinero. Yo voy a decir alguna, pero vamos, por dar algún ejemplo. Por ejemplo, se pretende disminuir la dotación presupuestaria del Observatorio de Datos y luego queremos tener datos desagregados para poder tomar decisiones y, sin embargo, claro, no se dotan de medios. Claro, si no dotamos de medios, lógicamente, no podemos tomar decisiones desagregadas porque, lógicamente, ambas cuestiones no son posibles. Se habla de, por supuesto, fomento de la cultura, del empleo, etcétera, y del euskera, y bueno, se quieren suprimir subvenciones directas a Baguera, a Irutxuloko Hitzak, a Maika Telebista, Gipuzkoako Bertsozale Elkartea, etc. Entonces, es que las cuestiones o son de una manera o son de otra. Usted ha hablado de coherencia y, claro, efectivamente la coherencia, pues, bueno, sí la han mantenido, pero, bueno, como pasa siempre, a veces uno se adapta y yo tengo que decir, en su caso, en el tema de vivienda, por entrar en su programa, decía, los esfuerzos de construcción se deben centrar en rehabilitar los existentes y no en crear nuevas viviendas como en Txominenea. Es decir, según su criterio, no hubiésemos hecho Txominenea, no hubiésemos gastado todo el dinero que hemos hecho, todo el esfuerzo. Este es su programa electoral, no es el nuestro. Nosotros, cuando creemos en algo, pues lo impulsamos hasta el final, en la medida que podemos. Lógicamente, los recursos son limitados y hacemos lo que podemos. En el caso de la enmienda del grupo de EH Bildu, bueno, pues tiene como 5 o 6 cuestiones. Alguna de ellas ya la ha comentado, el tema del empleo digno, que lo he comentado antes. En el tema de la vivienda, pues nosotros hemos hecho cosas, efectivamente. Una actuación de las más importantes que el Ayuntamiento ha podido poner en marcha, la de Txominenea, un montón de dinero, como ha dicho el señor Gasco, alrededor de 40 millones de euros, que eso parece que se genera así solo, pero no se genera así solo, sino que hace falta que efectivamente esos buenos pagadores, nuestros ciudadanos son buenos pagadores. Lo he dicho muchas veces, prometo acabar el discurso de hoy diciendo que son buenos pagadores. Somos buenos pagadores los donostiarras, afortunadamente para el Ayuntamiento y para los propios donostiarras, ¿verdad? Porque así reciben mejores servicios de su propio Ayuntamiento.
Otra cuestión que no puedo dejar pasar, porque claro, aquí al final pues, se instala una especie de mantra, el tema de cooperación al desarrollo. Nosotros todos los años hemos puesto 200.000 euros de media más cada uno de estos años. Y se dice, somos los peores, somos los peores, somos los peores. Este es el estudio del presupuesto en vigor, que es el del 18, el último que existe, porque no hay otro todavía en vigor, y esto es de la Coordinadora de ONGs de Euskadi. No es nuestro, no lo he hecho yo. Y en este, aquí numéricamente, dice que efectivamente Donosti solo está por debajo, en el presupuesto del 18, solo está por debajo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, efectivamente, y de la Diputación de Guipúzcoa. Está al mismo nivel que el Ayuntamiento de Bilbao y por encima de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, por encima de la Diputación Foral de Álava, por encima de la Diputación Foral de Vizcaya y por encima, y bueno, entonces se dice, no, es que no ponéis los recursos suficientes. Dentro de lo que podemos, pues ponemos los recursos suficientes. Y además, he de decir que se titula esta noticia, dice, otro año más, casi ninguna institución vasca apuesta por destinar el 0,7 a cooperación al desarrollo. Si hablásemos del Estado ya, en fin, ya es para echarnos a llorar y bueno, en fin, no sé ni para qué. Es decir, no estamos en la mejor de las situaciones, pero tampoco estamos en la peor de las situaciones. Estamos en una situación, bueno, pues razonable. ¿Nos gustaría que fuese mejor? Sí, nos gustaría que fuese mejor, pero los recursos son los que son y el dinero que tenemos es el dinero que tenemos. Respecto a, efectivamente, que si la ejecución de las inversiones se retrasa, pues sí, aquí se ha retrasado siempre, se retrasa y se retrasará. Se dilata en el tiempo porque los trámites son muy complejos. No voy a repetir efectivamente la ley de contratos, me quito el comodín de la llamada, que es la ley de contratos, la quito, pero lo que sí que hicimos nosotros en esto de la transparencia, algo que tampoco nadie ha hecho nunca, es entregar en la Comisión de Hacienda, en la última Comisión de Hacienda, entregamos un listado donde dice, oye, que sepáis estas nuevas actuaciones, que sepáis en lo que se ha actuado y en lo que se va a actuar, para que no queden dudas de si se ha imputado, si no se ha imputado. Esta es la realidad de las nuevas inversiones. Eskerrik asko, izteko txandak daude orain, 2 minutuz, denengo irabazi taldeari dagokio hitza. Pues proponemos en nuestras enmiendas proponemos reducir otras partidas que consideramos excesivas o no prioritarias, como son el gasto corriente tabacalera, la aportación a la Sociedad de Turismo y a Fomento de San Sebastián, como otras que rebajan gastos de viajes, invitaciones, obsequios y publicidad y propaganda. Y es que se leen algunas declaraciones de este Gobierno a la prensa que, vamos, pareciera que este grupo, por un lado, está cerrado a cualquier posibilidad de negociación desde un principio. Y yo entiendo que se acercan las elecciones y que hay que hacer un poco teatro, marcar las diferencias entre unos y otros, y vale, lo podemos entender. Pero hay declaraciones que son de poca honestidad, y les explico por qué. Por un lado, las que han intentado ridiculizar nuestras propuestas diciendo que son utópicas, y quiero, aunque sea, remarcar algunas de ellas, a las que han dicho que no, sin mayor explicación. A destinar 5 millones de euros para generar empleo de calidad y con derechos. A destinar casi 1 millón de euros destinados a políticas de igualdad. No se les pide que hagan una huelga de 8 de marzo, simplemente que no vayamos para atrás en políticas de igualdad. Vivienda, como todos sabemos, es que no vamos ni remotamente puede interesar a nadie este tema en Donostia. 1.200.000 euros, 1 millón de ellos destinados a la rehabilitación de viviendas. Como ha dicho antes el portavoz del Partido Socialista, efectivamente hay un déficit. Nosotros ponemos más dinero, proponemos poner más dinero. Y así más partidas hasta alcanzar casi 15 millones de euros. Y luego quiero matizar unas cosas porque me parece muy grave que por parte del concejal delegado de Hacienda se diga, conociendo tal y como conoce el presupuesto, que se diga que retiramos subvenciones relacionadas con el euskera. Las pasamos a concurrentes, no se quita ni un céntimo a concurrentes. Subvenciones directas a concurrentes. A mí lo que me parece preocupante es que un gobierno municipal considere algo normal y deseable las subvenciones directas. Eso es lo que nos parece preocupante. Y ustedes tienen toda la legitimidad de los votos que les ha dado la ciudadanía y que les ha puesto donde están. Ustedes no necesitan ni los votos de Bildu, ni los de PP, ni los de Irabazi para sacar un presupuesto adelante. Y entendemos que guarden los esfuerzos a la hora de negociar con sus socios de gobierno, que para eso han firmado un acuerdo de gobierno. Lo que no se entiende es que ni tras haber intentado comenzar una negociación con nuestro grupo, se haya molestado en contactar con nosotras para preguntar por los detalles de las enmiendas que presentamos, porque han pasado olímpicamente de toda negociación.
Ustedes son los del no. Eskerrik asko, izteko txanda orain irabazi EH Bildu taldeak, barkatu. Bai, gobernu hau da dena edo eserrez, eta nonbait eseskoan gelditu da. Dena edo eserrez zuena da, zeren adibidez gurekin 5 aukera izan dituzue, 5 aukera akordiotara ailegatzeko. Enplegua, emakumeak, etxebizitza, dendariak, merkataritza txikia, eta busgarren astu zait. Enplegu duina, etxebizitza, emakumeak, pensionistak, barkatu, pensionistak, nola astu, pensionistak eta merkataritza txikia. 5 aukera, bakarra ez dezute hartu, bakarra, 5 aukera zeunden. Ez esan dena edo eserrez, 5 aukera zeunden, eta bakarra ez dezute hartu. No tenemos tiempo, porque con 2 minutos no da, para contestar que en cooperación se levantaron todos ante ese 0,7 que dice usted que están por cumplir. Pues se levantó todos los agentes sociales. La RGI, si estamos diciendo, una de nuestras propuestas era expliquemos a la gente qué oportunidades tienes, expliquémoselo para que las puedan pedir. Y explicámoselo a aquella RGI que recortó el señor López, por cierto. Pues es que si la gente no sabe qué es lo que puede pedir, luego ¿cómo lo va a pedir? Por ejemplo, esa era una de nuestras propuestas, una de esas que estaban entre las 5. ¿Que se han hecho mejoras? Claro, pues si lo mismo que se ha podido cambiar cierto dinero este año, decíamos, pues para empleo, que el año que viene también se dedique otra serie de dineros. 5 oportunidades han tenido quienes han quedado en el nodo y entre el todo y el nada, es decir, en el no rotundo, esesko borobila, udal gobernu hau izan da. Zuek zaerate ez dezutena nahi inongo akordiorik. Eskerrik asko, orain bozketara pasatuko gera, banan bozkatzen dira, aurkezten dituzten taldeek kontrakoa esaten ezpadin badute. Orduan ez dakit, diot, osotasunekoak banan bozkatzen dira, kontrakorik esaten ezpadin bazait, bade. Orduan edenengo irabaziren osoko zuzenketa bozkatuko genuke, horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain EH Bildu taldearen osoko zuzenketa aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere ez da onartzen, beraz, orain ja zuzenketa partzialak eztabaidatuz eta bozkatuz aurrekontuari ekingo genioke. Eta 3. atal honetan, 15 minutuko denbora izango du talde bakoitzak, txikitik haundira, hitz egin adizateko, eta aldeen txanda beraz, irabazi taldeak dauka. Pues como este grupo, a pesar de lo que piensen algunos, es un grupo propositivo, nos hemos tomado la molestia porque es nuestro deber presentar enmiendas parciales que consideramos responden de mejor manera a los retos que tiene esta ciudad. Hemos presentado 131 enmiendas por un importe de casi 15 millones de euros y pasaré a detallarlas por bloques. El primer bloque sería el empleo, de que proponemos destinar 4 millones de euros para la creación de un plan de empleo gestionado directamente por el Ayuntamiento. Y como decía en mi anterior intervención, el plan de empleo de este año prevé emplear a 23 personas menos que el año pasado, algo que entendemos no se puede justificar cuando sigue habiendo casi 4.500 mujeres y 3.500 hombres que no encuentran un empleo en esta ciudad. Y quiero remarcar este dato como muestra de la desigualdad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad y ante discursos muy peligrosos que vienen a decir que la igualdad es un hecho y que, por lo tanto, no hacen falta medidas correctoras de género en las actuaciones de las administraciones públicas. La desigualdad es una irrealidad y si no se toman medidas correctoras estaremos ayudando a perpetuar la misma.
Y volviendo al plan de empleo, queremos recordar las palabras del propio alcalde en la presentación del mismo. Debe llegar donde no llega la iniciativa privada. Nosotros no estamos proponiendo otra cosa. Proponemos el complemento, que el ayuntamiento, una institución, debe llegar donde no llega la iniciativa privada, complementar. Así que, como vemos que el alcalde coincide con el objetivo del plan de empleo que venimos proponiendo estos años, no perdemos la esperanza de que este Gobierno por fin apruebe nuestra enmienda. Por otra parte, y dentro de este bloque de empleo, hemos englobado varias enmiendas que tienen como objetivo dotar del personal suficiente a aquellas áreas donde detectamos que hay carencias, que son las de prevención y familia, inserción social, igualdad o medio ambiente. Pasando al bloque de igualdad, proponemos también enmiendas destinadas a hacer estudios, a la Casa de las Mujeres, a cuidados compartidos y también para implantar planes de igualdad. Respecto a los servicios sociales, hablaba antes del problema de la gente aquejada de situación de sinhogarismo. Destinamos 500.000 euros para seguir implantando el programa Housing First, 200.000 euros para buscar una alternativa al anexo La Begui, cuestión que también debatiremos más adelante, la del alojamiento municipal de urgencia para familias con menores, porque la actual es evidente que no reúne las condiciones que serían deseables. También hemos destinado 25.000 euros para facilitar el acceso a los cursos de Donostia-Kirola, 50.000 para aumentar la partida destinada a subvencionar el pago de las tasas municipales. También, respecto al servicio de ayuda domiciliaria, entre la mayor demanda, más demanda, y aumentar la partida en 100.000 euros. Y en cooperación al desarrollo, bueno, ya se ha dicho aquí previamente, es muy significativo que en el último Consejo Asesor de Cooperación los agentes que toman parte se hayan levantado en signo de protesta. Creemos que si hay voluntad política se pueda llegar al 0,7 que reclaman las asociaciones y como ha hecho Gasteiz. Respecto a la participación ciudadana, destinamos algunas partidas para acondicionar la sala de prensa que utilizan las asociaciones del municipio para ruedas de prensa. También 100.000 euros para habilitar espacios en los barrios para las oficinas de Udalinfo con el objetivo de que sea un servicio más accesible para toda la ciudadanía. En cuanto a sostenibilidad, comentaba antes esta partida, proponemos un aumento de 1 millón de euros a la partida destinada a subvenciones para la rehabilitación energética de edificios residenciales y vivienda, porque la partida actual se ve que es claramente insuficiente. Además, consideramos que debe ser una apuesta estratégica para el Ayuntamiento apoyar este tipo de obras, ya que, por un lado, mejoran el parque de viviendas, así como su eficiencia energética, y, por otro, también ayudan a generar empleo, sin que tenga que hacerse directamente. Además, a la vista de la nueva ordenanza y la cantidad presupuestada, todo parece señalar que el objetivo del Gobierno municipal es llegar a menos. También proponemos 100.000 euros para un estudio sobre generación municipal de electricidad, con el objetivo de no depender de las grandes comercializadoras de luz y gas, 300.000 euros para extender los chips al contenedor de rechazo y poder avanzar en una recogida selectiva más intensiva, penalizar que a quien no hace uso de los mismos o bonificar quien los utiliza de forma habitual. 100.000 euros para habilitar espacios para la reparación y el reciclaje. También 10.000 euros para crear una aplicación para establecimientos adheridos a un programa de mercado de último minuto para los alimentos que van a caducar en unos días. En juventud, y luego tendremos oportunidad de debatir sobre el mismo, para que la financiación no sea un obstáculo, proponemos destinar 205.000 euros para la apertura en verano de los Artxolcos y Gaztelecus para garantizar que la población más joven tenga acceso al ocio también en verano. Servicio clave, por cierto, según el informe de impacto de género. En educación hemos propuesto varias partidas relacionadas con programas de divulgación, igualdad, programas de prevención de violencia de género, cursos para padres y madres, para educar con perspectiva de género y, por último, obras de mantenimiento en centros escolares por un importe de 93.000 euros. En euskera, proponemos aumentar en 200.000 euros las subvenciones para aprender euskera, de manera que se avance la gratuidad del aprendizaje y la falta de recursos económicos no impida su aprendizaje. También destinamos partidas para el programa Oporretena Euskeraz
Y respecto a movilidad urbana, hemos presentado una enmienda de 775.000 euros para la realización de proyectos para rampas y ascensores de acuerdo con el plan de movilidad vertical, en la que hemos destacado uno para la calzada de San Antonio. También hemos destinado 370.000 euros para Debus para continuar con la electrificación de la flota, eficiencia energética y uso de fuentes renovables en las instalaciones. 500.000 euros para cubrir algunos de los parques infantiles que se supone ha analizado la comisión técnica. 300.000 para acondicionar el camino entre Alto de Rondo y Amara. 100.000 para nuevos evacuatorios. 100.000 para instalaciones deportivas que el MEC de Merquear. Y, por último, partidas relacionadas con la memoria histórica y derechos humanos, además de participación ciudadana. En definitiva, 131 enmiendas que buscan mejorar este presupuesto y dar respuesta a los retos a los que se enfrenta nuestra ciudad. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, jarraian talde popularrak dauka hitza. Eskerrik asko berriro. Bueno, desde el Grupo Popular hemos presentado el orden de 80 enmiendas y, bueno, pues están relacionadas con lo que venimos incidiendo pleno tras pleno, comisión tras comisión y a lo largo de estos 4 años de legislatura y, bueno, y donde hemos querido incidir para que este presupuesto del año 2019, que va a tener 2 partes en la gestión, porque una será hasta mayo del 19 y a posteriori, bueno, pues con lo que los resultados de esas elecciones, pues tendrá otro tipo de gestión. Pero como siempre, las materias que hemos trabajado a lo largo de la legislatura han sido la accesibilidad. Y como le decía antes a la señora Pilar Arana, pues nos hubiera gustado que la accesibilidad a lo largo de esta legislatura hubiera sido, bueno, pues con un resultado final, pues mejor que el que va a quedar pues un ascensor que ya está funcionando, que comunica Melody con el Paseo de Ayete y el de Morlands con Ayete, bueno, pues que lleva el retraso que lleva, que ha sufrido las modificaciones presupuestarias que ha sufrido, a las que nadie se ha opuesto ni ha puesto ninguna pega, pero nos vamos a quedar ahí. Y esa es la pena. Y esa es la pena porque hay dinero para poder hacer el ascensor de Larracho, hay dinero para poder hacer el otro día me enteré, además, de esto de negociando las enmiendas, que por lo visto el ascensor de Escolta Real con Paseo de Eriz, que es una zona tela, pues tiene 4 fases, me enteré el otro día. Y claro, nosotros pensábamos que era, pues cuando hablamos de hacer un ascensor, ya sabemos que igual hay que hacer varias intervenciones en lo que se supone la accesibilidad vertical, pero no teníamos ni idea de que tuviera que ser en 4 fases. Por eso quien lea nuestra enmienda transaccionada verá que hay un proyecto para la 4ª fase. Bueno, que así sea. O sea, a ver, la postura del Partido Popular, desde luego, es no vamos a poner palos en la rueda en ese proyecto de accesibilidad que se hizo, donde se determinaron 27 puntos a intervenir en la ciudad de San Sebastián. No vamos a decir que no, vamos a continuar con ese orden cronológico. Es verdad que nosotros había unas cosas que las habíamos entendido de una manera y parece que son de otra. En ese sentido, no tenemos ningún problema si lo que queremos es hágase con el orden que ha establecido a día de hoy el equipo de gobierno. Si otro día o algún día llega otro equipo de gobierno, bueno, pues decidirá cuál es el orden. Pero es que el problema es que yo creo que en este ayuntamiento debemos de tener un pacto ya para saber, o debieran de tener un pacto para saber dónde, cómo, cuándo hay que intervenir, pero dándole un poco de aire a la cuestión, porque claro, 27 elementos a 4 años por elemento, pues salen, bueno, no, o sea, vamos, un disparate de años, y aunque ojalá todos vivamos mucho y la esperanza de vida de una mujer en San Sebastián sea de 86,5 años, pues no nos da tiempo a ver todos los ascensores, ni aunque queramos, ni aunque nos cuidemos mucho. Otra de las cuestiones que hemos incidido en nuestras enmiendas es el asunto del mantenimiento urbano, que son la mayoría de las quejas que se recibe este ayuntamiento, pues están relacionadas con el mantenimiento urbano. Nosotros ahí poníamos enmiendas, por ejemplo, para la eliminación de los puntos críticos, para el cubrimiento de parques infantiles, para el parque Menchugal, que tanto hemos oído hablar a lo largo de esta legislatura, pero luego resulta que no hay ningún euro en el presupuesto, para el soterramiento de los contenedores en las calles comerciales, incrementar la partida de asfaltado, incrementar o crear, mejor dicho, una partida para el asfaltado de los carriles bici y el arreglo de la ladera del Peine del Viento.
Otra de las cuestiones que también que hemos incidido y que incidimos pleno tras pleno y comisión tras comisión es la movilidad. Y ahí hemos querido incidir con enmiendas relacionadas con las motos eléctricas para que se pueda hacer un estudio desde este ayuntamiento, para los taxis, para que tengan ayudas para renovar la flota y acondicionarla para acoger como servicio a las personas con movilidad reducida, para la compra, para aquellos taxistas que quieran renovar la flota y compren vehículos menos contaminantes, pues también para que haya unas ayudas en torno a eso. También en este pleno hemos hablado a lo largo de esta legislatura, aunque últimamente ya nadie quiere hablar de ello, de los viveros de Ulia. Pero claro, bueno, pues nosotros creemos que en los viveros de Ulia algo hay que hacer. En este equipo de gobierno se ha pasado más de media legislatura diciendo que apartamentos dotacionales. Afortunadamente no se van a hacer los apartamentos dotacionales, pero creemos que ese parque hay que ponerlo en valor. Poníamos dinero para que se pudiera hacer un estudio para poner en valor el parque de viveros de Ulia. Y también dinero para que se hiciera un proyecto para acondicionar, para hacer accesible o para poner en valor esos depósitos del agua, que los tenemos protegidos y que a día de hoy, bueno, pues se visitan, pero de aquella manera. Y a todo esto para que se hicieran los estudios, pero luego también para que haya dinero para que se hagan los proyectos, porque claro, siempre se nos dice que ustedes piden, pero luego no ponen para que se pueda hacer. Bueno, pues el proyecto, o sea, el estudio más el proyecto, por lo menos la partida abierta con la dotación correspondiente. Otra de las cuestiones que hemos hablado a lo largo de esta legislatura desde nuestro grupo ha sido los distritos. Y ustedes dicen que este año hemos tenido unos presupuestos participativos. Bueno, ustedes decidieron que tenían que ser 3.250.000 euros, así lo anunciaron en el mes de mayo a los donostiarras. Los donostiarras hicieron sus aportaciones, la participación, la verdad, que bueno, parecida a la del Tambor de Oro, rondando las 3.500 personas, y ahí tenemos un problema. Y ustedes han considerado que esos ya son presupuestos participativos y, por ejemplo, al único distrito que se ha puesto en marcha en 4 años, repito, que es el distrito este, pues disponía de 700.000 euros para poder llevar a cabo las inversiones o lo que se decidiera dentro de ese distrito. 700.000 euros, porque sí, una regla de 3 que no sale para nada de lo que dice la norma orgánica de distritos, pero bueno, ustedes han decidido eso. Pues nosotros decidimos que para el año que viene ese distrito este debería de tener más dinero, no esos 700.000 que se siguen quedando en el presupuesto o que están puestos en el presupuesto 2011, que debería haber dinero para un local, para ese distrito X que se desarrolle a continuación del pero que también ese distrito X tenga dinero para esos presupuestos participativos. Y además, los presupuestos participativos para el resto ciudad, que todavía no están configurados como distrito, pues incrementar la partida para que lleguemos a ese 10%, que es lo que dice la norma orgánica de distritos. Otra de las cuestiones que hemos querido mejorar del presupuesto presentado por el equipo de gobierno, bueno, pues está relacionado con el deporte, con la compra y renovación de material para los polideportivos. También en acción social, el incremento no ha sido aceptada, señor Ibabe, lo siento, ha pasado. El incremento de las ayudas de las AES, que es verdad que en este ayuntamiento cada vez que hace falta se pone por parte, y no hay ninguna oposición por parte de ninguno de los grupos, pero bueno, que siempre suele hacer falta más dotación económica y apostábamos por incrementar esa partida. También una ayuda a la asociación del Cartu, que el año que viene cumplirá 35 años en su aniversario y que quiere visibilizar la labor que llevan haciendo a lo largo de estos 35 años, no solo con esa jornada que se suele realizar todos los años, pues allá por el mes de mayo, sino con otra serie de actuaciones, y parece ser que con la edición de algún libro. Bueno, pues creemos que este ayuntamiento debería colaborar y así va a ser, porque la enmienda se ha aprobado, se ha transaccionado con el equipo de gobierno. Otra de las cuestiones que también debatimos mucho en este pleno es cuando se cierra el Gahueco. Entonces, bueno, pues veníamos un 12avo de lo que cuesta el servicio para que no se cerrara. Me dice la delegada que se va a hacer. Pues yo me alegro de que se haga, aunque no haya una enmienda del Partido Popular. En medio ambiente, pues bueno, incidíamos en la mejora de la eficiencia energética de los edificios municipales. Podríamos empezar por este pobre edificio en el que la energía energética
Bueno, la eficiencia energética, perdón, brilla por su ausencia y ahora no sé, estamos aquí todos un poco congelados y da igual, aunque se ponga la calefacción se pierde el calor, así que damos un ejemplo maravilloso. En cuanto a los derechos humanos, también incidimos en crear 2 enmiendas. Una, en el año 2020 se cumplirán 20 años del asesinato de Gregorio Ordóñez, concejal de este ayuntamiento, y se va a realizar una exposición en la ciudad en los meses de enero a marzo, y creemos que, bueno, pues que este ayuntamiento, desde su Dirección de Derechos Humanos, y así fue trasladado además previamente, antes de hacer la enmienda, al equipo de gobierno, creemos que es justo que contribuya con esta exposición. También hicimos una enmienda a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, pero que, bueno, desde el equipo de gobierno entendían que había que nominarla de otra manera, con los 7.000 euros que se han nominado, que ha sido la enmienda transaccionada que se aprobará a posteriori cuando lleguemos al turno de votación. Teniendo en cuenta el desarrollo económico y la actividad económica de esta ciudad, y que creemos que es importante y que vemos que va bien, pero que siempre será poco el esfuerzo que hagamos desde aquí y que hacen los que están fuera de aquí, que es mucho y bastante más que el que se hace desde aquí, creemos que hay que seguir contribuyendo. Creemos que algún día, y esto lo solemos decir en la sociedad de fomento, es verdad que tenemos un plan de empleo muy potente, tenemos muchas líneas de ayuda, pero algún día deberíamos de saber realmente cuál es la efectividad a corto o medio plazo de esas ayudas que damos, porque igual consistiría en que las redujéramos, o sea, las concentráramos más, el Ayuntamiento de San Sebastián se dedicara a algunos asuntos, la Diputación Foral por las competencias que tiene a otros asuntos y el Gobierno vasco por las competencias que tiene a los siguientes asuntos, haciendo un complemento entre las 3 administraciones y haciendo una valoración efectiva de los recursos que se destinan del bolsillo de todos los donostiarras a las personas que solicitan las ayudas a Fomento San Sebastián. Para ello poníamos dinero para hacer un estudio de un plan de empleo para mujeres, porque hablamos mucho de las mujeres y es verdad que las mujeres a partir de los 45 años tienen un problema a la hora de meterse en el mercado laboral con unas condiciones de empleo buenas, dignas, y que a partir del empleo es donde la sensación y la motivación de una mujer, vamos, es que se eleva a la enésima potencia, y eso todos lo sabemos, y creemos que hay que estudiar bien cuál es el perfil y qué medidas hay que adoptar para que las mujeres tengan el mejor empleo posible. La digitalización en el comercio urbano, porque bueno, pues nunca vamos a competir con las grandes plataformas, pero si ayudamos a quienes llenan nuestras calles de diferentes venta de diferentes servicios, pues mejor que mejor. Y también el clúster de la moda, porque así nos solicitaron para poder ir desarrollando las diferentes actividades que tienen pendientes para el próximo año 2019. Relacionado con el turismo, otra de las actividades muy importantes para esta ciudad, pues como destino, seguir incidiendo o reforzar el destino inteligente como actividad turística Smart City, y se me ha olvidado, porque tenía aquí en la primera página, el tema de la vivienda. Aquí también se ha hablado de las ayudas a la rehabilitación, son más de 10 millones de euros de agujero que tiene ahora mismo con la ordenanza que se aprobó en el año 2014, y creo que en eso todos los grupos, que además estamos de acuerdo en el que, bueno, se ha habido una modificación, se va a primar ahora la accesibilidad. El equipo de gobierno salía con una partida de 2.900.000 euros y nosotros incrementamos esa partida para intentar llegar al máximo posible de subvenciones, que no sabemos el año que viene, cuando se abrirá el plazo para presentación de las subvenciones, las solicitudes para subvencionar las diferentes actividades o reformas que contempla la ordenanza. El parque de vivienda municipal, que tenemos un parque de vivienda municipal de unas 1.800 viviendas, pues se va quedando viejito, y creíamos que no va a salir la enmienda, que hay que poner dotación económica para poder renovar esas viviendas, porque empiezan a tener problemas serios. Y también tiene unos problemas serios porque en su día pues, se construía como se construía, y tienen algunos, más de una, de dos y de tres, problemas de accesibilidad que habrá que ir mejorando para tener un parque de vivienda pues lo más renovado posible y lo más accesible posible. Pero bueno, esto tampoco va a poder ser. También poníamos dinero para que se pudiera hacer
algún apartamento dotacional, porque, como he dicho antes, con el tema de viveros hemos hablado mucho de esos 70 apartamentos, pero que luego vemos que no se ha hecho ningún apartamento dotacional. ¿Que se ha hecho un esfuerzo económico muy importante en Txomin? Sí. ¿Pero que era una actuación que venía desde hace mucho tiempo? Sí. ¿Que había recursos para poder hacerlo? Sí. ¿Que este pleno, todo el pleno, tiene el sí para poder hacerlo? También. Que sí, que lo han hecho y, bueno, pues lo han hecho, pero que te quiero decir, y que son 40 millones de euros entre que compramos terrenos, indemnizamos, patín, patán, la sentencia, etcétera. Pero bueno, que es una cuestión que venía, pues eso, pues como le he dicho antes, la media de un proyecto más o menos así cuantioso y laborioso en esta ciudad tiene una media entre 10 y 15 años. Hoy hemos aprobado lo de Juli Masene, venía del 2004, fíjese. ¿Dónde estábamos usted y yo? En el 2004. Bueno, pues esas cosas pasan en este ayuntamiento y el otro día, además, estuvimos despachando sobre esta lista que se encontró usted cuando llegó al Ayuntamiento de San Sebastián, que usted tuvo la gentileza de darnos un documento el otro día, pero nosotros llevamos, yo desde que estoy aquí 12 años pidiendo la intervención, que aquí es donde nos dice los dineritos que se han gastado, las partidas y desde cuándo vienen. Y es donde uno se pega la sorpresa y ver que hay partidas del año 2012 y así sin ejecutar. Gracias. Eskerrik asko. Urrengo txanda EH Bildu taldeak dauka. Bai, egunon, gure bozeramaileak esplikatu duen bezala argi daukagu diagnostikoa, egin dugun diagnostikoa, 5 lehentasun, urgentzi, guretzat behintzat urgentzi sozialei aurre egiteko. Emendakinak aurkeztu baino leheno, argi utzi nahi dut, gure taldeak emendakinak egiten dituenean, egiten ditu onartuta izango diren borondatearekin. Hau da, nahi baldin baduzue, esaten danean dena edo eserrez, nahi baldin baduzue, oain bertan aprobatzeko aukera dituzue, emendakin horiek. Nik ez dakit esaten danean, EH Bildu borondatea aldu, ez borondatea dauka, emendakinak aurkeztu ditunak. Eta guk emendakinak aurkeztu ditugu. Beraz, zuek borondatea izango bazenute, oain onartzeko aukera ere izango zenukete. 13.300.000 euro jarri ditugu mai gainean, kontutan hartuta aurrekontu kontsolidatatua 467.456.680,80 euro dirala, 2,8% da, beraz nik uste nahiko xume eta nahiko umil izan gehala emendakin hauekin gero aitzeko dena edo ezarrez. Etxe bizitzan adibidez, eta nik uste argi dagola hiriko arazo nagusia dela, horrela diote pentsat donostiarrek eta egindako enkestak, hor jartzen dugun gogura apustua da 6,3 milioi euro. Aurrekontuaren 1,1,34. 4 emendakin ditugu etxe bizitza bloke honetan. Lehenengoa izango litzateke etxe bizitza librea, etxea bizitzeko programa, hutsik eta egoera txarrean dauden etxe bizitzak erosi, zahar berritu, eta alokairuan ateratzeko programa berria ezartzea proposatzen dugu. Neurri honen bidez, dagoeneko eraikitako eremuetan, eragitea da asmoa lurzoru berririk kontsumitu gabe. Hor, 4 milioi. Babestutako etxe bizitzak egiteko lurzaiak erosteko programa, hor, udalak bere parke publikoa osatzen joan behar dula pentsatzen dugu urtez urte. Urte askotan egindako esfortzuari esker, egun 2000 bat etxe bizitza kudeatzen ditu Donostiako udalak, eta alokairuzko etxe bizitzak eta gazte eta adineko pertsonentzako apartamentu dotazionalak kontuan hartuta. Emendakin honetan 2 milioi jartzen ditugu. Etxe bizitzaren behatokia sortzea, Donostian etxe bizitzaren egoerari buruzko jarraipen zuzena egin ahal izateko, bai prezioaren bilakaeri dagokionez, alokairua eta edo erosketa, bai eskaintzaren aldetik etxe bizitzaren behatokia sortzea proposatzen da emendakin honekin. Emendakin honek
150.000 euro ditu, eta goratu nahi dut 2018ko politika orokorreko udal batzarrean onartu egin zala behatoki hau aurrera eramatea EH Bildu ekimenez, eta gaur egun aurrekontuan ez daukala dirurik. Laugarrena, hutsik dauden etxebizitzak hala izendatzeko prozedura hastea, etxebizitza legean aurreikusitako eta auzitegi konstituzionalak berriki ontzat emandako mekanismoak martxan jarri ahal izateko, lehendabizi Donostiako udalak hutsik dauden etxebizitzen zerrenda bat egin behar du. Aurre tramitazioa lehen egitea ezinbestekoa da, 2 urtez hutsik egondako etxebizitzak alokairuan eskaintzera behartu ahal izateko. 150.000 euro. Bigarren blokea izango litzateke enplegu duina. Hemen 4 milioi euro dira, aurrekontua osorik kontutan hartuta 0,85 Hau da, todo o nada, dena edo esarrez. Udalak ateratzen dituen esleipenetan 1.200 euroko gutxineko soldata bermatzea, udala berak sortzen duen enpleguan, zuzena edo ez zuzena, etxez-etxeko laguntza edo garbiketa kasu, egoera prekarioak ekiditzeko helburua izango duten irizpide argiekin eragitea proposatzen dugu. Zehazki, 2019an berrituko diren esleipen guztietan langileen soldata minimoa 1.200 eurokoa izateko udalak konpromisoa hartzea proposatzen dugu. Hortarako 3 milioi euro jartzen ditugu. 45 urte baino gehiagoko emakumeen lan aukerak hobetzea, enplegu bat aurkitzeko zailtasuna dituzten 45 urte baino gehiagoko emakumeentzat plan integrala diseinatzea eta ezartzea, lanbiderekin elkarlanean 1 milioi euro. Orain urrengo 3 blokeak, bai pentsiodunak, bai berdintasuna eta bai merkataritza. Bakoitzan 1 milioi euro gehiago jartzen ditugu. Pentsiodunetan, eta beste ataletan bezala, 1 milioi euro hori da aurrekontuaren 0,21. Orduan, eta hau adibidez, edo baita ere berdintasun atalekoa o merkataritzakoa, besteak ere lehen esan duan bezala, hemen orain gobernuak nahi baldin badu, edo gobernuko kideek nahi baldin badute partiduak, gustora onartuko genituzke, horregatik aurkeztu bait genitun. Pentsiodunetan, Donostiako pentsiodunen egoera larria hobetzeko, batez ere emakume pentsiodunena eta udal eskumenen baitan dauden neurriak hartu, EH Bilduk esandako 1 milioi euro proposatzen du. Programa hauek martxan jartzeko. Irilgarritasun edo beste arazoak direla eta jatorrizko bizilekua utzi eta zahar egoitzara joan behar dutenentzako, tarteko etxebizitza programa pilotua martxan jartzea, 400.000 euro. Pentsiodunentzat dauden diru laguntzen informazioaren difuzioa eta komunikazioa kanpaina auzoz auzo 40.000 euro. Pentsatzen dugulako pentsiodunekin harremanak argi eta garbi eduki behar diela transmititzeko ere udalak eta beste erakundeak ze zerbitzu eta ze diru laguntzak dituzten. Bigarrena izango litzateke gizarte larrialdietako diru laguntzak handitzea. Pentsatzen dugu aurreko lan hori aurrera eramaten baldin bada, azkenian laguntzen demanda hori igo egingo dala. Hori izango litzateke logikoena eta orduan jartzen ditugu 300.000 euro gehiago. Emakume pentsiodunei buruzko diagnostikoa egitea, auzoz auzo pentsiodunen egoera sozioekonomikoari buruzko azterketa egitea, genero enfokea txertatuz, hau da emakume pentsiodunen diagnostikoa zehatz eginez, 300.000 euro, eta komertzio lagunkoia programa abian jartzea. Pentsiodunei erosketak etxera eramateko eta auzoetako denda sustatzeko diru laguntza programa 400.000 euro. Ez da bakarrik etxera eraman, baizik eta erosketak egiteko moduak, azkenean zerbitzu bat jartzea denok dakigulako ere gure hiria nola ari dan zahartzen. Berdintasunean, besteetan bezala, edo dena edo esarrez, 1 milioi euro. Aurrekontuaren 0,21. Egiten duguna, hori bai,
da aurrekontua bikoiztu. Berdintasuna aurrekontua €1.000.000 da, eta egiten duguna da bikoiztu. Eta emendakinak hauek dira, lehen eta bigarren hezkuntzan eta batxilergoan indarkeria matxistaren kontako ikastaro programa pilotua, €150.000, patio hezkidetzaileak sustatzeko programa, €100.000, programa hau da eskolako patioak askotan sexuen rolen arabera banatzen dira eta jolas orduetan mutilak erdigunean egoten dira eta neskak bazterretan. Horren inguruko gogoeta bat egin beharko luke udalak eta eskolei soluzioak proposatu. Etxebizitza gehiago indarkeria matxista jasandakoentzat, hor beste €150.000, pentsatzen dugu ere udalak jartzen dituen bitartekoak ere biderkatu behar dira, ikusita gaur egun jasatzen den egoera, eta zentzu honetan indarkeria matxista paretu duten emakumeen etxebizitza eskubidea bermatzea lehentasunezkoa da. Puntu kritikoak ezabatzea, Donostiako udalak hirian dauden eremu arriskutsuetan esku hartzeko duen programarako diru gehiago ematea proposatzen dugu, beste €100.000. Lankidetza proiektua, beste herrialdeetan berdintasunarekin lotutako lankidetza egitasmoak garatzeko partida, €100.000. 5 lanpostu gehiago sortzea, aipatutako programak aurrera eramateko, 5 pertsona gehiago kontratatzea, arkitekto bat, gero aparejadore bat, honek hirigintzako departamentuan lana egingo luke berdintasun ikusmira ere izateko departamentu horrek, gizarte hezitzaile bat eta 2 berdintasun teknikari. Azkeneko blokean, merkataritza, €1.000.000, aurrekontu guztiaren 0,21%. Orduan, berriz, hau izango da, lehen esan dudan bezala, todo o nada. Azkenean deno badakigu merkataritza eta leno bozera mailak esan duen bezala dendak itxi dira, izten ari dira, eta zoritxarrez ziur nago ere itxiko dirala. Hortarako ere, pentsatzen dugu, inbertsioak egin behar diala, emendakinean ere jarri dugu programa guztia, egin beharreko guztia, baino egia dana hor beharko genukena benetan da udal bat merkataritza txikian sinisten duena. Eta gaur egun diru laguntzak bai, zeozer inbertitu bai, baino ikusten dugunez eta gaur ere ikusi dugun bezala, ikusten dugu beste motatako apustuak egiten diala garbera adibidez. PP egindako enmendakinen aurrean, PP eta gobernuak transakzioan hartu dituzten emendakinen aurrean abstenitu egingo gea, gobernuak erabaki du zeinekin akordiotara iritsi, PP-rekin izan da, eta gu ez gea sartuko enmendakinekin. Baina bai, berriz ere adierazi nahi dut, nola gu aurkeztutako enmendakinak benetan pentsatzen dugu behintzat diruz nahiko apalak ziala, xumeak ziala eta onartzeko aukera bazutela. Gertatzen dana, borondate hori ez baldin badago, azkenean borondatea beti gobernuak eduki behar du, hau da gehiengoak, emendakina hauek gaur bozkatuko dialako eta ezezkoa emango diotelako. Egia da, dirua, emendakin hauek ateratzeko, egiteko eta dirua jartzeko programa bakoitzarentzat, programa batzuk, gobernuak aurrekontuan ekartzen ditun inbertsio edo gastu korrinteko atal batzuk kendu edo murriztu egin behar diala. Baina egia esan, horrek ez digu lan gehiegi ematen edo eman. Azkenean ikusten dugulako aurrekontuaren ejekuzioa zein dan. Ikusten dugu nola juten diran errepikatzen, inbertsioak, nola azkenean ez diran egiten, nola 2018koak ez dira egiten, berriz jartzen da 2019, eta leheno ikusi dut nola Ogasuneko delegatuak esan du
nola aurkeztu zuen 2018 zeintzuk geldian egingoz, hori pasatzea 2019 ogasun batzordean eman zigun, bai, egia da. Eta zergatik ez zenutena hori aurkeztu komunikabideen aurrean. Komunikabideen aurrean beti aurkezten dezute aurrekontu rekord bat inbertsioetan, beti. Baina inoiz heldezute komunikabideen aurrean azaltzen zer heldezuten egingo. Hori ogasun batzordean, taldei adirazi, esan jendeari, zergatik ez dian inbertsioak gauzatzen. Arazoa hor dago, ez dia inbertsioak gauzatzen, baina ez da 2018ko arazo bat, eta 2017ko arazo bat, eta 2016ko arazo bat. Oain esaten dalako, ogasun batzordean ala esan zen, 2018an legea aldatu denez, orain zailtasuna daude. Eta 2017an, orduan, ze zailtasuna zeuden inbertsio horiek aurrera eramateko. Azkenean, hartzen dituzu inbertsioak eta ia denak aurretik datozen inbertsioak. Hau da, gobernu honek elditunak aurrera eraman ez 16an, 17an da 18an. Oaindik, eta adibide pila ditugu, hartzen baldin baditugu inbertsioak. Zenbat diru jarri da azkeneko urte hauetan adibidez Zaguesen gauzak egiteko? Eta Loiolako trabesia egiteko? Zenbat? Eta oain gaur egun adibidez bi proiektu horiek aurrera eramateko, oain di proiektu ez dago? Eta 2016tik aurrekontutan daude. Eta horrelako pila eta pila eta pila. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda. Sí. Bueno, el debate va avanzando y a veces se tienen que reiterar argumentos y se tiene que volver a en qué situación estamos. Porque estamos escuchando enmiendas parciales, una vez rechazadas las enmiendas a la totalidad, y bueno, pues cada uno hace su carta a los, ahora que estamos cerca, al Olenchero, a los Reyes Magos o a Papá Noel o lo que cada uno quiera. Y claro, en las enmiendas parciales hay que decir de dónde se quita. Y yo miro Irabasí Podemos y dice, San Marcos, 2.650.000 euros menos. Es decir, sigamos con los camiones contaminando el medio ambiente, llevando la basura a Vizcaya, que Vizcaya in secula seculorum ya tratará la basura de los guipuzcoanos y de los donostiarras, porque aquí, si vamos más tarde en todo lo que es el tratamiento de residuos sólidos urbanos, nos da igual. Luego son los adalides del respeto al medio ambiente, etcétera, etcétera. Como no contaminan nada los camiones en las carreteras llenos de toneladas de basuras todos los días, pues no pasa nada, con el coste que tiene también económico de servicios. No sé si eso genera empleo, como dicen ellos, de un tipo o de otro. Siguiente, tabacalera. Quitan por todos los lados. Claro, sin tener en cuenta que el proyecto de tabacalera, y yo creo que está bien analizarlo, redefinirlo o avanzar, es compartido con otras instituciones y que tenemos compromisos con otras instituciones si ellas también ponen el dinero y los recursos y que, por tanto, todo lo que quitemos aquí lo quitará la Diputación Foral de Guipúzcoa de Inversiones en San Sebastián o el Gobierno Vasco de Inversiones en San Sebastián. Pero parece que eso da lo mismo. Luego, efectivamente, hay que venir aquí a pedir mejores condiciones salariales de los trabajadores, mayor gasto, pero con menos ingresos. Pues bueno, pues ni la Margaret Thatcher del momento, si me lo permite, señora Martín. Claro, luego dicen, bueno, quitemos en turismo. Como el turismo va bien, quitemos las políticas de turismo inteligente, de turismo eficiente, de sostenibilidad en el turismo. Claro, con 360 socios que pagan cuota, que participan de la propia sociedad de turismo, con 5 representantes de la sociedad civil en un consejo de 12, en algo que funciona bien y va bien, pues mejor no invertir. Pues no sé, es que es una filosofía y unos planteamientos difíciles de entender, de verdad, difíciles de entender. Porque si dijeran que con este dinero el ayuntamiento hace un hotel, pero no es que no hace nada de eso. Lo que hace es desestacionalizar, buscar que el mes de noviembre, que acaban de salir los datos, un mes que era
terrible. Euskadi, no solo San Sebastián, en este caso, sube el 10% en un mes flojo. Esto ayuda a la estabilidad laboral, a los contratos indefinidos, a las mejores condiciones laborales, etcétera, etcétera. Intentar que diciembre exista, que enero y febrero también sean buenos para ese sector. Pues esa es la labor que estamos haciendo, que es la que cuesta dinero y la que es complicada, ¿de acuerdo? Pero ellos que se quita, que se reduzca. Fomento, que hemos estado hablando de la innovación, de la ciencia, de las nuevas tecnologías, de las nuevas apuestas, pues el discurso del Partido Popular y de nuestra dirección, y pide más recursos. No, aquí quitan 1.330.000. Les parece un gasto excesivo, esa es la explicación. No he escuchado nada más de momento. Claro, si cogemos que al CUSAL también, y la posible ampliación del CUSAL también se le quita el dinero, con lo cual la Diputación encantada, menos que tiene que gastar también en San Sebastián, y menos posibilidades para coger congresos en épocas bajas o en épocas desestacionalizadas de cierto tamaño en la ciudad con los recursos que se supone, pues encantados de la vida. Luego se quiere apoyar al pequeño comercio, pero deberían saber que un 20% de las ventas del pequeño comercio urbano de San Sebastián se deben a las ventajas también que ofrecen estos servicios de congresos, de eventos, de turismo, etcétera. Pero claro, ese es el planteamiento, pero hay una mejor del Grupo Irabasí. Garbera es desastroso, pero los 6 millones que vienen casi en el presupuesto los mantengo para hacer mis enmiendas. No quiero Garbera, pero los 6 millones que va a ingresar el Ayuntamiento por Garbera, 5.800, lo mantengo. Y ya lo gastan en otras cosas. Bueno, pues bienvenidos a la realidad. Claro, si nos vamos al grupo de H. Bildu, pues tiene otras cosas distintas. En Garbera son coherentes, nos quitan los 5.800.000, eso se lo reconozco. Pero hay otras también curiosas, si me lo permiten, ¿no? Bueno, todos quieren las contingencias y los imprevistos, como ellos saben, aquí todo el mundo sabe que no se van a dar, pues los quiere quitar por todos los lados. Pero es que, claro, ustedes juegan con los ingresos. Entonces, si juegan con los ingresos que hacen una enmienda, que también habíamos hecho nosotros, y la tuvimos que retirar, porque los servicios técnicos de urbanismo dijeron que dudaban de que se pudieran realizar. Y nosotros mismos la retiramos. Pero ustedes con un informe que duda de esa realidad y de esos ingresos, ustedes mantienen. Creo que son 700.000 euros por un lado de aumento y de adición y en otra pues casi 900.000. Claro, si contamos con ingresos que igual no se dan y con las dificultades correspondientes, pues es muy difícil avanzar. Pero también me llamó la atención que, miren, con Garbera sí, pero de Yumbe no quitan nada. De Yumbe dejan todos los ingresos, por cierto, igual que Irabasí Podemos, EH Bildu. No están a favor de ciertos modelos, pero los 17 millones, en este caso que es Yumbe, bienvenidos sean, que así nos permiten decir que queremos gastar en otras cosas. Claro, a partir de ahí hay algunas también muy curiosas. Quitan la urbanización de Escuchaicheta. Unos quitan directamente para que no hagamos el centro de residuos, de tratamiento de residuos en San Marcos. Otros con la urbanización. No sabe muy bien cómo se juega. Claro, pues que si no urbanizamos Escuchaicheta, igual es más complicada que por fin la cárcel se traslada donde se tiene que trasladar y podamos avanzar en Txomin, o que las empresas donostiarras y guipuzcoanas puedan instalarse allí en buenas condiciones, que vaya al centro de CAF con diputación de motorización eléctrica de vehículos, sobre todo en la gama de autobuses, o que pueda avanzar en otros centros de medioambientales y sostenibles que la Diputación también quiere hacer en Escuchaicheta. Y, por tanto, hay que urbanizar y hay que gastar, porque ese suelo que pone la ciudad a disposición de esas nuevas empresas, de esos trabajos de calidad, de esa investigación que luego todos tantas veces pedimos. Pues ustedes aquí quitan 4.200.000 porque ya se gastarán en otros años. Y hacen lo mismo con otros proyectos, que es un juego político habitual, que es retrasar. El viaducto de Itueta nos acaban de criticar porque no lo hemos hecho todavía. Un proyecto que se presentó hace 2 años, que está elaborado, que ha sido complicada la negociación con Adif para tener todos los permisos, se han logrado, y es verdad que se ha tardado más de lo que hubiéramos querido, pero que se va a poder comenzar el año que viene. Pues ustedes lo retrasan, total, en lugar de que empiecen en el 19, pues a ver si es en el 20 o en el 21, para que así luego en campaña electoral les digamos que no lo han hecho. Estoy convencido que es parte de la argumentación. Digo eso porque es relevante, pero es que hay unos cuantos que van en la misma dirección. Claro, y Travesía de Loyola, por ejemplo, una actuación importantísima en un barrio como es este. Y claro, y a partir de ahí, luego dicen, y ahora queremos gastar en otras cosas. Claro, y parte de las cosas que plantean también nos gustarían a nosotros. También, pero hay que marcar prioridades. Y de donde ustedes quieren quitar, pues no lo vemos, sinceramente.
Nosotros no vemos que haya que quitar y retrasar más San Marcos, los tratamientos que San Marcos tiene que llevar adelante en Azkutxetxeta. Nosotros no vemos que no podamos avanzar en Azkutxetxeta, en poner suelo en valor para que las empresas se puedan instalar y generar empleo de calidad en San Sebastián y en Guipúzcoa o en su área metropolitana, y nosotros no vemos algunas de las actuaciones que ustedes plantean. Claro, luego les encanta dar lecciones, ¿no? Y como nosotros antes solo teníamos 5 minutos, y estoy de acuerdo que a veces dice, con 10 minutos es poco, pues con 5 es mucho menos, hay algunas cosas que se quedan en el tintero y que yo quiero comentar, ¿no? Si dices que San Sebastián tiene problemas en la política de vivienda, sí, históricas, se ha dicho y yo lo comparto. Pero claro, por parte de algún otro grupo, como Irabas y Podemos, se dice es que es un escándalo. Oiga, Madrid y Barcelona han subido el doble que San Sebastián. Colau y Carmena deben estar tirándose de los pelos a punto de dimitir. Porque claro, Madrid y Barcelona ha subido el doble el precio de alquiler de la vivienda, teniendo mucha más población y una sensibilidad, parece ser que muy especial, pues podemos decir que lo hemos hecho el doble de mejor que Carmena y Colau en esta legislatura, porque hemos subido la mitad. Nosotros estamos preocupados, sin embargo, y estar preocupados significa trabajar con seriedad y rigor, pero no venir con discursos donde todo vale. Donde todo vale. Y si no, que cada uno se mire en su espejo y vea qué se está haciendo en otros sitios. Porque el recargo a las viviendas vacías o la prohibición de apartamentos turísticos que hizo la señora Colau en Barcelona ha supuesto que ha generado una bolsa en B más importante que en A. Sin embargo, aquí, con esa ordenanza de apartamentos turísticos que algunos tanto critican y que la Comisión Nacional de Valores y el Gran Capital nos ha querido llevar a los tribunales, y nosotros vamos a pleitear contra ellos para defender nuestros intereses, hemos conseguido disminuir sobre la bolsa, que el concejal de Irabasí dijo en este pleno que habíamos llegado a 2.200 viviendas en ofertas turísticas en alguna plataforma, a 1.300, casi la mitad. Hemos eliminado la mitad del mercado y se han eliminado. Hemos buscado ser eficientes. Igual no hemos conseguido todo lo que había que hacer, pero hemos demostrado que se puede ser eficiente o se puede trabajar en ser eficiente. No son problemas sencillos ni fáciles, pero de momento Madrid y Barcelona también están mucho peor que nosotros, incluso Valencia. Es más, la Ciudad de Madrid quiere copiar nuestra ordenanza, con lo cual pues no será tan, como se ha dicho, complicada ni tan debilitada. Y vuelvo a insistir, ¿quedan cosas por hacer? Sí. ¿Tendremos que intentar entre todos mejorarlas? Por supuesto, pero con enmiendas a la totalidad y con discursos que se han escuchado es muy difícil lograrlo. Porque ustedes no han venido aquí a tender la mano, a buscar acuerdos. Han venido a intentar decir que la ciudad no va bien, en muchos casos, y que ustedes tienen la solución a los problemas. Yo soluciones les he escuchado muy pocas. Y aportaciones, algunas muy interesantes, pero de matiz. Si me lo permiten, de matiz. Ninguna de profundidad. Y luego quiero hablar del único grupo que ha estado dispuesto a pactar, de acordar. Es verdad que este es un gobierno amplio, es un gobierno más o menos cohesionado, yo creo que cohesionado me atrevería a decir, y que trabaja lo mejor posible, con errores y con aciertos, espero que también. Y sí que es verdad que el Partido Popular ha planteado unas enmiendas que nos pueden gustar más o menos, pero en la dirección de buscar acuerdos para poder continuar y avanzar en que la ciudad mejore. Y si lo hubiera hecho H. Bildu, también lo hubiéramos aceptado y hemos intentado negociar con ustedes. No ha sido posible el acuerdo, pero lo hemos intentado, porque ustedes también han hecho enmiendas que decían quitamos de aquí, pero si lo gastan en esto. Las han vinculado, que tenían el derecho a hacerlo, pero han exigido una negociación mucho más cerrada y menos permitiva para las transacciones o las posibilidades de acuerdo. Y esto es bueno que los ciudadanos también lo sepan. ¿Se ha intentado acordar? Sí. Ustedes han decidido que al final no, que no era suficiente, que no era conveniente para los intereses que ustedes defienden. Pues bueno, se respeta. Pero este gobierno se ha intentado dialogar y ha intentado acordar en algunas cosas que compartimos, en las mejoras sociales, en la cohesión social, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Y la verdad es que este va a ser un presupuesto bueno y necesario para la ciudad de San Sebastián. Y que el año que viene
probablemente estemos en mejores condiciones económicas que incluso en este. Y eso lo hemos logrado en los últimos 4 años, año tras año. Y ese es el objetivo, que los ciudadanos estén mejor, que la ciudad esté mejor y que el ayuntamiento todavía sea más solvente. Esa es la forma de trabajar y la forma de avanzar. Eskerrik asko. Txanda orain, talde jeltzalearentzat. Muy bien, pues yo quiero empezar, sin que sirva de precedente, por lo bueno, que aunque por esto del dicho de que lo bueno si breve 2 veces bueno, va a ser breve, claro. La primera cuestión que quiero destacar es el trabajo de los servicios técnicos, en esta última intervención que voy a tener con el tema del Pleno, porque bueno, su esfuerzo es grande. Nosotros solamente podemos construir un presupuesto a partir del aproximadamente 20 de octubre, que es cuando sabemos cuánto es la cuantía de uno de los ingresos mayores que tenemos, y por tanto el esfuerzo es intenso e importante, y una vez más lo he hecho todos los años, pero este año tampoco quería que se me olvidara agradecerles su labor. La siguiente cuestión que quería agradecer era la disposición del Partido Popular. Efectivamente, la propia portavoz ha explicado las cuestiones que hemos acordado, cuestiones del tema de derechos humanos, tema de algo de acción social, temas de cuestiones relacionadas con la movilidad y algunas otras. No lo voy a repetir por no consumir demasiado tiempo y estamos, bueno, satisfechos con haber podido llegar a un acercamiento. Me paso ya al lado oscuro, ¿verdad?, que será lo general. He de decir que, bueno, los dineros presupuestarios, como pasa con la energía, ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es decir, que se hacen cosas o se dejan de hacer cosas en función de que se igualen en lo que quito que en lo que pongo. Entrando a lo que es las enmiendas del grupo de EH Bildu, yo diría algunas cuestiones más generales, luego algunas otras concretas. La primera de ellas, a mí me hubiese gustado que, puesto que había informes tanto jurídicos como económicos negativos en relación con algunas generaciones de ingreso, a mí me hubiese parecido lógico retirarlo. Pero bueno, porque digo, una cosa es lo que bueno, pues se quisiera que se dotara en un caso concreto determinada actuación de consecución de ingresos con lo que los servicios jurídico-técnicos entienden como razonable. Así, en algún caso, se hizo en comisión, sin embargo, estas se han mantenido. Bueno, nosotros hemos tenido algún relativo intento de acercamiento. Yo he de decir que, bueno, yo no creo que, desde luego, en el caso nuestro haya sido pues como ha pasado en el Parlamento Vasco, entre otras cuestiones, a lo mejor por el talante de todos nosotros, una de ellas, sin ningún género de dudas. Yo quiero agradecer siempre el talante que tiene EH Bildu cuando tenemos que hablar de temas económicos. Espero que ellos opinen lo mismo de nosotros, lleguemos o no lleguemos a acuerdos. Tampoco la situación era la misma, puesto que aquí, bueno, pues en realidad, a diferencia de lo que ha pasado en el Parlamento, pues estrictamente no necesitamos votos porque tenemos mayoría suficiente. Nuestro Gobierno, como se ha destacado aquí, es cohesionado y tiene una única opinión o varias opiniones, una única opinión consensuada en cuanto a los esfuerzos económicos que quiere hacer y dónde lo quiere dirigir. Y bueno, yo no diría, como ha dicho el lehendakari Urkullu, que EH Bildu ha preferido la burbuja y la comodidad, sino, bueno, pues sencillamente no hemos llegado a acuerdo. Pero también he de subrayar que, bueno, de alguna manera, efectivamente, la forma en la que se ha presentado por primera vez en la situación, en este caso por parte de EH Bildu, que es diferente a cómo se suele actuar aquí, como se ha actuado en otros años y como se suele actuar en la mayoría de los casos, quitando el presupuesto, es decir, presentando bloques de cuestiones que se votan a la vez y que efectivamente tienen 5 cuestiones, lo ha destacado muy bien la portavoz de EH Bildu, pero se está por escrito, se ha pedido que se vote y que así se hará de manera conjunta, es decir, que no había la posibilidad de decir, oye, mira, no estoy de acuerdo con el conjunto de lo que propones, pero sí, yo votaría a favor de esta y de esta enmienda contenida dentro de este bloque. Eso pues parece que no era posible porque la votación era global. Y eso luego lo vamos a ver, es lo contrario de lo que se suele hacer aquí. Aquí se presenta una moción, luego habrá varias, incluso se dice, no, pues queremos votar por puntos, y se vota por puntos una moción. Sin embargo, es un poco la situación contraria. Entonces, bueno, eso ciertamente no ha facilitado. Tampoco ha facilitado pues que haya una enmienda a la totalidad. Se entiende que cuando hay una enmienda a la totalidad es porque no se comparte pues en absoluto el planteamiento que hace el que propone el presupuesto y, por lo tanto, pues eso nunca ayuda.
Respecto a Bildu, a Irabazi, bueno, antes se ha hablado sobre algunas cuestiones, sobre lo poco razonables que nos parecen la mayoría de las enmiendas. Y bueno, yo voy a empezar por el final. Vamos a ver, es que yo del último que me ha quedado en la cabeza es que poco más o menos, pues bueno, cuando ellos quieren quitar propuestas concretas de subvención concreta a determinadas asociaciones que fomentan el uso de la cultura vasca y la quieren pasar a no sé qué otra manera de hacer mediante lo que es una propuesta abierta, pues es lo razonable. Sin embargo, a nosotros parece que se lo queremos dar a alguien. Pero claro, vamos a ver, si queremos que se realice el campeonato de Guipúzcoa de Bertsolaris, ¿a quién le vamos a dar la subvención si no es a Gipuzkoako Bertsolari Elkartea? Si queremos apoyar la acción de una academia de la lengua vasca, ¿a quién le vamos a dar si no es a Euskaltzaindia, que es la única academia que sepa yo, aunque hay otra? Pero en fin, seguramente es fácil que nadie lo conozca, pero existe otra. Pero vamos a ver, pero no es la academia cuasi oficial o más o menos oficial de la lengua vasca. Y si queremos impulsar una televisión en euskera de Donosti, si la única que existe es Hamaika Telebista, ¿a quién le vamos a dar? Quiero decir, es que esto no deja de ser pues un poco en la teoría, en la utopía, en no sé qué tipo de planteamiento que puede hacer no sé muy bien quién, pues bien, pero en la realidad es la realidad. Y pasa lo mismo con Itzuloko Itza, si queremos de alguna manera posibilitar una revista en euskera en Donosti, pues ¿cuál va a ser? Pues la que hay, no puede ser otra. Entonces, si se le quita, pues lógicamente el asunto irá bastante peor. Y esto viene a lo que he dicho antes, de que el dinero no se crea ni se destruye, y como ha quedado también de manifiesto, lo ha hecho el portavoz del Grupo Popular, Ernesto Gasco, y yo lo he hecho también otras veces. Ay, perdón. Siento el lapsus. Reitero, el portavoz del Grupo Socialista y buen amigo de Ernesto Gasco, él y yo también voy a poner las vergüenzas de lo que supone aceptar determinadas cosas. Nosotros, con muchas de las propuestas que hay, no con todas, desde luego, pero con, no sé, el 60% estaríamos de acuerdo. Si tuviésemos una máquina para hacer dinero, vamos, no tendríamos duda. Lo que pasa es que cuando aceptamos una propuesta de hacer algo, es en contra de hacer otra cosa o de retrasar eso algo. Y eso, lógicamente, es lo que yo voy a poner encima de la mesa, lógicamente, porque, claro, entiendo yo que nadie quiera explicitarlo, pero yo sí. Tratamiento de residuos de la Mancomunidad de San Marcos. O sea, los residuos, algo tendremos que hacer con ellos y, por tanto, tendremos que el coste que ello supone afrontarlo, porque si no, no se nos recogerá, no sé lo que pasaría con esos residuos. Queramos o no queramos, no hay más opción. Incluso se pretende disminuir la aportación al tratamiento del biorresiduo, ni más ni menos. Por otra parte, se nos dice, es que no fomentáis el biorresiduo, tenemos unos malísimos resultados. Y dice, además de eso, pues nada, quitáis dinero para eso. Pues entonces, esto yo no sé cómo se hace. La verdad es que yo ese tipo de fórmulas no las conozco. Entre otras cosas porque creo que no existen. Hay una cuestión general también, que en comisión ya la dije, esto es de los tres grupos, bueno, disminuyen pues todas las partidas, incluso suprimen las que son de publicidad, que se denomina publicidad y propaganda, tiene un nombre, la verdad, bastante feo. Y luego, sin embargo, pues todas y cada una de las veces, en este pleno otra vez más, se nos dice, oye, hay no sé qué cuestión, porque hoy viene otra cuestión a este pleno a la tarde, donde se nos dice que tenemos que comunicar, que tenemos que hacer determinada campaña para sensibilizar a la ciudadanía con no sé qué. Y por otra parte se dice, y ahora vas y eso lo haces con menos dinero del que tenías antes. Entonces, eso lógicamente, pues ciertamente no se puede hacer. Otras cuestiones que se quitan, la aportación a la quincena musical. Claro, luego queremos que Donosti sea la ciudad de la cultura, pero claro, queremos que, no sé, que se haga sin gastar dinero. Ciertamente, gastamos estrictamente el necesario. Programa de comercio en euskera también, ese, nada, disminuir. Baguera, disminuir o quitar, en este caso. La aportación a Donostia Turismo, disminuir de manera sensible, 500.000 euros, ni más ni menos, es decir, muchísimo dinero. Luego, efectivamente, hay que desestacionalizar el turismo, hay que dar buenos servicios, tenemos que traer
pues, en fin, personas para que, bueno, pues la economía funcione, pero eso también lo tenemos que hacer con menos dinero. El hipódromo, que lleva 100 años, pues también se conoce que estamos por, o algunos están, pues no sé si por cerrarlo o exactamente no sé muy bien por qué. Eurotoques, tenemos un congreso importantísimo a nivel mundial. Nada, ese también nos lo vamos a cargar, en fin, pues que vayan a otro sitio a hacer ese tipo de cuestiones. El Cursal también vamos a disminuir muy importantemente, 1/3, nuestra aportación. Luego queremos que efectivamente se desestacionalice el turismo, no sé muy bien cómo. Bueno, incluso uno dice, no, vamos a disminuir la energía eléctrica, el coste de energía eléctrica, que no sé, no queremos dejar a nuestros funcionarios ni a nosotros mismos sin luz, o no sé, yo no sé muy bien cómo se hace eso. Disminuir de manera importante, esto lo tiene tanto EH Bildu como Irabazi, el fondo de contingencia. Ya les expliqué en la comisión que en el fondo de contingencia, fundamentalmente, lo que está es la parte del incremento del sueldo de los funcionarios, que puesto que no hay un presupuesto aprobado por el Estado y por lo tanto no tenemos la habilitación legal necesaria para el incremento, lo hemos metido aquí porque no lo podíamos meter en el capítulo 1. Y por lo tanto, si quitáramos en esta cuantía tan importante, en este caso, ni más ni menos que 2,6 millones de 4,2, o sea, un porcentaje alrededor del 60%, más o menos, no podríamos acometer los incrementos que nuestros funcionarios y trabajadores se merecen. Igualmente, bueno, pues nada, que no hagamos apeo de arbolado, porque, bueno, eso, en fin, se conoce que se hace solo. Otra, creo que es de las pocas universidades culinarias que existen, y voy a decir, en el mundo. Me voy a parecer como si estuviésemos en Bilbao. Y aquí también dicen, bueno, vamos a quitarle dinero al Basque Culinary Center. Y entonces, ¿cómo vamos a mejorar nuestra situación en esta cuestión si no aportamos el dinero que otras instituciones sí que ponen? Incluso se quiere reducir el plan de renovación de locales de los hogares del jubilado. Y luego, efectivamente, dirán que no damos un buen apoyo a este colectivo. Ampliación del capital de Cursal, también no solamente en la parte corriente, sino también en las inversiones. Parece que es interesante que el Cursal amplíe, y esto es bueno, que tenga esa necesidad de ampliar algo su capacidad y, por lo tanto, necesita hacer obras para conseguirlo. Bueno, pues nada, esto que lo hagan, pues no sabemos muy bien cómo. Lo nuestro, quitarlo. El plan de equipamientos se quiere quitar muchísimo dinero del plan de equipamientos, no de manera matizada, bueno, una pequeñísima reestructuración en el tiempo, sino pues que no se haga el plan de equipamientos. Si nosotros no somos capaces de dar un equipamiento suficientemente moderno, suficientemente estructurado, pues daremos peor servicio a nuestros ciudadanos. Esto parece bastante evidente. Paso a otras que tengo por aquí. El observatorio de datos. Lo he destacado al principio, o sea, queremos tener unos datos estupendamente estructurados que nos den información para que nuestras políticas puedan ser más acertadas y se quita dinero para dotar de medios el elemento que nos lo va a posibilitar. Comunicaciones postales, nada, a disminuir, pues no sé, dejaremos de notificar o notificaremos de otra manera, de aquella manera que luego no nos va a permitir seguir con los expedientes, porque si no notificamos como hay que hacer, con el coste que hay que hacer, porque recuerdo que la notificación se ha encarecido porque ha habido modificaciones normativas que obligan a hacer de manera diferente y más cara la notificación, pues no, eso también, venga, quitarlo y que pase lo que Dios quiera. Eskusaitzeta, efectivamente, Eskusaitzeta, nosotros creemos que es importante que Donostia tenga el parque empresarial mejor y más grande de Guipúzcoa. Esto es lo que se está posibilitando, lleva muchísimos años. Esto va a costar también del orden de, pongamos, 35 millones, de los cuales además, pues ciertamente alrededor de la mitad, pues lo van a pagar otras instituciones, el Estado con la cárcel, el Gobierno vasco con la parte que tiene, que creo que es alrededor del 40 y tantos %, es decir, que va a ser una cuestión muy importante, pero que nosotros nos va a posibilitar tener allí una ciudad industrial o empresarial que pues, pueda generar empleo y además recursos directamente para el propio ayuntamiento. Y eso también solo se puede hacer pues,
metiendo dinero, porque desgraciadamente pues cuesta lo suyo. Igualmente, pues bueno, se nos dice que reduzcamos el asfaltado en algunos sitios, que tampoco sigamos con o difiramos, en su caso, la actuación que se está haciendo en el frente aquí de la Concha, porque la barandilla está ciertamente mal y hay que renovarla. Aquí también tenemos una aportación del Estado. Y bueno, estoy acabando y no, hay unos cuantos más, pero bueno, por no terminar, y bueno, pues como es la última vez que voy a hablar, felices Pascuas a todos. Eskerrik asko, orain izteko txanda, daukate zuzenketak aurkeztu dituzten taldeek, eta denengoa irabazi taldea izango da beraz. Bai, empezaré, dirigiéndome al portavoz del Partido Socialista. Yo ya sé que llevamos 4 años igual, pero ya es que le pediría por una cuestión de respeto que se dirija a nosotras por el nombre que tiene nuestro grupo político, de la misma forma que nosotros nos lo llamamos Partido Cada Vez Más Liberal de Euskadi. Bien. Por otro lado, con los apartamentos turísticos, es cierto que la acción de este Gobierno municipal con los apartamentos turísticos, flexibilizándolos de lo que había antes, es decir, las estipulaciones de la primera planta del Plan General de Ordenación Urbana, han tenido una influencia nociva sobre la vivienda, en 2 sentidos. Hay menos vivienda disponible y, segundo, es más cara. Y esto se debe también gracias a la acción de Gobierno. Y diría que, refiriéndome al portavoz del Partido Nacionalista Vasco, en este caso el concejal delegado, vuelve a repetir usted una mentira. No hemos quitado ni un solo céntimo destinado a partidas relacionadas con el euskera, ni un solo céntimo. La ciudadanía tendrá, si quiere, aquí todos los presupuestos y todos los datos y todas las enmiendas. Han pasado cada céntimo a concurrentes. No mienta. Y, sinceramente, hoy vemos la actitud real de este Gobierno, vemos la actitud que es de un Gobierno que no quiere llegar a acuerdos. Este Gobierno es el Gobierno del no a dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía, al empleo, a la vivienda, a la sostenibilidad, a la igualdad. Y claro que quitamos de sitios, pero es que ustedes no ejecutan. Hay partidas que sabemos que no se las van a poder gastar, de ahí quitamos. También hablamos del fondo de contingencia, no lo gastan, el año pasado no lo tocaron. Y de ahí también quitamos y de eso no han dicho nada. También quitamos de partes superfluas. Evidentemente vamos a quitar de la Sociedad de Turismo cuando se dedica a hacer un instituto del Pincho Donostiarra, y también vamos a quitar a la Sociedad de Fomento cuando se dedica a traer macronorias a Donostia. Claro que vamos a quitar lo que es superfluo y, sin embargo, aportamos más dinero para lo importante, y lo importante es el empleo. Y eso no lo han querido negociar, no han querido negociar ni un céntimo para las necesidades de empleo que tiene esta ciudad. Eskerrik asko. Bai, zuri, orain izteko txanda talde popularrak dauka. Eskerrik asko berriro. Nosotros ya, sin más, como hemos comentado en el turno de explicación de las enmiendas parciales, hemos hecho porque lo mismo que hemos hecho un poco el balance de la gestión del equipo de Gobierno, pues también nuestro balance es el haber seguido una dinámica y una trayectoria incidiendo en como he dicho antes, en la accesibilidad, en la movilidad, en los distritos, en el mantenimiento urbano. Pero bueno, pues al final cuando negocias y el equipo de Gobierno, en este caso, pues con una mayoría hoy de 15 concejales, es verdad que no necesita ningún grupo de la oposición para aprobar el presupuesto, pero nosotros siempre hemos tenido claro que si podíamos mejorar y ayudar a algo en esta ciudad, lo vamos a hacer, y luego ahora hasta mayo. Sin más, nosotros lo que queremos, de hecho, es que estas partidas que se contemplan en este presupuesto 2019 pues se ejecuten a la mayor brevedad, ahora que ya le han pillado el truco a la nueva ley de contratos, espero, y también a esas que están en la nevera, porque hay unas cuantas en el presupuesto del año 2018, 2017 y que se puedan hacer, pero no por ustedes ni por nosotros, sino por los donostiarras, que son los que vienen reclamando esas mejoras en la ciudad y son los que hacen posible que podamos hoy estar aprobando este presupuesto, porque los dineritos de los 467 millones de euros pues vienen
nada más y nada menos que del dinero de los donostiarras cuando pagan sus impuestos y otras actividades aquí y en otras instituciones. Sin más, bueno, pues que se ejecuten las partidas para que tengamos una Donostia mejor y si luego no tenemos ya tiempo para hablar, pues urte berri on guztioi. Eskerrik asko, EH Bilduk izteko txanda. Bai. Gobernuai entzunda ematen du inbertsio guztiak eta aurrekontuan dauden gauza guztiak gauzatzen dituela urte berean. Eta horregatik esatik gute ez, elke zuek atzeatu dituzue ez, elke zuen praxia hori izan da, oain arte. Adibideak, Loiolako hiri errepidea, 2017ko aurrekontuan onartu genuen, 720.000 euro, urrengo urterako, 2018 urterako, 2.160.000 euro, 2019erako 1.870.000 euro, 2020erako 1.150.000 euro. 2018an, hau da, aurten, 1.619.000 euro, 2019erako 4.586.000 euro, hau bat, zagoez, gauza berdina izan dezakegu, gu atzeratu, ez zuek, atzeratu dituzue, eskuzaitzetan diruak kendu dugu, bai, baina ez eskuzaitzeta ez dugulako ondo ikusten, Eskuzaitzetan gertatzen dena da, urrilean, lizitazio bat egin zan, 8 milioi eurokoa, oraindik 2 gehatzen dira. Eta norbaitek pentsatzen du, urrengo urtean, beste 4 milioi euro inbertituko diala eskuzaitzetan? Ni pentsatzet ez, porque oraingo obrarekin, obra luzea dalako, baina horrela ditugu kasuak eta kasuak eta kasuak. Gero, ilun beren diru sarrerak ez ditugu kendu ez daudelako. Hain honak ez gea. Hain honak, ja ez dagonak, hori benetan ezin genuen egin. Eta hori, inbertsioak atzeatzen diala eta ze gauzatzen den, izan daiteke, datua jarri ditugu, baina ekarri dut 2017ko datu bat, 2018koa izango balitz, esango zenukete. Legea 2018 aldatu danel, 2018 arazo handiak izan ditugu esleipenak egiteko. 2017an, oin arte, hauteskunde urteak enduta, beti, las obligaciones reconocidas por inversiones no bajaban del 50%. Es decir, las inversiones que están en un año para realizarse que ya se empiezan a pagar. En el año 2017 batió todo el récord, el 28,05% de la liquidación del año 2017. El 28,05%, lo digo porque igual alguien que está viendo se cree que todas las inversiones y todo el presupuesto, ya sabemos que es un presupuesto el vivo, pero es que está vivísimo, porque ya digo yo que en el 17 el 28,05% de ejecución en las obligaciones reconocidas en inversiones. Por lo tanto, yo creo que los que retrasan y no llevan adelante las inversiones son ustedes, no nuestras enmiendas. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozketara pasatuko gera, daukagun gidoiari jarraiki, eta dasai hanka sartzerik ez dudan egiten. Denengo daukagu, hain zuzen ere, talde guztientzako finantziazioa dakarten zuzenketen bozketa. Hemen dauzkagu EH Bildu taldeak aurkeztutakoak, 28 eta 29 garrena, eta gero badaude 50 eta 57 garrena, baina horiek ez dira bozkaketara jarriko, kontrako txostena baitaukate. Beraz, bozkatuko duguna da, lehen blokea, 28 eta 29 garren zuzenketak direnak. Horien aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hauek ez dira onartzen, beraz, ez daude diru sarrera hauek, nolabait esateko. Oraingoatz, gainontzeko taldeek
aurkeztutako zuzenketa partzialak aztertzera, eta hemen denengo dauzkagu irabazi taldeak aurkezten dituenak eta udadetxeari dagozkiunak. Taldeen bozketa batetan gastu korrentea ezabatu edo jeisten dituzten zuzenketak daude, eta den blokea, ez dakit zuzenketa guztiak banan aipatu behar dituten, ikusten dituzute zerrendan, aktan hori gero jasoko da nodabait, pentsatzen dut, beraz hori botatuko genduke denengo. Bai? Aipatu binkulazioak daudela, orduan denak ez dute boska izango, baizik eta hemen jartzen du bezala, segun boska nola dijoazten, batzuk binkulatutak egiten dira. Bai, eta urdinak direnak dira. Beraz, den bloke hori osatzen dutenak, horien aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen, eta orain bozkatuko dugun urrengo blokea izango ditzateke, hauek bai aipatu egingo ditut, 13, 14 eta 52 garren zuzenketez osatua dagoena. Horien aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen, eta azkena, hain zuzen ere, kapital gastuari dagokiona, hauek murriztu edo jeisten dituztenak, lehen blokea daukazute, hauek dira berdez deudekenak, bai? Beraz, hauen aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hauek ere ez dira onartzen, eta azken blokea izango ditzateke 102 eta 110 garren zuzenketak osatzen dutena, moreko derez datorrena, horien aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen, ez da bozkatzen 122 garren zuzenketa, ez dagokio hori bozkatzea, eta beraz, irabazi taldeari dagokionean behintzat, diru sarrerarik ez dago edarik, ulertzen dut, gastu zuzenketak erori egiten dira da denak bata bestearen atzean. Orain pasatuko ginateke organismo autonomos y sociedades kapitulura. Hemen blokeka dauzkazute zuzenketak, binaka nodabait esateko, hau da, bozkatzen ari garena da koloretan dagoena, eta automatikoki ateratzen denaren arabera ezezkoa badima da bigarrena erortzen da eta ez da bozkatzen, eta aterako baditz bozkatu egin beharko genuke. Ez tegu aurri ikusten odakori gertatuko denik, baina bueno, tira, banan egin beharko dugu. Beraz, bozkatuko genduken lehen zuzenketa, bloke batean izango ditzateke F1 deritzan hori, ikusten dezute, kolore, marroi argi edo laranja kolorea daukana, horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen da, ondorioz urrengo erortzen da, eta urrengo blokea izango ditzateke E1, DK1, A1 eta DB1 izenez daudenak urdinez dauzkagunak. Horien aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hauek erortzen dira beraz eta baita ere berari lotuta dauden guztiak. Orain talde popularrarekin goaz, eta hemen denik eta behin udadetxeari dagokionean behintzat bozkatuko ditugu Eusko Alderdi Jeltzaleak, Alderdi Sozialistak eta Alderdi Popularrak adostutako 10 erdibideko zuzenketak, eta esaten zaidanez banan egin beharko genuke. 10 dira eta beraz banan joango gera. Lehen zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Bigarren zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Hirugarrengo zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Laugarrenaren aldekoak,
kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. 5. aldekoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. 6. aldekoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. 7. aldekoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. 8. aldekoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. 9. aldekoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Eta 10. aldekoak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere, onartzen da. Eta orain, goaz, gastu korrontea ezabatu edo jaisten duten zuzenketak bozkatzera, eta talde ezberdinak dauzkagu, kolorearen arabera denengoa izango ditzateke bat 16 eta 17 osatzen dutenak, naranja kolorea daramatenak, horien aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen. Hurrengo blokea izango ditzateke, hain zuzen ere, more kolorez daukaguna, ez ditut banan-banan aipatuko zeintzuk diran zuzenketak, ikusten dituzue. Horien aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hauek ere ez dira onartzen, eta 3. blokea izango ditzateke 11 eta 14 zuzenketek osatua, gorrixka kolorea daukatenak, hauen aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen, eta beste hurrengo zuzenketa bloke jartzen du, baina bakarra da, 15. izango ditzateke urdina ez dagoena, horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, bai, irabazik bai ez botatu, bueno, batek behintzat uste du baietz ez? Ez de kontrolatu, ze nola izan da bozketa. Bestia bai, aldatu dute. Nahi zu errepikatzea? Lehengokoa bai, aldatu dute bozka. Jarrita zion... Ahi ginen, 15. talde popularraren 15. Urdina ez daukaguna. Horren aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da, o ez da onartzen, baina bai, irabazik alde botatu du. Hori da, zadantza sortu duena. 18. eragoaz oain, berdez daukaguna, horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta oraingoatz, kapital gastuetara, hain zuzen ere horiek ezabatu edo gutxitzen dituzten zuzenketetara, eta den bloke batean dauzkagu hainbat zuzenketa, marroi argiz edo ez dakit ze kolore dan hau pintatuak dauzkagunak, zaila jarri dituzute koloreak deskribatzeko, batez ere gizon batentzat. Hoien aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen. Orain 42. Bigarren blokean 42 eta 47 zuzenketatara goaz. Hauen aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hauek ere ez dira onartzen, beraz ez dira onartuak izan diru sarrera sortzen duten zuzenketak, eta beraz baita ere horretara dotuta dauden gastu gehiagorako zuzenketak erori egiten zaizkigu danak. Hurrengoa, organismos autónomos y sociedades, hemen ere talde ezberdinak dauzkagu, eta aurrekoan egin dugun bezala, nodabait lotuta dijoazte binaka aurkezten diran, kasu bat, 3 kasu honetan botatzen ditugunak, orduan denengoa botatzen dugu, eta espadin badira onartzen besteak erortzen zaizkigu. Eta den blokean izango genituzke E1, E2 eta E3 blokeak, horien aldeko botuak,
kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen, da beraz lotuta dauden guztiak ere hoiekin batera erortzen dira. Hurrengo apartadua izango ditzateke EH Bildu taldearekin, EH Bildu taldeak aurkeztutakoak udadetxeari lehenik gastu korrontea ezabatu edo jaisten dutenak, dauzkagu lehen bloke batean urdinez, kuadroan, bai, horien aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen, bakar-bakarrik bosgarrena orain bozkatuko dugu, horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da zuzenketa hau onartzen, orain kapital gastuetara goaz, ezabatzera edo jeistera dijoazten zuzenketetara, lehen bloke batean berdez marrastuta dauzkagu, horren edo horien aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen, eta orain 33. daukagu, bakar-bakarrik, horren aldekoak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere, ez da onartzen. Aipatu, 51. Kapital gastuetara, hogeirako gastuetara sartuta, 51. Zuzenketa ez da bozkatzen, 56. eradotuta dagoedako, ez da hori bozkatuko, eta goatz beste bloke batetara, hain zuzen ere, 53. osatua dagoena, horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dira onartzen, 58. ere ez dugu bozkatuko, eta aurrekoetan bezala, diru sarrerarik sortu ez dugunez, lotuta dauden gastu gehiagorako zuzenketa guztiak, bertan behera gelditzen dira, eta norbaitek ez erresaten ez padin badit, uste dut bukatu dugu da. Eta beraz, badaukagu jadanik zein izango den 2019 urterako aurrekontua. Eskerrik asko danoi. Eguneko gai zerrenda bukatu egingo dugu, ondo iruditzen badin bazaizue, eta mozio arrunta aztertuko dugu goiz honetan, da arratsalderako utziko ditugu kontrol mozio guztiak. Beraz, 14. puntuarekin goaz. Mozio arrunta irabazi taldeak aurkeztua Donostiako etxebizitza hutsei buruzkoa. Moción ordinaria presentada por el Grupo Irabazi sobre vivienda vacía en Donostia. 14 del orden del día, moción ordinaria presentada por el Grupo Irabazi sobre vivienda vacía en Donostia. Existen 2 enmiendas presentadas por el Grupo EH Bildu y otras 2 enmiendas presentadas por los grupos EAJ-PNV y Socialistas Donostiarras PS. Bai, Irabazi taldeak dauka hitza. Eskerrik asko. Pues terminaba la anterior intervención hablando junto al empleo y a la vivienda, y es que la escasez del parque de vivienda pública es uno de los grandes retos que debemos afrontar como país, dada la repercusión directa de este problema en la sociedad vasca. Actualmente, y según la encuesta sobre el mercado inmobiliario en Euskadi de 2017, unas 84.000 personas tienen la necesidad de acceso a la primera vivienda, de las cuales 3 de cada 4 no poseen ingresos o los que poseen son insuficientes. Además, también hay que tener en cuenta un dato, que es que Etxebide cuenta con casi 62.500 solicitudes de vivienda de alquiler social. Frente a esto, nos encontramos con una cifra de casi 59.000 viviendas vacías, de las cuales casi 36.000 son gestionables para su movilización al mercado de alquiler. En Donostia, el Plan de Vivienda actual reconoce que hay en la ciudad 3.885 viviendas vacías, es decir, casi 4.000 viviendas vacías. Es por esto que la movilización de la vivienda vacía al parque de vivienda pública en alquiler debe ser una prioridad en la acción de Gobierno. Una prioridad que el propio Ararteko recogía en el informe anual al Parlamento Vasco de 2017
solicitando a las administraciones públicas vascas que amplíen el parque de viviendas de protección pública. Y para lograr la movilización de la vivienda vacía es necesario explorar tantas vías como sean necesarias con urgencia. La actual ley de vivienda nos otorga algunas herramientas que deben ser correctamente desarrolladas reglamentariamente, con procesos que faciliten su implantación. Por un lado, el registro de viviendas vacías, el cobro de canon o el alquiler forzoso son herramientas que pueden lograr que esas miles de viviendas vacías sean movilizadas al parque de vivienda protegida. Debemos comenzar a desarrollar con urgencia la ley a este respecto. Y por un lado, dada la problemática que suscitan algunas ambigüedades sobre el desarrollo de la misma, el desarrollo de registros de viviendas deshabitadas, la regulación del cobro de canon a la vivienda deshabitada o la aplicación del alquiler forzoso en ámbitos de acreditada necesidad y demanda son aspectos de la ley que no queda claro suficientemente si competen a los ayuntamientos, requieren de un marco autonómico, son materias que regulará únicamente el Gobierno vasco. Por otro lado, y aunque el propio Parlamento vasco ha aprobado en distintas proposiciones no de ley en los últimos años la urgencia de desarrollar los diferentes aspectos de la ley que permitan dar solución al problema actual de la vivienda, dando cumplimiento al derecho subjetivo de toda persona al acceso a una vivienda. En julio de 2018, el Parlamento vasco aprobaba instar al Gobierno vasco a definir los procedimientos necesarios y a realizar todas las acciones precisas para que en el momento en el que el Tribunal Constitucional levante la suspensión vigente, se pueda poner en marcha el registro de viviendas deshabitadas previsto en la Ley de Vivienda. La sentencia del Constitucional llegó abriendo la posibilidad de desarrollar múltiples aspectos de la ley que han estado paralizados hasta la fecha. En Donostia, el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema de primera magnitud. El precio del alquiler medio de la ciudad se sitúa ya en los 1.300 euros al mes, incrementando el precio en solo en un año en un 20%, una cifra que en la realidad de precariedad generalizada con bajos salarios y trabajos temporales convierte este derecho básico en algo inalcanzable para la mayoría de las familias. Además, el aumento del precio de la vivienda está provocando que muchas personas no puedan vivir en la ciudad. Por lo tanto, es urgente la implementación de medidas que hagan frente a esta realidad. Regulación del precio de la vivienda, frenando la burbuja de alquiler, ampliar el parque de vivienda pública de alquiler social, movilizar la vivienda vacía, todo ello para garantizar el derecho subjetivo a la vivienda y defender a las personas en situación de emergencia habitacional. Por ello, proponemos al Pleno que inste al Gobierno vasco a llevar a cabo acciones urgentes para movilizar la vivienda vacía, a la vista del grave problema de acceso a la vivienda que hay en la ciudad, y por otro, a dar a conocer en un plazo de 3 meses el cronograma con las medidas que piensa desarrollar para movilizar la vivienda vacía, así como las normas previstas, termino ya, que permitan que este ayuntamiento disponga de autonomía suficiente para poder desarrollar medidas efectivas para movilizar la vivienda vacía hacia el parque público de vivienda de alquiler social. Eskerrik asko. Zuri, jarraian talde popularraren txanda, ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues en primer lugar, para adelantar al grupo proponente que votaremos a favor de la moción ordinaria. Eso sí, sobre la moción le hemos hecho 2 correcciones, en realidad una corrección y una enmienda de adición. La corrección va fundamentalmente en la parte expositiva, en la medida en que el grupo proponente entendía inicialmente que la ley de vivienda establece una serie de ambigüedades y bueno, pues consideraba inicialmente que determinados aspectos no quedaban claros. Nosotros que pensamos que efectivamente, más allá de que la ley, como cualquier otro instrumento jurídico, sea mejorable, lo que establece es una pluralidad de competencias, unas competencias compartidas donde efectivamente queda determinado qué competencia clara va a tener y exclusiva del Gobierno vasco, que es la de elaborar el registro de vivienda deshabitada, y en ese sentido esperamos que el Gobierno vasco sea diligente con la obligación que tiene y con la obligación que le impone esa ley. Y luego queda una doble posibilidad, una doble facultad, que es cómo se va alimentando esa base de registro que crea el Gobierno vasco. En principio, la iniciativa, el protagonismo, fundamentalmente descansa en los ayuntamientos, con lo cual los ayuntamientos tienen que tener un papel muy activo, precisamente en nutrir esa base, ese registro creado por el Gobierno vasco, para ir incorporando en cada uno de los municipios, en el caso de Donostia, cuáles son las viviendas que cumplen los requisitos establecidos legalmente para ser consideradas deshabitadas. Es verdad que el Gobierno vasco también
tiene la misma facultad o puede compartir esa facultad, pero fundamentalmente la ley establece ese protagonismo fundamentalmente en los ayuntamientos, y en ese sentido nosotros esperamos que este ayuntamiento sea diligente también con esa obligación. Y metemos una enmienda de adición en el sentido precisamente de que el ayuntamiento inste a que se firme y que se adopten los acuerdos oportunos con el Ayuntamiento de Donostia para que, a la vista del importante problema que tiene la ciudad en materia de vivienda, se implemente todos los medios necesarios para que tan pronto se cree ese registro de vivienda deshabitada se agilice su incorporación al mismo, cumpliendo efectivamente los requisitos que vienen establecidos legalmente. Es decir, bueno, estamos de acuerdo con la iniciativa y lo que pretendemos es de alguna forma complementar solicitando que se formule el acuerdo correspondiente en ese principio de colaboración institucional entre el Gobierno vasco y Ayuntamiento en este caso, para que ante un problema capital, cuál es el problema del acceso y el mantenimiento de la vivienda en nuestra ciudad, pues efectivamente funcionen suficientemente engrasados los mecanismos de coordinación entre ambas instituciones, de tal forma que se vayan incorporando en ese registro de manera ágil, con un procedimiento ágil, efectivamente esas viviendas deshabitadas, que eso es lo que nos permitirá posteriormente establecer el canon en función de la superficie y tiempo que esa vivienda esté deshabitada, o establecer en su caso medidas como alquiler forzoso de esas viviendas, evidentemente sin incorporación en ese registro. Por eso nosotros vamos a votar a favor de la iniciativa, entendiendo que las dos enmiendas que hemos puesto lo que hacen es complementar, en un caso un pequeño matiz y en el segundo caso, a través de una enmienda de adición, complementar precisamente la iniciativa presentada por el grupo proponente, por el grupo de Irabasi, entendiendo que efectivamente estamos ante una cuestión que hemos debatido en distintas ocasiones, que es una cuestión importante y que por eso efectivamente un nuevo instrumento o el nuevo instrumento creado en el 2015, la Ley de Vivienda, y la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que ya ha puesto de alguna forma o ha resuelto las dudas jurídicas que tenían algunos sobre determinados preceptos de la ley, ya no existe ningún inconveniente en que la misma pueda desplegar plenamente todos sus efectos. Y en ese sentido vamos a ser especialmente exigentes en que efectivamente esa ley despliegue todos sus efectos. Una cuestión que tiene que ver con la vivienda, pero se hablaba a la mañana, seguramente fruto, porque estoy seguro que el señor teniente alcalde no quería faltar a la verdad, sino simplemente seguro que estaba dando un dato que no era cierto, que no desconocía. Decía que las ayudas para mantenimiento en los otros años, en otras legislaturas, han sido de 1 millón de euros. Presupuesto de 2014, ayudas para la rehabilitación son 1.750.000. Seguramente ha sido un error, porque me imagino yo que no ha pretendido engañar, pero como por aquello de que queda constancia en acta lo que se dice y lo que no se dice no, pues para que quede constancia en acta también de ese error, 1.750.000. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda. Sí, bueno, nosotros, en nuestra voluntad, si se aprobaran las enmiendas, no sé tampoco, en este caso el grupo proponente Irabasi no ha hecho mención a qué va a hacer con respecto a las enmiendas de los demás grupos. Nuestra intención es votar a favor la moción, pero, como he dicho, hemos presentado dos enmiendas con las que voy a empezar, que entendemos quizá afinan un poco más el contenido de esta moción, ¿no? Por una parte, estamos hablando de, cuando se habla originalmente en la moción de llevar a cabo acciones urgentes para movilizar la vivienda vacía, nosotros hablamos de intensificar las medidas ya previstas en su plan director de vivienda para solucionar el problema de la vivienda. Es decir, las medidas existen, en cierto modo lo ha señalado también ahora el señor Burutarán, en la ley de vivienda existen las medidas, están previstas las medidas y por lo tanto lo que hay que hacer es intensificarlas para que pueda servir precisamente a ese objetivo que tiene la ley de vivienda, que yo sí creo que hay una general opinión en que efectivamente es una ley de vivienda positiva, muy avanzada, que introduce muchos elementos que realmente son positivos, no solo para movilizar la vivienda vacía, sino en general para intentar, nosotros mismos hemos empleado la palabra solucionar, no sé si solucionar, pero paliar en gran medida o atacar ese problema que sin duda compartimos que lo es, el problema de vivienda en general y también el problema de vivienda vacía, no lo negamos. Y el segundo punto de la moción, lo que hace es quizá no determinar que tengan que ser esos 3 meses en concreto, sino que habla del plazo más breve posible. Si fuese 1 o 2, pues mejor, y si al final son 4, pues 4, pero intentar de alguna manera dejar un poquito de margen para implantar esas líneas de actuación que establece el plan de vivienda en Donostia, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, creemos que son enmiendas, creemos, claro, esto es nuestra opinión, que podrían ser asumidas por el grupo proponente y si así fuera, en todo caso nosotros las votaremos a favor y si se aprueban, pues también votaremos a favor el dictamen resultante. Y en cuanto a las enmiendas de H. Bildu, la primera, aun compartiendo lo señalado por el señor Burutarán, nos parece que en la medida en que es una parte un poco expositiva,
bueno, respetamos la reacción que ha hecho el grupo proponente, más allá de que si la vemos más o menos acertada, bueno, vamos a respetarla en ese sentido, no vamos a apoyarla esa enmienda, pero sí la segunda, también en la medida en que, bueno, nos parece que es más correcta y que quizá acota mejor o expresa mejor, explica mejor los objetivos de la misma, ¿no? Y por lo tanto la segunda enmienda de adición, que creemos que completa bien lo establecido en la moción, pues también la vamos a apoyar. Y termino diciendo, como señalado al principio, que desde luego, por supuesto que intentamos y vamos a colaborar en todo lo que el Gobierno vasco lleve a cabo, en todos los planes. Ya de hecho estamos colaborando con ellos, como expliqué además creo en una interpelación, estamos colaborando con ellos dándoles los datos que nos están pidiendo. Saben que tiene que existir previamente ese registro de viviendas deshabitadas y a partir de ahí pues todo lo que ello conlleve, ¿no? Pero desde luego estaremos colaborando en todo y también en la parte municipal que nos toque, también para movilizar esa vivienda deshabitada y desde luego para cualquier otra medida que ayude a contener y reducir el precio de la vivienda y el acceso de la vivienda en nuestra ciudad. Eskerrik asko. Labur ni arituko naiz Eusko Alderdi Jeltzalearen posizioa adierazten saiatzen. Delegatuak ondo azaldu du zein izango dan gure jarrera ere zuzenketak bien artean sinatu bai ditugu, eta uste dugu hobetu egiten dutela aurkeztutako mozioa, eta baita ere EH Bildu taldearen lehen zuzenketari ezezkoa eman, baino bigarrenari baiezkoa emango diogu da, berak adierazi du. Pero yo sí quería aprovechar la ocasión de que tratamos este tema después de un pleno de presupuestos en el que la cuestión de la vivienda ha aparecido de forma recurrente en el debate político que hemos mantenido, para hacer una pequeña reflexión, porque creo que la moción da pie a ello. Ha habido intervenciones en las que bueno, se imputa incluso con nombre y apellidos la responsabilidad del incremento del precio de la vivienda de la ciudad de San Sebastián. Lo tomo con deportividad. Parece que Goya pone los alquileres de la vivienda en esta ciudad, y si es Goya responsable de los mismos, me imagino que Asirón lo será de los de Pamplona, Carmena de los de Madrid y Colau de los de Barcelona, y estamos todos a juego. Pero bueno, son técnicas políticas que se utilizan y no tengo mucho más que decir al respecto. Lo que sí creo es que cuando abordamos cuestiones como esta y aprobamos mociones como esta, estamos siendo más sinceros con la realidad y aprobando verdaderamente cuestiones que piden a otras instancias que actúen para dar respuesta a un problema que es real y que a nosotros nos preocupa mucho. Porque aquí, seguramente, sobre lo que es la evolución del precio de la vivienda, podemos hacer mucho más con determinadas modificaciones legales que no están en nuestro alcance que con aprobaciones de partidas presupuestarias en un ayuntamiento. Y esa es la realidad. Creo que son distintos los niveles institucionales que tienen que implicarse en que realmente esta situación tenga un cambio o se produzca un cambio de la misma. La ley de vivienda es un ejemplo de ello y desde ese punto de vista de instar a la institución que tiene más mecanismos para poder desarrollar las previsiones que de la misma se contemplan es la forma adecuada. E insisto, incluso recurriendo a otras instancias o a otros niveles institucionales también, a través de determinadas interpretaciones o de determinadas decisiones, se puede hacer más que debatiendo solamente en un nivel municipal sobre esta cuestión que, como digo, nos afecta a nosotros, evidentemente, pero es un fenómeno que tiene un carácter general y yo creo que eso debemos ser capaces de reconocerlo. Baina, bueno, baiezkoa emango diogu beraz mozioari, termino orokorretan egindako zuzenketa horiek aurkeztu ondoren, eta orain ixteko txanda irabazi taldeak izango duke. Bueno, sin más, empezaré replicando al señor alcalde. Y sí es verdad que las actuaciones o faltas de actuaciones tienen influjo en la vivienda y en este sentido creo que lo hemos expuesto claramente. La actuación que se ha tenido con los apartamentos turísticos, la flexibilización que se ha dado mediante la ordenanza ha tenido un influjo directo en la oferta tanto como el precio de las mismas. Pasando a la moción que traíamos hoy, y las enmiendas que nos trae el Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista, diremos que me temo que no afinan ni explican mejor los objetivos de la moción. Respecto a la primera, creemos que trata de eludir el debate sobre la vivienda vacía
y las medidas para movilizarla, porque en el primer punto de la misma proponen sustituir que el Gobierno vasco lleve a cabo acciones urgentes para movilizar la vivienda vacía por intensificar las medidas previstas en el Plan Director de Vivienda del Gobierno vasco. En lo que respecta a vivienda vacía, se puede decir que el plan se limita a cuantificarlas y distribuirlas por territorios, pero en lo que respecta a medidas concretas no pone mayor énfasis que lo hecho hasta ahora, que a la vista está que es del todo insuficiente, puesto que el plan concluye que hay cerca de 36.000 viviendas vacías gestionables. El segundo punto de la enmienda sustituye el plazo de 3 meses de nuestra moción para que el Gobierno vasco dé a conocer el cronograma de medidas concretas para movilizar la vivienda vacía en el plazo más breve posible, lo que se traduce en que no se hará nada. Respecto al primer punto de la enmienda de H. Bildu, es cierto que la Ley de Vivienda establece el cobro del canon a las viviendas vacías o el alquiler forzoso y que faculta a los ayuntamientos para el establecimiento de esas medidas, pero lo que a nuestro modo de ver no queda claro en la ley es si para ponerlas en marcha deben estar o no incluidas en el registro de viviendas deshabitadas. Por esa razón nos abstendremos. Y nada más, agradecer los apoyos. Eskerrik asko, beraz, bozkatu egingo dugu eta denengo bozkatuko ditugu EH Bildu taldeak aurkeztutako zuzenketak, lehen zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain EH Bildu taldeak aurkeztutako bigarren zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak aurkeztutako zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta orain mozioa bera gelditzen den moduan, edo barkatu bai, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak aurkeztutako bigarren zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere onartzen da, eta orain aldaketa horiekin mozioa bera aldeko botuak, hau batez onartzen da ulertzen dut, bai, bale. Etenaldia egingo dugu, turismo elkarteko kideak eranak mai horretan egingo dugu bilera azkar-azkar, ez moitu plenoaretotik, eta plenoari hasiera emango diogu berriro 3:04 bai? Ordu bete barru hemen egongo gea.
eta 17 dira, eta pres badima gaude. Egunon, ongi etorriak izan arratsaldeko bigarren partera. Número 1, presentada por Amaia Martín. Damos comienzo con las mociones de control. Lehenengo kontrol mozioa irabazi Donostia taldeak aurkeztua Urtsoko eta Gaztelekuei buruzkoa. Moción de control presentada por el grupo Irabazi Donostia sobre Urtsokos y Gaztelekos. La Junta de Gobierno local el pasado 30 de octubre aprobó el expediente de contratación relativo a la prestación de servicios de la red de Urtsokos y Gaztelekos en nuestra ciudad, con un plazo de ejecución que va desde la formalización del mismo hasta finales de junio. De modo que, una vez más, sigue manteniendo el servicio únicamente durante el curso escolar y plantea el cierre durante el verano. Hay que recordar que los Urtsokos y Gaztelekos son espacios de socialización de menores y adolescentes en los barrios, con una oferta de ocio gratuito a nuestros menores que garantiza el derecho de los menores a un ocio educativo, tal y como recogen los principios 2 y 7 de la Declaración de los Derechos del Niño. Y dicen así: el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a la que se atenderá será el interés superior del niño. Por otro lado, dice que el niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación. La sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. Y si aterrizamos en Donostia, el Plan Estratégico 2017-20 del Departamento de Juventud, dentro de uno de sus principales retos marcados para reforzar las secciones de infancia, adolescencia y juventud, plantea una serie de acciones que promueven la participación de niños, niñas y adolescentes en Urtsokos y Gaztelekos, planteando entre los distintos objetivos para su mejora y promoción precisamente desarrollar la oferta de periodos vacacionales. Del mismo modo, es preciso recordar que en el proceso participativo desarrollado para los próximos presupuestos municipales hubo también una propuesta ciudadana que planteaba la apertura a Urtsokos y Gaztelekos durante todo el año, incluyendo durante las vacaciones escolares. Sin embargo, la citada propuesta fue rechazada. Por ello, con esta moción queremos instar al Gobierno a que modifique el expediente de contratación de forma que se pueda abrir también durante los meses de julio y agosto los Urtsokos y Gaztelekos en la ciudad. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, Bildu taldeak ez da ere, talde sozialistak ez da ere, jeltzaleak bai. Bai, eguardion, arratsaldeon ya. Es deber de toda institución prestar los servicios de forma más eficaz y económica posible. Esa es una frase cuya propiedad intelectual, Amaia, es tuya, se ha dicho ya a la mañana, la comparto al 125%, a las 11:34 y 14 segundos. Es lo que se ha dicho. Y es efectivamente lo que tratamos de hacer. Estamos haciendo un importante esfuerzo precisamente para abrir más servicios de Urtsokos y Gaztelekos en toda la ciudad. Y lo he compartido con el resto de grupos de este ayuntamiento. Estamos inmersos en unas obras que espero que se conviertan en una realidad en un barrio tan poblado como Alza, de servicio de Urtsoko y Gazteleku con inmediatez. En el presupuesto del 2019 ese servicio también es prioritario para la parte vieja y así se recoge. Y todavía hay carencias muy importantes en la ciudad y hay que abordar. Y pongo, por ejemplo, el barrio del Antiguo, que en este momento adolece de ese servicio. Y entiendo que eso es lo más eficaz y lo más urgente. Claro, a la mañana se ha comentado que es importante predicar y practicar, que vaya de la mano lo que uno dice y lo que uno hace. Hay que tener cierta coherencia en ese sentido, ¿no? Y aquí se pide que se abran los que hay a lo largo del verano. Pero resulta que esta ciudad y este ayuntamiento, junto con el apoyo de otras instituciones, en verano también da otros muchos servicios, como tiene que ser. En la época estival se dan unas condiciones particulares donde los jóvenes de la ciudad
pueden acceder a otras muchas actividades que desarrollan diferentes departamentos de este ayuntamiento, patronatos de este mismo ayuntamiento y otras instituciones, cursos UDA, Castelecus, programación del departamento de euskera, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues es complicado. Nos gustaría poder llegar a todos lados, pero creo que hay que establecer una serie de prioridades y las prioridades creo que son compartidas y son las que acabo de señalar. Voy a pasar por alto una cuestión porque creo que en el fondo no persigue denunciar una situación de falta o de no cumplimiento, por lo menos con la Declaración de los Derechos del Niño. Pero claro, para justificar esta moción sí se apela a dos artículos que salen en esa declaración. Y yo creo que como ayuntamiento tenemos que estar orgullosos todos nosotros de que si este ayuntamiento hace algo es precisamente trabajar en aras y en pro de cuidar esos derechos, porque tiene muchísima actividad, con lo cual entiendo que eso no se pone en duda en ningún momento, a pesar de que se utiliza en la parte justificativa para hacer esta solicitud. Voy a ser muy breve y le voy a dar unos datos matemáticos. Hoy ha dicho mi compañero, el concejal de Hacienda, que las matemáticas modernas hablan claramente, ¿no? Hoy hemos aprobado un presupuesto de 467 millones de euros. En el 2016 teníamos un presupuesto de 378 millones. Hay una diferencia de 89 millones. Una diferencia en porcentaje de un 23% a lo largo de esta legislatura. ¿Qué ha hecho este Gobierno municipal en el Departamento de Juventud? El Departamento de Juventud tiene un incremento de 537.826,19 euros. Es un 27,43% más que en el año 2016. Para hacer todas estas políticas y otras muchas que le puedo pasar a explicar, es decir, un 4,43% más que el incremento del presupuesto municipal. Esa es la realidad matemática del Departamento de Juventud al día de hoy. Este verano vamos a poner en marcha, además, aprovecho la ocasión de esta moción, un programa de Udalecus en el Valle del Roncal, precisamente con los niños de Gazteria. ¿Por qué en verano? Pues porque es el momento del año más adecuado para hacer este tipo de programación. A lo largo de este año hemos puesto también un servicio para la infancia de 0 a 5 años que no había. Y ese también es un programa que se está demandando por parte de la ciudadanía y que tenemos la obligación de expandir. Por lo tanto, entendiendo que hay que ser eficaz en la gestión del servicio público, yo creo que le da una serie de razones por las cuales las prioridades están marcadas. Eskerrik asko, izteko txanda irabazi taldearena. Pues en este caso, bueno, puedo estar de acuerdo en que se ha hecho un gran esfuerzo de inversión en el departamento. Yo le reconoceré que se está haciendo un esfuerzo para acercar los Haurtxokos y Gaztelecus a otros barrios. Reconocemos todo eso, pero precisamente una de nuestras enmiendas, 200.000 euros de 467 millones, eran los necesarios para poder tener abiertos Haurtxokos y Gaztelecus en verano. Y se ha rechazado, bueno, se ha dicho que son utopías, son irrealizables, pues sí, son realizables y son cuestión de prioridades. Y sí consideramos que es una forma eficaz de utilizar el dinero tener los Haurtxokos y Gaztelecus abiertos en verano. Seguiremos insistiendo porque pensamos que es algo necesario, pero seguimos pensando también que es cuestión de voluntad política, no es tanto dinero. Eskerrik asko. Bai, zuri, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain boto azalpen txandarik nahi da, bai, EH Bilduk. Bai, eskerrik asko eta arratsaldeon. Bueno, gu baiezko borobila eman diogu. Hala ere, kontrol mozio formatu hauetan ezin ditugu zuzenketarik egin, baina bat nator delegatua bukaeran esan duenarekin. Haurguneak ere faltatuko lirateke zabalkunde, zerbitzuen zabalkunde honetan, etapa guztiei erantzun beharra daukagu. Eta bai, nik uste dut delegatuak denbora soberan eduki duela, gutxienez 3 urtez denbora izan du hemen eskatzen denaren inguruko informe ekonomiko bat egiteko, eta oraindik zain jarraitzen dugu, eta informe hori izango bagenuke, segurazki aurrekontua proposatzeko aukera ere izango litzateke.
Bai komentatu nahiko nuke zenbait iritzi ez ditu dela delegatuarekin konpartitzen. Egia da Gaztediako barne planean, programen antolaketan lan handia egin dela eta gurekin konpartitu egin dela lan hori, baino aldiz zerbitzuen zabalkundea auzo guztietara iristeko ahalegin edo estrategia hori faltan bota dugu azkeneko urteetan, izan ere altzako zerbitzua obra kudeatzen ari da, baina aurreko legegintzalditik datorren proiektu bada. Hortaz, azkeneko 4 urte hauetan esan daiteke ez dela etorkizuneko estrategia batekin jolastu eta hori faltan bota dugu agintaldi honetan. Bestalde azkeneko puntualizazioa bai da egia, agian udan beste ekintza bat daudela, baina ekintza guztiak ordaindu behar dira eta Urtxokoak eta Gaztelekuen zerbitzua doakoa da, familia askoren mesedetan ematen diren zerbitzuak dira eta horiek ere udan bermatu beharko genituzke. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko ginateke. Bigarren kontrol mozioa, Loik Alejandro, irabazi Donostia taldeko zinegotziak, Miren Albiztu. Kontrol mozio bateratua, EH Bildu, PP eta irabazi Donostia taldeek aurkeztua, Zuhaitzak mozteari buruzkoa. Moción de control conjunta presentada por los grupos EH Bildu, PP e irabazi Donostia, relativa a la tala de árboles. Yaie Mosco Zurrutikoetxea, concejal del Grupo Municipal EH Bildu. Bai, 3 taldeko aurkeztutako mozioa dau, eta denengo txandan irabazi taldeak dauka hitza. Eskerrik asko alkate jauna eta arratsaldeon denoi. Tema de las talas de árboles, de las últimas que ha habido, pero bueno, también de las que ha habido en años anteriores. Es un asunto que ha provocado alarma, preocupación y hasta indignación en la población, para mucha gente, muchas ciudadanas y ciudadanos de la ciudad. Perdón. Y es bastante sintomático el hecho de que los 3 grupos de la oposición hayamos interpelado, y repito, aunque creo que el gobierno no quiera creerlo, sin coordinarnos. Es decir, que por nuestros canales de comunicación que tenemos con la ciudadanía o bueno, con los y las donostiarras, pues nos ha llegado esta alarma por parte de la ciudadanía frente a las talas que podemos calificar de masivas últimamente, ya que en ciertas calles se ha sistemáticamente talado la totalidad de los árboles que había. Es un tema que nos importa especialmente a Irabazi Donostia y no dudo que para el PP y EH Bildu también. Y ya interpelamos y hicimos mociones en marzo de 2016, en mayo de 2017, mociones un poco encaminadas en intentar o pedir que se traten los árboles cuando se contempla la tala de los mismos con más tacto, más sensibilidad y también con más control e información. Ya en otras ocasiones pedimos que para cada tala haya un informe escrito municipal que justifique la tala, pero en ocasiones anteriores no tuvimos éxito en nuestras mociones. Simplemente para recalcar la importancia de la presencia de arbolado en la ciudad y de arbolado de cierto tamaño, de grandes árboles. Según las Naciones Unidas, dice así, las Naciones Unidas dicen que los grandes árboles de las ciudades son excelentes filtros para los contaminantes urbanos y las pequeñas partículas. Los árboles proporcionan alimentos como frutas, frutos secos y hojas. Bueno, igual esto no es el caso de Donostia, pero también dicen pasar tiempo cerca de los árboles mejora la salud física y mental, aumentando los niveles de energía y la velocidad de recuperación, a la vez que descienden la presión arterial y el estrés. Los árboles colocados de manera adecuada en torno a los edificios reducen las necesidades de aire acondicionado en un 30% y ahorran entre un 20 y un 50% la calefacción. Los árboles proporcionan hábitat, alimentos y protección a plantas y animales, aumentando la biodiversidad urbana. Bueno, entonces, eso es un texto que no viene de un grupo de hippie ilusos, viene de las Naciones Unidas. Quiero decir que nuestra preocupación y la preocupación de la ciudadanía viene avalada de un cierto modo por instituciones de reconocido prestigio, creo que lo podemos calificar así cuando se trata de Naciones Unidas.
También en el 17 de mayo de 2017 asistimos a la presentación del trabajo de los y las alumnas de Donostia en el marco de la Agenda Escolar 21 y un punto de las conclusiones a las que llegaron es no talar más árboles y si se talan porque están enfermos, plantar otros, pero que sean de especies autóctonas. En este momento, en aquel momento, perdón, todo el mundo aplaudió y estaba de acuerdo y concretamente no podemos estar más de acuerdo con esa petición. Entonces, esta moción tiene 3 puntos. El primero es pedir que se elabore un plan de gestión del arbolado. En comisión se habló de un plan de renovación, pero planteamos una cosa distinta, que es un plan de gestión conjuntamente con el Departamento de Medio Ambiente y el Consejo Sectorial de Medio Ambiente. El segundo punto es pedir que se comunique a los y las vecinas cuando se va a hacer una tala masiva y que, otra vez, cada tala esté justificada por escrito por un informe municipal. Y el tercer punto es un poco introducir ese matiz de la sensibilidad y pedir que no se siga exclusivamente criterios económicos y técnicos para hacer una tala, sino también, o para gestionar el arbolado, sino también criterios medioambientales y de bienestar ciudadano. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, talde popularraren txanda orain. Bai, eskerrik asko, alkate jauna, eta arratsalde on guztioi. Bueno, pues pocas veces solemos coincidir los 3 grupos de la oposición a la hora de plantear una iniciativa conjunta en este ayuntamiento. Y en este caso, pues nos hemos visto obligados, diríamos, a ello, debido a las numerosas quejas que se han producido en la ciudad en relación a una serie de actuaciones o de talas, concretamente, realizadas en diversos puntos de la ciudad, pues que han causado malestar y sorpresa entre buena parte de la ciudadanía. Nos han llegado, como a todos los grupos políticos, numerosas quejas de vecinos de las calles Azpeitia o de José María Salaverría, Javier Barkaiztegui, de la calle Urbieta, gente que, bueno, pues directamente salía un día de su casa, de su portal, y se encontraba con que se estaba haciendo una actuación masiva, no un mero apeo, no una mera tala de un árbol o un elemento concreto, sino que estaban viendo, pues, bueno, cómo se estaba produciendo una actuación importante en sus calles sin saber a qué venía a cuento esa actuación. En este sentido, bueno, pues alertados por esa situación, intentando indagar y obtener más información, pues planteamos en la comisión una serie de cuestiones, los 3 grupos, sin tener coordinación entre nosotros, lo que da buena cuenta de la preocupación que había en la calle y de, bueno, pues la sorpresa que causa y el malestar que causa ver este tipo de actuaciones en la ciudadanía sin tener conocimiento de ello. Somos también conscientes de cuáles son los medios de comunicación que puede usar o las vías de transmisión para comunicar a la ciudadanía que puede usar el equipo de gobierno para dar a conocer una actuación, para dar a conocer una medida concreta. Lo sabemos porque lo vienen recurrentemente haciendo de esa manera. Primero se anuncia en los medios de comunicación una actuación y Dios verá si luego se lleva a cabo o no. Pero anunciada está bien anunciada. Y en este sentido concurren una serie de circunstancias que tratan de reflejarse en los 3 puntos que contiene la moción. Como bien ha dicho el señor Alejandro, que las ha leído, se pide en el primer punto que se elabore un plan de gestión del arbolado de la ciudad. Creemos que es una herramienta importante a la hora de tomar decisiones y se pide que se haga además de manera consensuada y de manera coordinada con el conjunto de departamentos intervinientes en el ayuntamiento, especialmente el Departamento de Medio Ambiente, y creemos que puede descansar también la buena parte de la solución, o cuanto menos habría que coordinarse o hacer escuchar, mejor dicho, la opinión del Consejo Sectorial de Medio Ambiente como órgano asesor de este ayuntamiento, que debería estar informado y debería tener también una opinión y poder volcar sus aportaciones al respecto. Por eso creemos que es importante apoyarse en ambas patas. Segundo, se pide que efectivamente cuando se vaya a proceder a una actuación significativa, a un talado masivo de árboles como el que se ha producido, 800 árboles en esa actuación, pues se hagan la materia de comunicación de una mejor manera. Insisto, cuando el Gobierno municipal quiere, ya sabe cómo tiene que comunicar las cosas. Bueno, pues creemos que es importante que se dé también la importancia que requiere a esta cuestión y que además se haga esa actuación con criterios técnicos avalados por los propios servicios municipales.
También hay que reconocer que en este punto el concejal delegado asumió responsabilidad y comentó que quizá no se han hecho las cosas de la mejor manera posible. Bueno, pues lo ponemos en esta iniciativa. Y también, y acabo con esto, que guíen criterios medioambientales y de bienestar ciudadano. Es probable que tenga que haber más actuaciones de reordenación del arbolado en esta ciudad. Se anuncia una próxima actuación en el Paseo de los Fueros. Bueno, pues creemos que es necesario que toda esa reordenación y que todas esas actuaciones se hagan de una manera coordinada con los estudios técnicos oportunos y con la documentación técnica necesaria que avale esas operaciones. Nada más y muchas gracias. Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txandarekin. Mila esker eta atxaldeon, irabaziko kideak eta PPko kideak esan duen moduan, gai hau guk batzordetara eraman genuen, bakoitzak bere aldetik, uste genuelako eta uste dugulako, hiritarren kezka bat badagoela eta horrela jaso genuen, iritsitako mezuetan eta horrela iritsitako kezketan, ez? Eta kezkak bi alorretan zentratzen dira gehien bat. Bata da, egin den aktuazio masibo hori oso handia izan da kasu honetan, aipatu dira kaleak, Urbieta kalea, Jose Maria Zabalria, Azpeitia kalea, aipatu dira, eta aktuazio horiek masiboak izan dira. Eta jendeak ez du ulertu zergatia. Ez du ulertu zergatia, hiri honetan, zorionez, sensibilitate badugulako zuaitzek egiten duten onura edo dakarten onurarekiko, bai? Eta badago beste bigarren aspektu bat, eta hori ere aipatu da, dela informazio eza. Informazio eza. Ze jendeari gauzak esplikatzen bazaizkio, jendeak ulertu ditzake. Baina ez bazaizkio esplikatzen, ez ditu ulertuko. Eta hori da kasu honetan gertatu dena. Hau da, aktuazio garrantzitsu bat egin da, hasi ziren gau batean zuaitzak mozten, inork ez zekien ezer, eta horregatik sortu den alarma. Eta hori udal gobernuaren akatsa da. Eta argi izan behar da, akatsa izan da, ez da informatu eta ez dira esplikatu arrazoiak. Decía que este tema se llevó a comisión por los tres grupos de la oposición porque hay una preocupación, se ha suscitado una preocupación y nosotros hemos recogido esa preocupación. Y esa preocupación viene por dos cuestiones. Una, porque afortunadamente hay una sensibilidad clara del bienestar que generan el arbolado en una ciudad y la necesidad de la existencia de ese arbolado. Y el segundo aspecto es la falta de información ante la actuación que se ha realizado y la tala masiva que se ha hecho en diferentes calles, como se ha mencionado, Urbieta, Azpeitia, José María Salaverría, Javier Berkaiztegui. Es decir, no es posible hacer una actuación de esta envergadura con semejante falta de información. Es decir, nosotros llevamos esta comisión y el concejal delegado dijo, bueno, nosotros en esta legislatura hemos quitado 800, pero hemos talado 800 y hemos colocado 1.400. Y la prensa local sacó un bonito titular con este aspecto. Yo todavía me estoy preguntando dónde están esos 1.400 árboles. O dicho de otra manera, la diferencia de esos 600 árboles más, ¿dónde están? Porque también dijo el concejal delegado que una de las razones de esa tala masiva en la calle Urbieta, por ejemplo, era la falta de espacio y que los árboles deberían tener más espacio. Bueno, pues si de árbol y árbol ponemos más espacio, yo todavía no sé dónde están esos 600 árboles más que se han colocado. ¿Dónde se han puesto? ¿Todos en Miramón? Pregunto. Es decir, informen, porque no informan. Hacen actuaciones masivas y no sabemos por qué se hacen. Y además son razones que no se explican nada bien y así suscitan la alarma que suscitan. ¿Sí? Por tanto, por el bienestar de esta ciudadanía, con su sensibilidad, con la necesidad de tener un plan de gestión del arbolado, porque hace falta, porque necesitamos saber por qué se hacen las cosas, no sabemos, necesitamos saber por qué, y nos evitaremos estos problemas de comunicación por este error del equipo de gobierno. Mila esker. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda. Eskerrik asko alkate jauna. Buenas tardes, arratsaldeon.
Bueno, en San Sebastián, que conste que no se está produciendo ningún crimen ecológico ni ningún desastre medioambiental, como algunos quieren o pretenden, en este caso, hacer ver. Lo que se está llevando a cabo, con todos los preceptivos informes técnicos, es un apeo de especies que fueron plantadas en determinadas vías urbanas y cuyo crecimiento ha generado en los últimos años muchos problemas. Las raíces rompen las aceras, alcanzan fachadas, balcones y ventanas de las casas, ocultan la iluminación pública, generando incluso problemas de seguridad que han sido repetidamente denunciados e incluso al haber sido plantados en su momento tan cerca unos de otros que se estorban en su propio crecimiento. Es por ello que en lugares como la calle Urbieta, en este caso en el Paseo de los Fueros o en la calle Azpeitia, se está tratando de remediar esta situación, pero no quitando árboles y ya está, sino sustituyéndolos por otros más adecuados en cuanto a tamaño, en cuanto a crecimiento, etc. ¿Ha habido críticas? Sí. ¿Por qué vamos a decir que no? También tengo que decir que ha habido muchas felicitaciones y muchas personas y muchos vecinos afectados que efectivamente nos han felicitado por haber hecho esto y más hasta inclusive de otros puntos de la periferia de la propia ciudad. Recientemente vimos todo en prensa cómo la rama de un árbol de grandes dimensiones cayó en el Paseo Árbol de Guernica, sobre la carretera. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos, pero esta situación se produce y es lo que estamos tratando de solucionar. Y aquí una muestra para que ustedes vean exactamente lo que sucedió. San Sebastián no es una ciudad con problema de arbolado. Es más, tiene muchos árboles. Hace poco conocíamos que aproximadamente se habían talado exactamente 800 ejemplares apeados, pero hemos de reconocer que hemos plantado 1.500. Exactamente seguimos el mismo mandato que tuvo Bildu cuando estuvo gobernando. Exactamente lo mismo. Y los técnicos siguen siendo los mismos. Se ha respondido a la plantación de esos 1.400 y así estamos evitando los problemas. Poco más bien tratamos de evitarlos precisamente para que efectivamente esto no ocurra. También he de decirles que no sé si fue el lunes o el martes, creo que fue el martes más bien, hubo un Consejo Sectorial de Medio Ambiente en el que ninguno de ustedes estuvo presente en ese Consejo Sectorial. Hombre, yo creo que estaría bien que se aplicaran un poco el cuento. Eskerrik asko, izteko txandak orain, denengo irabazi taldearena. Bueno, esas expresiones que se apliquen en el cuento, tal, es que en los consejos sectoriales van representantes de los grupos políticos. En nuestro caso fue una persona que no es ni Amaya ni yo, pero estaba el grupo municipal presente en el consejo sectorial. Entonces, bueno, esas reflexiones creo que son un poco de más. Ahora, no me queda claro si se van a replantar 1.400 o 1.500 ahora. Igual dentro de una semana son 1.600. No sé, la cifra cambia entre comisión y ahora. Sobre el primer punto, lo de realizar un plan de gestión conjuntamente con el Departamento de Medio Ambiente, no tenemos más información. O sea, no he percibido una valoración del punto sobre esto. Al final solo ha repetido lo que ha dicho en comisión y me gustaría insistir sobre este primer punto porque cuando reconocemos que los árboles tienen una influencia sobre la calidad del aire, el consumo energético o simplemente sobre la biodiversidad, consideramos que de alguna forma el Departamento de Medio Ambiente, el Consejo Sectorial de Medio Ambiente tienen algo que decir, porque ya no estamos solo hablando de mantenimiento de árboles, estamos hablando de algo que tiene que ver con el medio ambiente, con la sostenibilidad de la ciudad. En cuanto a los... acabas de comentar que hay informes. Bueno, yo he pedido el plan de renovación por registro y he pedido los informes por registro también. Todavía no han llegado. Me sorprende porque sí existen. No entiendo por qué se tarda tanto en llegar. Yo sospecho, y lo digo porque también en una moción anterior, creo que en mayo de 2017, pedimos que se haga informes y el gobierno vota en contra y apuesto que va a votar en contra otra vez en el segundo punto que pide que haya informes escritos municipales. No existen esos informes. Yo estoy convencido de que no los vamos a recibir. Y para terminar, en la calle Urbieta
los alcorques están tapados con baldosa blanca. Entonces, la respuesta de cómo se va a reemplazar cada árbol o casi cada árbol talado por otros, no lo compramos. Y el tema de que los árboles llegan a balcones y fachadas, ¿por qué talar directamente? Existe una cosa que se llama apeo de ramas. Eskerrik asko, talde popularraren txanda orain. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues nunca dejarás de aprender, ¿no? Se dice, hoy nos hemos enterado que en San Sebastián hay muchos árboles, cosa que quizá algunos no sabían. Bien, estamos aquí a lo que estamos, que es a expensas de una iniciativa que ha surgido de la propia ciudadanía. No nos hemos inventado nada raro y hemos coincidido entre los tres grupos iniciativas al respecto, lo cual hemos considerado que era necesario transaccionarla para darle más fuerza o mayor entidad. Y yo lamento que desde el equipo de gobierno pues no se tome la cosa en serio o por lo menos en los términos en que debiéramos entender que deben tratarse. Primero, estamos pidiendo que se hagan las cosas bien, con los criterios técnicos adecuados y de una manera ordenada, que es lo que en comisión el concejal delegado pues reconoció que no se habían hecho las cosas bien y no pasa nada por reconocerlo. Todos podemos mejorar. Pero se pide también, a continuación, que esa palabrería se transforme en hechos y que esa supuesta transparencia de la que alardea el equipo de gobierno se defina en algo concreto. Y en este caso, fíjense lo grave que decimos, que es que se comunique a las asociaciones de vecinos o a las comunidades afectadas o a los ciudadanos que puedan verse afectados de las actuaciones que se van a llevar a cabo en las inmediaciones de sus domicilios, o incluso que se usen las habituales terminales mediáticas que usa el equipo de gobierno para dar cuenta de esa información. Para otras cosas se usan, pues entendemos que es positivo usarlas también para estas cuestiones. Y hemos dicho antes, y lo volvemos a decir ahora, si es necesaria una reordenación, porque en muchos puntos de la ciudad seguro que es necesaria esa reordenación, por ejemplo, porque algún alcalde anterior se dedicó a plantar cosas donde no había que plantar, porque no son adecuadas ese tipo de vegetación donde se ha querido plantar y se ha forzado la situación, luego a los años hay que invertir dinero para deshacer esa cuestión. Eso es lo que venimos a decir. Entonces, que se actúe con criterio y que se actúe con rigor. Eso es simplemente lo que hemos planteado. Y, por cierto, abonar también la situación antes descrita. Se han pedido una serie de información, se han quitado 800 ejemplares, se han plantado 1.400. Algunos grupos han pedido que esa información se nos haga llegar para saber negro sobre blanco. Termino ya. Cómo se ha cometido y dónde están plantados esos árboles, y a día de hoy no se ha recibido esa información, con lo cual... Eskerrik asko, EH Bildu taldeak orain, izteko. Bueno, primero de todo decir que se han hecho un par de preguntas y no se han contestado, es decir, ahora ya hablamos de 1.500 árboles, estamos preguntando dónde se han plantado, con lo que a usted le gustan las listas. Yo pensaba que me iba a traer un listado de dónde se plantaban esos árboles, sigue sin contestar esa pregunta, Lo que es más grave todavía, a mi juicio, es que usted empieza a hablar de los técnicos, que si estaban o no estaban. Nosotros interpelamos al responsable político, que es usted, de qué poca elegancia ampararse en técnicos, y desde luego en la pasada legislatura no se hicieron actuaciones semejantes. Y si usted dice que ha recibido felicitaciones, yo le diré que hay mucha gente enfadada. En la calle Azpeitia y, por ejemplo, en el barrio de Amara Berri, que en pleno proceso participativo, ustedes no fueron capaces de informar a la asociación de vecinos. Así que menos vender procesos participativos y más informar. Y menos escudarse en los técnicos, que el responsable político es usted. Y usted no ha contestado las preguntas que se le han hecho hoy aquí. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Hirugarren kontrol mozioa, EH Bildu taldeko zinegotzi Olaia Duarte Lópezek. Hirugarren kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, martxoko udalbatzarraen pentsiodunen inguruan hartutako konpromisoak direla eta tercera moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre los compromisos adquiridos en el pleno de marzo en relación a los pensionistas. En relación a las personas pensionistas y a las solicitudes realizadas por el colectivo que conforman. EH Bildu taldearen txanda.
Eskerrik asko eta arratsaldeon. Gaur goizean aurrekontuen eztabaida izan dugu eta bertan gizartearen eta herritarren aldarrikapenen inguruan hitz egin dugu, urgentzia sozialetaz hitz egin dugu eta hoien artean pentsionistak dauzkagu. Oraindik gertu gelditzen zaigu larunbateko manifestazioa, milaka pentsionista elkartu ziren gure hiriko kaleetan. Pensionistas donostiarras que también han solicitado a este Gobierno un posicionamiento claro y medidas concretas para mejorar su situación económica. Y este grupo ha traído con la de hoy, hasta en 3 ocasiones, con 3 mociones de control, la propuesta compartida por la Asamblea de Pensionistas de Alderdi-Eder y que en los plenos de marzo y septiembre fueron aprobadas por todos los partidos políticos que nos encontramos en este pleno hoy, y que pedía esa moción presentada por H. Bildu y que, como digo, se ha aprobado en 2 ocasiones y hoy traemos por 3ª vez. Pedía 3 cosas muy concretas. En primer lugar, realizar una campaña de comunicación específica para que las personas pensionistas con escasos ingresos estén al tanto de las ayudas económicas a las que pueden tener derecho. En un segundo punto, realizar una sesión con los hogares del jubilado y asociaciones que trabajan con colectivos pensionistas para ponerles al tanto de estas ayudas y de estos derechos, y realizar un estudio para disponer de un diagnóstico respecto a la pobreza de las mujeres pensionistas de la ciudad. Bien, pues en noviembre la Asamblea de Pensionistas ha escrito al Gobierno municipal, ha dirigido un escrito en concreto a la delegada el 26 de noviembre y lo leo textualmente. A día de hoy, por la información que disponemos, no se ha puesto en práctica ninguno de los acuerdos aprobados en el pleno citado, por lo que solicitamos una reunión con la concejala de Acción Social para que nos explique esta situación. ¿Y qué nos dijo la delegada en la comisión a raíz de esta carta a la interpelación? ¿Qué nos respondió a la interpelación que presentamos desde H. Bildu? Bueno, pues que es complicado informar a la ciudadanía sobre el diagnóstico, no se sabe si se va a realizar, si no, que no se puede dar información confusa que pueda confundir a los pensionistas. ¿Y qué nos encontramos frente a estas palabras que a nosotras, desde luego, nos suenan a excusa y a no querer cumplir esas medidas aprobadas? Pues nos encontramos a mujeres como Pilar, de Bidebieta, nos encontramos a mujeres como Maribel, de Loyola, mujeres que viven con pensiones de entre 400 y 600 euros en algunos casos al mes y que, como ellas mismas relatan, Maribel dice: he llegado a deber 400 euros de luz que me dejaron pagar a plazos hasta que me los quité. Pilar dice: me da vergüenza que mis vecinos sepan que veo la tele con la luz apagada para no gastar. Y por desgracia, los datos nos dicen que hay muchas mujeres en la ciudad como Pilar y Maribel en los barrios, en algunos barrios más que otros, como bien nos dice el mapa de la ciudad, con las diferencias económicas que tenemos tan grandes en esta ciudad entre unas zonas y otras. Y como bien reflejan las ayudas de emergencia social de este ayuntamiento, porque recordemos, todo el rato estamos diciendo hay que hablar sobre datos, pues los datos nos dicen que cada año son más pensionistas de la ciudad, sobre todo mujeres, las que solicitan ayudas de emergencia social, y en el año pasado el 35% de estas ayudas en el ayuntamiento fueron para pensionistas. Y por eso hoy volvemos a insistir en que se tomen medidas, que este Gobierno municipal se tome en serio lo que aprueba en los plenos, delante de la Asamblea de Pensionistas de Donostia, y que haga ese estudio para ver cuál es la situación de estas mujeres en la ciudad, porque son las que se llevan la peor parte, las mujeres pensionistas, y que realice esa campaña informativa para que en la ciudad ninguna Pilar ni ninguna Maribel tenga que vivir esta situación económica tan complicada sin conocer las prestaciones a las que sí tiene derecho, que no caridad ni ayuda, derecho para complementar su pensión. Eskerrik asko. Bai, zuri, irabazi taldeak ez du hitzik hartuko, talde popularrak ere ez, sozialistak ere ez. Ez, izteko txanda beraz, EH Bilduk dauka. Bueno, pues yo creo que esta posición ya nos hace ver la importancia que le da el Gobierno municipal a este tema, y lo que decía antes, que al final se ha colocado desde marzo de perfil, aprobando algo que queda muy bonito, sobre todo cuando tenemos las veces en las que tenemos el pleno lleno de personas, pero luego pues vemos que ni siquiera se dignan a hablar del tema. Decían esta mañana que los debates tenemos que sustentarlos en datos. Vuelvo a insistir, datos. 4 de cada 10 pensionistas vascos cobran una pensión mensual inferior a 735 euros, que es el salario mínimo interprofesional. ¿Y saben qué más dicen los datos en relación a las mujeres pensionistas
pensionistas, vuelvo a insistir, que la brecha salarial se refleja también en las mujeres pensionistas porque cobran un 37% menos que los hombres, que eso supone nada más y nada menos que 450 euros al mes. ¿Y qué han hecho los partidos que gobiernan tanto aquí como en la Diputación Foral y como en el Gobierno vasco? Empiezo por el Gobierno vasco. Decía el señor Gasco esta mañana que la RGI se puede complementar en las pensiones hasta 750 euros al mes. No, señor Gasco, son 732. ¿Y por qué 732 y no 787, como dice la ley? Porque ustedes desde el 2012 están aplicando un 7% de recorte a 15.000 pensionistas que cobran la RGI en la comunidad autónoma. ¿Qué pasa en el caso de la Diputación Foral? El otro día se lo decía, el sábado, Anchón Carrera les decía: el reparto de la riqueza está mal gestionado. Anchón Carrera, que es el portavoz de la plataforma de pensionistas de Guipúzcoa. ¿Y qué razón tiene cuando dice que está mal repartido? Porque a lo que se han dedicado en la Diputación Foral es a recortar a los 3.700 pensionistas dependientes que cobran ayudas económicas el 23% de la prestación de dependencia y a la vez perdonan el impuesto de las grandes fortunas con la modificación presupuestaria que han hecho, que van a perdonar a las 38 personas más ricas de Guipúzcoa pagar 400.000 euros de impuestos al año. En el caso de Donostia, vuelvo a insistir, han seguido con la política de mirar para otro lado. Desde marzo tienen estas medidas encima de la mesa, no las han aplicado. Hoy ni siquiera hablan sobre ello, reflejo de lo que les importa este tema y de lo poco que tienen en cuenta a las miles de personas que estuvieron el sábado en las calles de la ciudad. Eskerrik asko. Zuri, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak. Aho batez onartzen da, eta orain boto azalpen txandarik, bai, Eusko Alderdi Jeltzaleak. Arratsalde on guztioi. Eta eskerrik asko, presidente jauna, baiezko botoa eman diogu, batzordean adierazi genuen bezala, mozio hau betetzeko lanean ari garelako. Erabaki dugu modu jakin batez betetzea. Una cosa es que cumplamos las cosas a nuestra manera y que esta manera no sea la misma. Estamos trabajando para llegar de manera personalizada. Por cierto, estas dos personas que usted ha mencionado, señora Duarte, están atendidas por los servicios sociales, porque allí lo que se hace es atender a las personas según su necesidad y mirando caso por caso, que es lo que nos interesa. Ese porcentaje pequeño de personas mayores que no acuden a los centros de servicios sociales, ganarlos y que vengan. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gara jarraian. Laugarren kontrol mozioa, Amaia Almira López de Luz. Kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, informazioa eman ez izanari buruzkoa. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre la falta de información. La del Grupo Municipal EH Bildu, relativa a la falta de información. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, mozio honekin gobernantza berriari buruz hitz egingo dugu, edo udal gobernu honek zer ulertzen duen gobernantza berriari buruz. Zen izan ere, hau luze dijoa, oain urtebete baino gehiago hasi zen pelikula. Ez dakigu den modua edo den gaia, eta esplikatuko naiz. Oain iazko azaroan, bai, galdera bat egin genuen Herrerako gai bati buruz. Besteak beste tartean zegon Trintxerpe eta Herrera lotu behar zuen bidea salata. Bueno, erantzun zume bat, galdera bati, erantzun zume bat jasotzeko, interpelazio bat egin behar izan genuen 2 hilabete beranduago, exactamente erregei eskatu genien urtarrilaren 5ean, eta hala lortu genuen erantzun bat urtarrilaren 11ean. Eta, bueno, oso ulerkorra geran ez, gurekin ez direnak, hor utzi genuen, erantzuna jaso genuen, azken finean guk informazioa nahi genuen, eta ez dakiz zer. Bale. Bueno, jungea gaiaren jarraipena egiten, eta aurten, zehazki irailan, berriro beste galdera batzuk egin genitun, auzoan kezkak zeudelako, obrak nola gauzatzen ari ziren eta obren inguruan zeuden desberdintasun batzuen inguruan eta guk gobernuari galdetu genion aber zertan zeuden. 4 galdera xume ziren
esan bezala irailan egin genitunak, erantzunik ez, azaroan berriro interpelazioa egin behar izan genuen jakiteko zer demontre gertatzen zen gure galderarekin, eta behingoz batzordean esaten zaigu baietz egia da, akatsa egon da, kasualidadea berriro gai berarekin, arazo bera, ez dakizu azkenean gaia den, zer den, bale, jangoikoa. Gertatukakoaren arrazoi argirik ez genuen atera batzorde horretan, baina halako batean ailegatu zen erantzuna. Halako batean noiz, justo mozio hau aurkeztu genuen egun berean. Eta orduan esaten dezu, baina hau ze sistema da? Hola ibili behar dugu? Hain da simplea, galdera, erantzuna. Ez, hemen zuek Asterix y las 12 pruebas del César ikusi dezute, nik gomendatzen dizuet. Dago bat, nun, kasi ja galtzen dute, zeren paper bat lortu behar dute, eta hori da, edozein lorpen lortzea baino asko zailagoa, hola gabiltza hemen. Edo zer gauza lortzea baino zailago, galdera, zein da arazoa? Zer da, gaia ezaizuela gustatzen, informazioa izkutatzeko dago, ez da, egia esan, luzetzea eta ibili, engen itxun lau galdera, bat bi hiru lau, eta hiru galdera erantzuteko lerro terdi. Una frase y media para contestar a 3 preguntas y 2 líneas para contestar a la 4ª pregunta. Y hay que estar trayendo las cosas hasta el pleno para conseguir saber por qué no se contestan. Luego la gente en la calle te pregunta, es que hemos mandado esto al ayuntamiento y no nos contestan. ¿Y por qué no contestan? Te quedas así con cara de póker y dices, pues no sé, yo no tengo respuesta porque claro, a mí me pasa 3/4 de lo mismo. 30 días tienen ustedes para contestar las preguntas que se hacen por escrito. 30 días en un plazo que se pusieron ustedes mismos, porque si la memoria no me falla, fue el Grupo Popular que hizo la propuesta de poner un plazo, porque si no se iban ustedes a calendas grecas, que se dice, y entonces dijeron 30 días, vale, 30 días, que podían contestar al día siguiente. Termino. Es que me lo explican ustedes y le explican a la ciudadanía por qué no cumplen los plazos que se han puesto ustedes mismas. Eskerrik asko, irabazi taldeak ez, talde popularrak ez, sozialistak ere ez, jeltzaleak ere ez, izteko txanda EH Bildu taldearena. Erantzuna ez diot nere buruari ematen, erantzuna zuek ematen diozue berriro ere herritarrei. Eskatzen dizueguna da, mesedez, erantzuteko zergatik egiten dezuen hau. Hau da gobernantza berria egiteko sistema. Eta benetan, espero dut, ez erabiltzea boska azaltzeko txanda. Zen hori egin eskero, bada guztiz perbertitzea debatea. Zen debatea proposatzen dugunean, zuek daukazue aukera hemen erantzuteko eta orain galdu eskero, esplikazioa lapurtu egin diezue herritarrei. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak. Hau batez onartzen da, boto azalpen txandarik, bai, talde jeltzaleak. Bai, arratsaldeon guztioi. Guk baiezkoa bozkatu dugu eta ez dugu gure txanda erabili bozeramaile batzordean azaldu genuelako gure aldetik arazorik ez egoela irakurtzeko eta mozioan bertan jartzen duenarekin erabat ados gaudelako. Bertan azaltzen den gaia ezaguna da, horrela azaldu zitzaizuen baita ere aurreko batzordeetan eta bertan udaletik kanpoko gai batetaz galdetzen da. Horrek eskatzen du informazioa biltzea, txukun jartzea eta bidaltzea. Da, kanpoko gai bat, ez udalekoa propioa, beraz horrek ere bere denbora eskatzen du. Baina, ohiko moduan gauzak galdetu eta erantzuten dira, eta ez ohiko gauza batetik, pelikularik mesedez, ez egin gobernantza berriaren inguruan. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera. 5. kontrol mozioa, Olaia Duarte López EH Bildu taldeko zinegotziak aurkeztu. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu en relación con los recursos de acogida para las bajas temperaturas. 5. kontrol mozio EH Bildu taldeak aurkeztua temperatura baxuetarako harrera baliabideak direla eta. Eskerrik asko.
Urrian, gure hirian kalean bizi diren pertsonen kale gorrian kolektiboak antolatu zuen kontaketa eta gaur goizan ere aipatu dira datu hauek, datuak bikoiztu egin ziren, 2016an egin zen kontaketatik 58 pertsonetatik, 2018an 110 pertsonetara pasa zen gure hiriko kaleetan lo egiten 110 pertsona aurkitu ziren egun horietan gehi, kalean ere aurkitzen ziren 50 bat pertsona migrante. Eta hau berriro ere datu objektibo bat da eta gainera auzoetan zehar ere edonork ikusi dezake areagotu dela kale egoeran dauden pertsonen kopurua. Y en relación a esto, la delegada de Acción Social valoraba en una entrevista que el resultado de este recuento se puede entender como un fracaso colectivo, que hacen falta más recursos, que la estrategia vasca de sinhogarismo intentará dar respuesta a esto y evitará que aumente el número de personas sin hogar, en este caso en nuestra ciudad, pero todavía no sabemos en qué se concreta esa estrategia y desde mayo este Gobierno municipal se comprometió a hacer una reunión de trabajo con todos los grupos aquí presentes para explicarla. Han tenido unos cuantos meses y seguimos a la espera de esta reunión. Y los datos son claros y requieren medidas concretas. Hay el doble de personas viviendo en las calles de la ciudad que hace 2 años y las plazas, los recursos se han mantenido en el mismo número. En este caso, el mes pasado, lehengo hilabetean, udalbatza hontara ekarri genuen proposamen bat, temperatura baxuetarako harrera zerbitzuak handitzeko, eta mozio horretan eskatzen genuen meteorologia baldintza bereziki gogorrak iragartzen direnerako baliabideak handitzea, gure hiriko kale kontaketaren datuei erantzuteko, eta bigarren puntuan eskatzen genuen udal gobernuari iragartzen temperatura txarrak iragartzen direnerako baliabideak handitzen baditu, plaza kopuru bat zerrendatzea, plan konkretu bat eukitzea improvisazio hori gabe eta gizartekintzako kontseiluan zein udal taldeekin partekatzea. Aipatu beharra daukat lehengo hilabetean mozio hau atzeratu genuela eta gaur ekarri dugula momentu horretan delegatua ez zegoelako eta gai garrantzitsua iruditzen zaigu eta bere presentzia ere garrantzitsua iruditzen zitzaigun, baina egia da aste hauetan ikusi dugula delegatuak kontuan izan zuela gure proposamena eta hain zuzen ere aste hontako kontseiluan udal gobernuak proposamen bat ekarri du plazak handitzeko helburuarekin. Baina, kontrol mozioa mantendu egin dugu eta zergatik mantendu dugu iruditzen zaigulako oraindik improvisazio batean jokatzen ari direla eta gainera plaza hauek handitzeko aukeratu den zentrua, EASO plazan dagoen zentrua hain zuzen ere ez dituela baldintzak betetzen horrelako zerbitzu bat mantentzeko eta eskatzen diogu udal gobernuari benetan esfortzu bat egiteko estrategia bat diseinatzen eta mozioan aipatzen den bezala udal taldeekin partekatzen proposamen hori. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, irabazi taldeak ez du hitzik hartuko, talde popularrak bai. Mila esker alkate jauna, bertaratutako jaun Andreok, arratsaldeon. Temperaturari dagokionez, hotzak izan dira azken egunak, baita gauak ere. Eta are hotzagoak izan dira, zalantzarik gabe, kalean bizi beharrean dauden personentzat. Gainera, zoritxarrez, hoiek gero eta gehiago dira, aurtengo azaroaren 18ko datuek erakusten duten bezala. Hoien arabera, 104 pertsona bizi dira kalean, eta 50 migratzaile ere bai. Beraz, datuet errealitate oso gogorraren berri ematen digute, eta horrek konponbideak ematera bultzatu behar gaitu. Konponketentz ari garela, horietako 2 dira mozio honek udal gobernuari eskatzen dizkionak. Batetik, arestian aipatutako pertsona hoiei gau hotzetan baliabide gehiago emateko aukera aztertzea eta bestetik, bitartekoak handitzen baditu plaza kopurua zehaztea eta hori gizarte ekintzako kontseiluko kideekin eta talde politikoekin
partekatzea. Hoiek horrela, talde popularreko zinegotzion ustez, konponbide hoiek egokiak eta komenigarriak direnez, gure botoa mozioaren aldekoa da. Es un asunto que hemos tratado muchas veces. Sabemos que el equipo de gobierno está trabajando. Lo que se pide aquí es razonable, nosotros lo vemos bien. Además está pedido en unos términos correctos, positivos. No nos parece que haya en la redacción, porque la hemos leído varias veces, de la proposición, en este caso de la moción, nada que pueda ser incorrecto. Decir, bueno, pues aquí hay una exageración. Y sabemos que el equipo de gobierno está comprometido. Vamos a confiar que puedan decir que sí, y si no, bueno, pues esperemos que nos expliquen las razones para votar que no. Entre tanto, y como yo no me quiero alargar mucho más, por si acaso lo he pasado muy bien en el día de hoy. Ha sido un presupuesto maravilloso el que hemos tenido, y os quiero desear a todos, pues, zorionak eta urte berrion. Eskerrik asko eta berdin, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzaleak ez da ere, beraz, ixteko txanda EH Bilduren txanda. Bueno, berriro ere gelditzen gara jakin gabe udal gobernuaren posizionamendua eskertzea alderdi popularrari bere baiezkoarengatik, eta insistitu nahi dut berriro gai honetan, ze 2016tik badaukagu gizarte zerbitzuen zorroa, eta bertan jasotzen da hiri honek izan behar dituen baliabideak egoera larrian dauden pertsonak atenditzeko, kasu honetan kale egoeran dauden pertsonak atenditzeko. Donostiaren kasuan plazak falta zaizkigu, programa batzuk falta zaizkigu martxan jartzeko, 3 urteko atzerapenarekin goaz, eta gure ustez serio landu behar den gai bada, arduraz landu behar den gai bada, eta datuak hor daude, ikusiko dugu 2020an kontaketa egiten denean zeintzu diren emaitzak. Erritmontara, 2020an 200 pertsona aukiko ditugu gure hiriko kaleetan lo egiten, gure ustez neurria jarri behar dira, baliabideak beharrezkoak dira, baino baliabide horiek ere ezin dira jarri improvisazioz. Lehengo gunean, gizartekintzako delegatuak kontseiluan aipatzen zuen neurrietako bat, oraingoz, negu hontarako izango zela kale gorrian dauden pertsonei temperatura hotza egiten duen gauetan, suhiltzaileen garajea zena, EASO kalean, ireki eta hor koltsoi batzuk jarri, pertsona hauek hartatu ahal izateko. Gure ustez hori hobeto hausnartu beharra dago, eta berriro insistitzen dugu. Estrategia on bat behar dugu, plan on bat, plaza kopuru finko bat gure hirirako, eta guretzako hori ez da lekurika proposena, eta egindako moduak ere ez dira proposenak izan. Eskerrik asko. Zuri, bozkatzera goaz, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta boto azalpen txandan, bai. Mila esker berriro. Bi motiboengatik eman diogu ezetza mozio honi alde batetikan, eta hemen esan dan bezala, ja beteta dagolako. Lehenengo momentutikan kontaketaren hurrengo gunean hasi ginen lanean, emergentziazko egoeran eta ez egoera normalizatuan, hotza handiko gauetan plaza gehiago, kalean bizi direnentzako plaza gehiago lortzeko. Eta lortu dugu, kostata, baina lortu dugu. Y en segundo lugar, ha habido un segundo motivo por el que hemos votado que no, por el recorrido de la moción, que nos da a entender que lo que buscaba la persona que lo ha propuesto era, pues esto, mezclar cosas, mezclar recursos, hablar de unos recursos cuando quieren hablar de otros. Bueno, nosotros estamos aquí para trabajar, hemos trabajado y hemos conseguido aumentar el número de la capacidad de plazas para que los días de bajas temperaturas, las personas que duermen en la calle, esos días y por esas horas puedan dormir a cubierto. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gera. 6. kontrol mozioa, talde popularraren bozeramaile Miren Albiztur Garmendiak aurkeztu arbolaren pasealekuak duen utzi itxuraz. Moción de control. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua, Gernikako arbolaren pasealekuak duen
Uchi itxurari buruzkoa, moción de control presentada por el Grupo PP relativa al estado de abandono que presenta el Paseo Árbol de Gernika. Alkate jauna. Donostiako kaleak izpide, hoietako batean jarri nahi dugu arreta. Gernikako arbolaren pasealekuan hain zuzen. Ibiltokia, hiriaren alde erromantikoan kokatutako leku zoragarria izan arren, etenik gabe ari da hondatzen azken urte hauetan hainbat arrazoi direla eta. Hoietako bat dugu, bertan bizi diren auzotarrek eta bertatik pasatzen diren lagunek adierazitako hau. Moraza kalea eta Gernikako arbolaren pasealekua gurutzatzen diren lekuan, hain zuzen, hango eraikin baten azpiko aldean pilatutako zaborra. Zaramaren arian, sorionez, talde popularrak eskatuta, udal zerbitzuek tokia garbitu dute eta horrek noski posten gaitu. Bien, también en el mismo paseo del Árbol de Gernika y hacia el Parque de Araba encontramos el conjunto monumental que recuerda a la reina María Cristina, que presenta un aspecto realmente descuidado desde hace ya bastante tiempo. La obra, hemos de recordar, que fue financiada por suscripción popular y que data del año 1919. El proyecto del monumento lo realizó León Barrenechea Torralba y la figura de la reina es de José Díaz Bueno. El concejal delegado señaló en comisión que en el conjunto escultórico no hay prevista ninguna actuación de mejora, pero sí en la parte inferior en relación a la vegetación con la plantación de arbustos y flores. Creemos que podría y debiera mejorarse también la limpieza de la escultura y del conjunto monumental. Asimismo, todo este tramo que viene desde el Parque de Araba presenta un aspecto claramente o un estado claramente deficiente, con una gravilla que se encharca continuamente y que sufre además los rigores derivados de la celebración semanal del mercadillo. Curiosamente, del otro lado del paseo, hacia el Paseo de los Fueros, no hay esa gravilla, no existe esa gravilla, ya que se abaldosó hace años ese tramo y pues hay una desigualdad en ese sentido. También interpelado al respecto, el concejal delegado reconoció los problemas que la gravilla que la instalación semanal del mercadillo genera y que afecta también a la gravilla, pero señaló que no se va a baldosar esa zona a semejanza del resto del paseo. Y evidentemente la celebración también del propio mercadillo cada domingo, en principio recordamos con carácter provisional, aunque no se está cumpliendo dicha previsión, contribuye a ese mayor deterioro de un paseo situado en zona romántica, es que presenta un estado poco propio al área que corresponde. Como bien saben, hemos interpelado en numerosas ocasiones al respecto al equipo de gobierno, que sigue buscando emplazamiento para fomentar esa política de rotación que prometió hace año y medio y que a día de hoy no se ha dado todavía, y que en comisión se nos dijo que se fiaba la solución para comienzos del próximo año. Se decidiría dónde ubicar el nuevo mercadillo el mercadillo dominical, a comienzos del próximo año. En vista de todo lo anterior, hemos visto necesario presentar esta moción para intentar concretar e intentar poner plazos a las cuestiones que hemos tocado en esta moción y vamos a ver cuál es la posición del equipo de gobierno al respecto. Nada más. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda orain. Eskerrik asko. Bueno, vamos a pedir la votación por puntos, si se puede. Este mes, sobre el punto 1, el pasado mes nos abstuvimos a una moción de control del Partido Popular que pedía trabajos de mantenimiento del Parque Menchugal, Y en aquel momento pues, nos abstuvimos porque consideramos que los parques de la zona llana y o céntrica de la ciudad no merecen más ni menos cuidado que otros espacios más periféricos de la ciudad, que desgraciadamente consideramos que necesitan más atención.
Y estamos en la misma tesitura con el punto 1 del Partido Popular. El conjunto monumental no merece en nuestros ojos ni más ni menos atención que otros parques de la ciudad. Por eso la abstención. Al punto 2 votaríamos a favor. No tenemos los conocimientos técnicos para poder afirmar si hace falta o no eliminar la gravilla, pero en cualquier caso el punto pide estudiar la posibilidad. Nos parece una redacción bastante abierta. Suponemos que el gobierno va a contestar que ya está estudiado y ya está decidido que no se va a quedar, que se va a quedar con la gravilla, pero bueno, como por la redacción abierta, y si el gobierno pues le parece bien volver a estudiar el tema, por nosotras ningún inconveniente, por eso votaríamos a favor. Y al punto 3 votaríamos en contra, porque en numerosas ocasiones ya el gobierno ya explicó con bastante detalle además que se había buscado otras opciones de emplazamiento para el mercadillo y que esos emplazamientos no resultaban satisfactorios por distintas razones. Por otra parte, se comentó en comisión que, si no me equivoco, bueno, en un futuro relativamente próximo el mercadillo va a poder volver a trasladarse a Anoeta. Recordar también que el mercadillo crea actividad para los establecimientos hosteleros de la zona. Por lo tanto, el conjunto de estos puntos, de lo que acabo de comentar, nos hace pensar que consideramos preferible no, si me puedo permitir la expresión, marear a los y las vendedoras, así como a la clientela usuaria del mercado, y trasladar el mercadillo en su debido tiempo solo para retornar a Anoeta. Y votaríamos en contra de este tercer punto. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, EH Bildu taldeak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak bai. Eskerrik asko. Bueno, vamos a ver, no sé, señor Murguiondo, de verdad, desde el aprecio que le tengo, decir que el Paseo de Árbol de Guernica está abandonado, que presenta un aspecto, en fin, poco menos que, no sé, me parece un poquito exagerado. Creo que hay zonas en la ciudad, de verdad, que requieren actuaciones y bueno, y en las prioridades que el gobierno municipal tiene, pues está intentando llegar a todos los sitios, pero de verdad, se lo digo sinceramente, no creo que sea esta una de las zonas de la ciudad que mayor deterioro presenta. Por otro lado, nos vuelve a hablar del tema del embaldosamiento. Irabasi dice que podríamos estudiarlo. Vamos a ver, en diciembre del año pasado, en el 17, se trajo una moción en este mismo sentido a este pleno y todos los grupos votamos que no. Y votamos que no por una sencilla, nosotros al menos por una sencilla razón. Precisamente los paseos románticos, una de las características que tienen es también la gravilla. Y también la gravilla permite que los árboles respiren. De otra manera, con la zona embaldosada no podrían respirar. Creo de verdad que es una zona que puede presentar necesidades, como muchas de la ciudad, pero no presenta en absoluto un abandono y desde luego no creo que sea en estos momentos una actuación ni tan siquiera deseable embaldosar, alicatar el paseo del Árbol de Guernica. Por otro lado, bueno, no sé, aquí se ha dicho en varias ocasiones, o se dice si el Gobierno escucha o no escucha a la oposición. Este Gobierno escucha a la oposición y usted en la comisión nos dijo algunas cosas y en ese sentido hemos actuado. Había una zona, efectivamente, recuerdo, en zona privada que acumulaba una gran porquería, efectivamente responsabilidad de los privados, pero en aras, bueno, pues a la situación que se está dando los domingos con el mercadillo, pues entendimos que era deseable actuar y así lo hemos hecho. Y por otro lado, respecto a la escultura, efectivamente, mezcla varias cosas. El tema de la escultura también le dije que en principio no habíamos pensado actuar, que sí se había limpiado la zona de los arbustos que había debajo de la escultura, pues porque era una zona que acumulaba bastante porquería, pero que esa zona pues iba a replantar algunos
algunos arbustos pues un poquito más sostenibles y que acumularan menos porquería. Pero además de esto, pues hemos iniciado también los contactos, las investigaciones para ver qué podemos hacer con esa escultura, que efectivamente es una escultura de principios del siglo pasado y que una limpieza requeriría un tratamiento artístico, o sea, debiera de ser realizado por personal especializado. Estamos estudiando esa posibilidad, cuál sería el coste, porque nos parece que efectivamente es una escultura, bueno, pues que tiene un cierto valor y nos parece bien pues que tenga un aspecto digno. Digo, sin estar en esa situación, sin compartir ese diagnóstico que hace usted de la situación de abandono. Respecto al mercadillo, muy rápidamente, efectivamente hemos estudiado diferentes alternativas. Con la última con la que estamos estudiando es Gregorio Ordóñez, lo comenté también en la comisión, en la que la Asociación de Vecinos de Amaraberri nos decía que estaban encantados de recibir el mercadillo, pero ahí tenemos un problema. Tenemos que talar árboles para que quepa el mercadillo. Entonces, claro, estamos... Claro, porque no caben los puestos. Entonces, esa es una decisión que tenemos que adoptar. O lo trasladamos ahí, o esperamos a que el tema de la Anoeta vaya un poquito más deprisa. En fin, le he explicado en varias ocasiones. El trasladar el mercadillo a una zona periférica de la ciudad no lo compartimos. Entendemos que da un servicio y que da un servicio que hay que potenciar y que hay que apoyar. No sé si esta es la mejor zona o no, en donde está actualmente. Nuestro compromiso era buscar otras zonas, las hemos buscado, pero, como he dicho en varias ocasiones, no es fácil. Digo, votaremos que sí al primero y al tercero y que no al segundo. Gracias. Eskerrik asko. Ixteko txanda, talde popularrak dauka. Gracias, de nuevo, señor alcalde, y agradecer los apoyos presentados, ¿no?, tanto por parte de Irabasí como del Grupo Socialista que han intervenido en esta ronda. Alguna matización, aunque, bueno, pues creo que se lo dije también el otro día, que el señor Alejandro, que centremos nuestra atención, y lo decimos al comienzo de la iniciativa, en este punto concreto de la ciudad no significa descuidar el resto, como hicimos con Menchugal. Esto es, atender a las necesidades de Menchugal no significa desatender otros puntos de la ciudad. Y lo ha dicho el señor Gurpegui al hilo de la cuestión. Hay otros puntos de la ciudad que presentan un peor aspecto. Pero eso, bueno, pues habrá que hacer iniciativas en ese sentido, sobre puntos concretos o más generales, pero poner el foco en una cosa no significa excluir otras. En cuanto a las baldosas, que decía el señor Gurpegui, la necesidad de que los árboles respiren, no lo negamos y compartimos esa situación. Pasa que estamos hablando de que, bueno, pues también el punto que da del paseo, que da hacia el paseo de los Fueros, bueno, pues presenta un aspecto absolutamente distinto al resto del paseo. Entonces, por eso pedimos que se estudie la posibilidad de dotar al paseo de una imagen homogénea, abaldosando el tramo que aún no está abaldosado o que está pendiente de abaldosar. Agradecemos dos cuestiones que ha realizado en relación a la limpieza que se hizo en los bajos del edificio, que se lo reconocí en su momento y lo hemos reconocido al comienzo de la iniciativa en la intervención que he hecho en euskera, y agradecer que bueno, estén estudiando la limpieza del conjunto monumental que va a cumplir su centenario el próximo año. Y en cuanto al mercadillo, señor Gurpegui, se nos dijo en un comienzo que iba a ser de manera transitoria, por 6 meses. Han vencido ampliamente esos 6 meses, creo que vamos ya por el año y medio. Entonces, no es por mí, es porque, primero, recordar ese compromiso e intentar pues, adecuar la actividad a un emplazamiento que pueda albergar pues la propia actividad y los diversos puestos que se reúnen todos los domingos en un espacio mejor, más idóneo para poder desarrollar la misma. Gracias. Eskerrik asko, puntuz puntuka botatuko dugu beraz. 3 puntu dira. Lehen puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta 3. puntuari aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da. Beraz, lehenengo eta 3. puntuarekin onartua gelditzen da, eta orain
boto azalpena eskatzen zait, aldaketa bat egin dezutedako lehenengo puntuarekin, egia da, beraz irabazik dauka den txanda. El segundo punto habíamos dicho que lo íbamos a apoyar. Al final nos hemos abstenido porque, bueno, después de escuchar las explicaciones del gobierno, parece que la cosa está estudiada, pero además hemos escuchado con interés el argumento del tema de la permeabilidad del suelo, de alguna manera, que, bueno, nos ha parecido algo convincente, entre comillas. Por este motivo, pedir otra vez estudiar el tema de la posibilidad de cambiarlo. Sobre este punto al final hemos preferido abstenernos. Eskerrik asko, beste boto azalpen txanda, EH Bildu taldeak. Bai, labur-labur gu ezezko borobila eman dugu, Gurpegi jaunak esan duen bezala, gai hau behin baino gehiagotan eztabaidatu dugu udalbatzan, beti ere ezezkoa jaso duzue, eta gu mozio hau irakurri bezain pronto, argi genuen 3 puntuei berriro ere ezezko bozka emango geniola. Eta arrazoiak arrazoi ezberdinak daude horretarako. Lehenik eta behin, seguraski inguru horretan bizi diren bizilagunak, beraien ingurua hobetzeko aukerak ikusiko dituztela, baina guk argi dugu gainerako auzoetan behar handiagoak daudela eta adibideak soberan ditugu, ezta? Joan gaitezke Intxaurrondoko Pilar edo Elkoro zonara eta ikusi zelako irisgarritasun arazoak daude, nola aurkitzen diren kaleak edo eta orain Gabonetan gauza bera, 400.000 euro gastatu dira Gabonetan, baino dana zentralizatu da zentroan, auzoetara ez da iritsi edo ez dira iritsi jaia Gabonak eta bizilagunen kexak eta kritikak ere hori badira. Orduan bagian bai eskatu behar duguna da 2019 urtean obrak deszentralizatzea Donostiara eta behar gehiago dituzten auzoetara zabaltzea, kaleetako egokitzapen hori izan Errondo, izan Intxaurrondo, izan Loiola, izan gainerako auzoetan. Eskerrik asko. Urrengo puntura pasatuko gera eta aurreratzen dizuet urrengo 3 irakurtzea erabaki dugu da eta talde popularrak egingo du eta gero jarraian bozkatu egingo ditugu. 7. kontrol mozioa PP taldeak. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua hondakinak biltzeko edukiontzietan txipak jartzeari buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo PP relativa a los chips en los contenedores de residuos. El punto número 1 dice: el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que convoquen en las próximas semanas la comisión que trata sobre la gestión de los residuos en nuestra ciudad para debatir y analizar las posibilidades de implantación de chips en los contenedores de resto, utilizando la partida presupuestaria prevista para ello en el ejercicio 2018. Y en el punto segundo se señala que el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que presenten en esa comisión un informe sobre las necesidades y la modificación que sería necesaria de la actual normativa municipal para adaptar el servicio a la implantación de chips en el contenedor de resto. Eskerrik asko, aldeko botuak, hau batez onartzen da, urrengo puntuarekin berdin egingo dugu. 8. kontrol mozioa PP taldeak. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua bidegorrietako hobekuntzei eta seinalei buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo PP relativa a las mejoras y las señalizaciones en los carriles bicis. Dos puntos de nuevo. El primero de ellos dice que el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que procedan a la mejora de la señalización y la seguridad en los tramos de carriles bici donde sea necesario en Aldunaene y La Concha y que cuentan con partida presupuestaria para ello en el presente ejercicio 2018. Y el segundo punto dice: el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que en esos trabajos no se olviden de pintar los pasos de cebra en los puntos donde sea necesario al coincidir la salida de los usuarios del ascensor del parking de la Plaza de Cervantes con el Paseo de la Concha. Aldeko botua, hau ere hau batez, eta hurrengora pasatzen gera.
Bederatzigarren kontrol mozioa. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua kirol ekitaldietan hondakinak kudeatzeko moduari buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo PP relativa a la gestión de residuos en eventos deportivos. Relativa a la gestión de residuos en eventos deportivos. Primer punto, el Ayuntamiento Pleno de Donostia-San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que, de cara a la celebración de próximas pruebas, analicen y mejoren los protocolos actualmente existentes en relación a la generación y posterior gestión de residuos en los eventos deportivos que se celebren en las calles de nuestra ciudad. Y el segundo punto, el Ayuntamiento Pleno de Donostia-San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que, de cara a la celebración de próximas pruebas, analicen y mejoren los protocolos actualmente existentes en relación a la gestión del material sobrante en la celebración de eventos deportivos en nuestra ciudad, en especial la comida y bebida sobrante. Aldeko botuak, aho batez eta hurrengo puntura goaz. Hamargarren kontrol mozioa. Kontrol mozioa irabazi Donostia taldeak aurkeztua 2018-2019 enplegu plenari buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo Irabazi Donostia relativa al Plan de Empleo 2018-2019. Empleo 2018-2019. Bai, irabazi taldeak dauka hitza. Bai, eskerrik asko. El pasado 19 de noviembre, el alcalde, junto con el concejal delegado de Impulso Económico y la consejera de Empleo y Políticas Sociales, presentaban en el Ayuntamiento el nuevo Plan de Empleo. Este Plan de Empleo, como he comentado esta mañana, cuando hemos tenido ocasión de debatir sobre los presupuestos, prevé impulsar la creación de 209 empleos frente a los 232 que se generaron en el plan anterior de 2017-2018, es decir, menos empleos. Además de reducirse el número de contrataciones respecto al año anterior, el presupuesto para este año, según la propia información municipal, quedará algo por debajo del presupuesto anterior, no al contrario, como se nos ha dicho esta mañana. Y teniendo en cuenta la información facilitada por el propio Gobierno municipal, presentamos en la correspondiente comisión de este mes una interpelación para conocer el motivo por el cual se reduce la inversión en el plan de empleo, siendo el empleo, bien la ausencia del mismo, así como la falta de calidad del mismo, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Debemos recordar igualmente que la tasa de paro en el tercer trimestre del año ha repuntado levemente respecto al trimestre anterior, de un 7,88 a un 7,96 en el caso de los hombres y de un 9,55 a un 9,75% en el caso de las mujeres. La realidad sociolaboral muestra que se cronifican las dificultades entre los colectivos más vulnerables, fundamentalmente jóvenes, mayores de 45 años y mujeres. Sin embargo, vemos que el Gobierno reduce su inversión en la creación de empleo. A raíz de la interpelación presentada, el propio concejal delegado, bueno, no el propio concejal delegado, porque últimamente ha tomado la bonita costumbre de no responder personalmente las interpelaciones, se reconoció la necesidad de reformular las políticas para las y los mayores de 45 años. La evolución de la contratación temporal en la ciudad asciende en los últimos años. En 2017, los contratos temporales a tiempo parcial realizados a mujeres alcanzaban el 50% total de los contratos realizados y en un 32,7% a los hombres. En todo caso, consideramos que la Administración pública debe ser referente en contratación estable y de calidad. Por ello, instamos a este Gobierno a fomentar la creación de empleo público estable y de calidad frente a contrataciones temporales dentro del marco del Plan de Empleo Donostia, para el cual presentamos enmiendas esta mañana, 4 millones, y también a desarrollar líneas específicas dentro del plan destinado a colectivos vulnerables, especialmente una línea para mujeres, tal y como demanda el propio negociado de igualdad. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak ez, talde sozialistak ez, jeltzaleak ere ez, ixteko txanda irabazi taldeak. Orduan, bozkatzera pasatuko gera zuzenean, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta boto azalpen txanda
Bai, talde popularrak. Si acabamos de votar. Ya está, asumiendo la votación, que hemos votado que no, pero hubiéramos votado que no al primero y sí al segundo, más que nada por el debate que hemos tenido esta mañana, que se ha incorporado una enmienda de 100.000 euros en la cual le pedíamos al responsable de fomento, bueno, de desarrollo económico, comercio, que dentro de esos 100.000 euros destinara una parte para hacer un estudio, para conocer en qué situación está el desempleo de las mujeres y qué actuaciones o qué medidas deberíamos de adoptar en la medida de nuestras posibilidades, acompañados de otros, para mejorar o paliar la situación de desempleo de las mujeres. En ese sentido, creyendo o queriendo interpretar ese segundo punto, lo siento, Amaya, me he despistado y no hemos pedido la votación por puntos, pero hubiéramos votado que sí, o estamos de acuerdo con el segundo punto. Gracias. Eskerrik asko, EH Bildu taldeakoen. Baiezko eman dugu, azkenean gaur goizean hontaz hitzein dugu, lehenengo puntuan gure emendakina 3 milioikoa litzateke eta bigarrengo puntuan 1 milioi batekoa. Azkenean da enpleguan duintasuna jarri ditugun 4 milioi horiek. Pentsatzen dugu kalitatezko enplego publiko egonkor sortzea izan daiteke bai zuzena eta bai zeharka. Ñabardura bat jartzeagatik irabaziren mozio honi, lehenengo puntuari, ez dugu kontra jarria ikusten kalitatezko enplegu hori sortzea eta Donostiap egungo enplegu plana. Ez dugu bat bestearen kontra ikusten. Behar diana da benetako politikak enplegua sustatzeko eta hortarako eta horregatik jarri ditugu gaur goizen emendakinak ez diranak atea. Talde sozialistak orain. Sí, hemos votado que no porque nos gusta leer bien lo que se dice. Y el punto primero habla de crear empleo público estable. Eso se llama oferta pública de empleo, no plan de empleo. Es imposible con Lanbide o con cualquier otra institución que trabaja en inserción laboral generar puestos de trabajo en la administración. La oferta pública de empleo requiere de una OPEA y las OPEAs este gobierno las ha puesto en marcha cuando la ley lo ha permitido y está generando puestos de trabajo. Digamos las cosas como son, no confundamos a los ciudadanos queriendo decir una cosa y poniendo otra. Y aquí habla empleo público estable, eso es OPEA. Y al punto segundo hemos votado que no porque lo estamos haciendo. Y se lo repito mes a mes en el Pleno. Le guste o no le guste, hay una línea directa que subvenciona en un 50% más a la contratación de mujeres que tengan más de 45 años y lleven un tiempo en el desempleo. En todas las líneas, no en una, en todas las líneas de subvención de la contratación que se hace desde la Sociedad Fomento, en todas se prima. El 50% de la contratación es al colectivo de mujeres mayores de 45 años y de larga duración. Yo no sé cuántas veces más quiere que se lo repita, pero es que si lo estamos haciendo, no comprenderá que vamos a votar en contra de algo que ya estamos haciendo. Entonces, por tanto, tenemos que votarle que no y yo estoy dispuesto a que venga usted conmigo y explicárselo cuantas veces quiera. Pero yo se lo digo mes tras mes, se lo decimos moción tras moción y tenemos que votar que no y me temo que esto durará así hasta mayo porque ustedes están con el raca-raca. Bueno, hurrengo puntura pasatzen gara. 11. kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeko Loik Alejandrok aurkeztua ekitaldi iraunkorrei buruz. Kontrol mozioa irabazi Donostia taldeak aurkeztua ekitaldi iraunkorrei buruzkoa. Moción de control presentada por el grupo Irabazi Donostia sobre eventos sostenibles. Eskerrik asko. Bueno, esta moción que aborda el mismo tema que la moción del Partido Popular sobre que hemos votado, o sea, que se ha leído, que se ha votado por unanimidad, la última de las tres que se han votado por unanimidad, aborda el mismo tema, el tema de la sostenibilidad, de la limpieza, la gestión de residuos en eventos, bueno, en el caso del Partido Popular centrado en eventos deportivos como la maratón, pero en nuestro caso ensanchamos un poco el abanico y hablamos de eventos en general. Hemos hecho esa moción a raíz de una interpelación a su vez inspirada de un acontecimiento que fue
el domingo 25 de noviembre la Maratón de Donostia 2018 con más de 6.000 corredores. Ha sido un evento de interés para el municipio y la ciudadanía, pero como decía, la gestión de residuos y la limpieza posterior, por lo visto, no fue adecuada y con consecuencia de ello un abandono de cientos de botellas y vasos de plástico por las calles y las aceras durante la carrera y posteriormente también. Para su celebración, el Ayuntamiento es responsable consideramos que es responsable de asegurar que los y las organizadoras y asistentes y asistentas a esos eventos se comprometan con el respeto a la ciudad, con comportamientos respetuosos con la ciudad y los habitantes y evitando así costes ambientales y económicos que luego hay que gestionarlos desde el Ayuntamiento, desde los servicios municipales. Y me gustaría hablar de un sello que se llama el sello Erronka Garbia de la Sociedad Pública IOB, que es un sello que se ha creado con el fin de asegurar que los eventos integren medidas ambientales en su diseño y organización. Es un procedimiento que permite minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente asociados a la celebración de los eventos, cual sean su naturaleza. Y es una herramienta bastante útil que podría ser, consideramos, lo vemos así, por el Ayuntamiento en las bases de subvenciones que otorga a eventos. No como requerimiento, es decir, no como puerta de entrada, porque efectivamente el sello Erronka Garbia en algunos casos puede ser complicado conseguir y poder decir que solo se dan subvenciones a los eventos o a las organizaciones que disponen del sello sería demasiado, porque sería dejar fuera a bastantes eventos. Pero utilizarlo de alguna manera y buscar y encontrar la mecánica para que los sellos que sí disponen de los eventos, que sí disponen de sello, pues tenga algún tipo de ventaja. No sé qué puede ser, hay que estudiarlo. No sé si puede ser una bonificación en la subvención o lo contrario, una minoración de la subvención para las organizaciones que no lo tienen. Bueno, algún mecanismo, no tiene que por qué ser automáticamente económico, pero algún mecanismo que de una manera u otra incentive a las organizaciones buscar ese sello. De la misma forma, en 2016 se impulsó desde el Departamento de Medio Ambiente el proyecto Eventos CO2 San Sebastián a favor del clima, para medir la contribución de los eventos a la lucha contra el cambio climático, reconocer a los eventos que habían avanzado en este sentido y dar a conocer buenas prácticas. Participaron 33 eventos y según las informaciones publicadas, pues los resultados parecieron bastante buenos. Se basa en un cuestionario donde las personas organizadoras responden a una serie de preguntas sobre movilidad de residuos y energía, por sí, no sabe o no procede, pero no se suele hacer una inspección a posteriori por parte de los servicios municipales. Entonces, son los dos asuntos, la integración de Erronka Garbia y la inspección a posteriori sobre criterios de sostenibilidad de eventos que proponemos en esa moción. Muchas gracias. Zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, Bildu taldeak, bai? Bueno, besterik gabe, labur, guk babestuko ditugu bi puntuak. Esatea, iniziatiba hau sortu zela pasaden azaroan egiteko maratoiaren probarengatik, proba hori urtero egiten da, eta hobekuntzak nolabait sartu behar dira, proba horretan ikusi ziren irudiak ekiditeko, ez? Zuek proposatzen duzu Erronka Garbia zigilua sartzea, ondo iruditzen zaigu. Aipatzen da abantaila moduko batzuk edo ezartzea, nik ez dakit zein den mekanismoa, baina subentzio bidez egiten bada, egon beharko da baremo bat, eta baremo horrek puntuazio batzuk emango ditu. Eta aurkezten den enpresak, puntuazio batzuk irabaziko ditu, edo eukiko ditu puntuazio bat, edo ez du eukiko puntuazio bat. Niz nintzateke beste sartuko bari ekonomikoetan, baina hori ikusi beharko litzateke gerora. Hori besterik gabe babestuko dugula, eta ondo iruditzen zaigula, eman ziren irudi horiek ekidite aldera, ekimenak sustatzea, eta noski gero ebaluaketa bat egitea, ez? Gerora egiten diren
froga edo evento ezberdinetan ebaluazio bat sartzea eta udalak kontrol hori eramatea. Mila esker. Eskerrik asko. Talde sozialistak orain. Sí, bueno, eskerrik asko. Bueno, vamos a ver, primero dos puntualizaciones a la moción de Irabazi, al texto. Dice que el Ayuntamiento es responsable de asegurar que organizadores existentes se comprometan. No, el Ayuntamiento es responsable de velar por el cumplimiento de los condicionantes, como el Ayuntamiento no es responsable de que un ciudadano incumpla una norma. El Ayuntamiento tiene que velar porque esa norma se cumpla, por lo tanto, el Ayuntamiento no es responsable de que eso se cumpla o no, tiene que poner los condicionantes. Y explicamos, tanto el concejal delegado de Deportes como yo mismo, que en este caso había una serie de condicionantes que se cumplieron más o menos. No obstante, y es la segunda puntualización, claro, el aspecto que tenía la ciudad a las 2, 3 de la tarde, que por cierto a las 5 creo que ya estaba todo absolutamente limpio, creo que no era nada comparable con el aspecto que probablemente tenga la ciudad mañana. O sea, quiero decir que, bueno, y esto reconociendo que las cosas se pueden hacer mejor, como lo hemos reconocido y como por eso hemos apoyado y hemos aprobado la moción anteriormente presentada por el Partido Popular. En la moción que presenta el Grupo Irabazi, y es la posición respecto al primer punto, ahondará un poquito más el señor Martín Ibabe, pero ya comentamos también en la comisión que, bueno, primero, que esto no se trata de unas subvenciones concurrentes. Esta mañana salía, los eventos analizados son el Yasaldi, son la maratón, son la Beovia San Sebastián, es decir, no son eventos eventos que se producen a partir de una subvención concurrente que convoca el ayuntamiento, no, son eventos que se producen en la ciudad y, por lo tanto, el introducir un elemento en la subvención que pudiera valorar es muy difícil, pero siendo conscientes de que hay que mejorar. También explicamos, y lo ha reconocido también el señor Loic, que el año pasado en el 2016 hicimos el programa de eventos sostenibles menos CO2, que era precisamente un intento de sensibilizar, de ir incorporando criterios sostenibles más allá del tema de residuos, en el que también estaba el tema de residuos, pero estaba el asunto del transporte, en el que yo creo que se ha mejorado muchísimo con todos los eventos que se producen en la ciudad, y también estaba el asunto relativo a la energía. Entonces, creo que esa es una línea que tenemos que seguir trabajando. Incorporar el requisito de cualquiera de las maneras de que tuvieran que tener los eventos el certificado de Ronca Garbía, creo que nos dificultaría la realización de muchos de los eventos que se hacen en la ciudad, porque, como digo, no se trata de eventos que se presentan en una convocatoria municipal, no, el Yasaldi no se presenta en una convocatoria municipal, ni la maratón, ni tal. Entonces, creo que eso nos dificultaría. No obstante, vamos a trabajar en mejorar estos aspectos y, por lo tanto, en la moción de control pues votaremos que no al primer punto y que sí al segundo, porque va en la línea de lo que hemos aprobado también en la moción presentada anteriormente por el Partido Popular. Eskerrik asko, talde jeltzale orain. Eskerrik asko. Bueno, Loiken argumentarioa entzunda eta eskertuko eta eskatuko genuke gobernu bezala puntuak puntuz puntu bozkatzeko aukera izatia. Alfonso Kondo esan du, lehendabiziko bozketa ezetz izango litzateke eta bigarrena baiezkoa, dudarik gabe. Zer entzun dugun hemen eta zer esaten du mozioak bi gauzak nahiko ezberdina dira. Eta mozioak esaten duna, hau da, konkretuki, eta horregatik nire ezeskoa esplikatu nahi dut. Lehendabiziko puntuan esaten du, insta al gobierno municipal a incorporar en las bases de las subvenciones que otorga a eventos ventajas cuando la organización solicitante disponga del sello Erronka Garbia. Eso es lo que dice, y eso es lo que tenemos que votar. Yo comparto el fondo, Loic, y vaya por delante, comparto el fondo de lo que entiendo que se persigue con esta moción. Y estamos analizando también cómo introducir ese tipo de mejoras. Pero en estas cosas hay que mirar bien siempre por el retrovisor, porque hay que saber exactamente cuáles son los problemas que podemos generar. Y voy a explicarme. Si para obtener una subvención o para aprovecharse de una serie de ventajas que te permiten obtener una subvención, instalamos sí o sí la posesión de lo que aquí dice, del voto de la posesión del sello Ronca Garbia, y bajamos esa decisión que se pretende adoptar aquí a lo terrenal,
Resulta que muchos clubs de base de esta ciudad, por ejemplo, al margen de los eventos que ha citado el señor Gurpegui, organizan eventos en esta ciudad, organizan diferentes actividades y resulta que se gastarían más dinero en obtener el certificado que en lo que les llega, por ejemplo, de la propia subvención. O sea, que si hoy en día tenemos muchos clubs de la ciudad que tienen una economía de subsistencia, pues con esta decisión podemos rematarlo. Pongo un ejemplo. Incluso me atrevo a decir que en muchos de esos casos habría clubs que estarían dispuestos a renunciar a la subvención antes de obtener este certificado, porque económicamente les es más rentable. Creo que es importante medir las consecuencias de las decisiones que vayamos a adoptar y hay que medirlas en todos los campos, antes de tomarla. La mayoría de los clubs y de los organizadores de carreras de esta ciudad, y pienso, por ejemplo, en la que se va a celebrar dentro de 11 días, la San Silvestre, o puedo pensar en la Lilatón o en otras muchas, lo hacen desde el voluntariado. Generalmente o salen parra o a veces incluso pierden dinero. No tienen estructuras profesionales y lo hacen, como he comentado, desde el voluntariado. Claro, si tenemos que aprobar aquí este requisito, que para rellenarlo, y tú lo has dicho, es exigente, y necesitas contratar una empresa especializada para rellenar todo un formulario, pues creo que no es el objetivo que perseguimos. Y creo que eso lo podemos compartir. Y otra cuestión que me pregunto, ¿algún club ha pedido que se ponga en funcionamiento esta medida? Creo que esto es importante y creo que por lo menos hay que tener un poco de empatía. Y yo creo que antes de hacer una propuesta de estas características y decir que sí, es bueno consultar con los posibles afectados. A nuestro modo de ver, eso es un mecanismo real de participación ciudadana. A mí le puedo decir que ni un club, ni a mí, ni a ningún técnico, ni un club de los más de 100 clubs de la ciudad nos ha pedido nunca que esta medida es necesaria. Y estoy seguro que en los clubs lo configuran personas que también tienen como mínimo la misma sensibilidad ambiental que tenemos cualquiera de los aquí presentes. Yo creo que el objetivo es positivo, pero creo que hay que medir bien las consecuencias que puede tener. Y además, y termino, también creo firmemente en que antes de decidir esto es bueno que decidamos y que pensemos quiénes van a ser los afectados y qué opinan sobre lo que estamos proponiendo. Por ese motivo vamos a votar que no al primer punto, a pesar de compartir, y quiero cerrar así, de compartir el objetivo que se persigue, que creo que es compartido por todos los aquí presentes. Eskerrik asko, izteko txanda irabazi taldearentzat. Vale, eskerrik asko. Bueno, empezando por el final, el tema de que ningún club ha pedido que se incorpore este tipo de, o la valoración de la incorporación del sello de Ronco Garbea. No te compro el argumento. A la hora de plantear una peatonalización de una calle, importa tanto que la asociación de conductores o la asociación de fabricantes de coches dé su opinión. Yo no creo. Cuando hay un interés superior, que es el de la sostenibilidad urbana, se puede preguntar, pero quiero decir que en algunos casos puedan decir que son conformes o no, pero hay un interés superior que responde al interés general, ¿no? Luego, habéis centrado vuestras intervenciones sobre la dificultad de obtener el sello y que esto podría perjudicar a ciertas entidades o organizadores. Es cierto, es opcional, no es obligatorio. Y si a un organizador no le compensa, pues que no busque el sello. Quiero decir, no hay nada obligatorio, no estamos cerrando la puerta a nada ni a nadie. Y de hecho, sería interesante una medida, o sea, un efecto interesante de buscar o de incorporar alguna mecánica que tome en cuenta la presencia o no del sello. Sería que igual IOBE se da cuenta de que su sello es difícil de obtener, o igual se tiene que inventar otro para entidades mucho más pequeñas. Esto podría ser un efecto positivo, pero si desde el ayuntamiento no arrancamos un poco, no hacemos avanzar el tema, esto no avanza, no va a salir. Bueno, sin más. Y el tema de subvenciones concurrentes o no.
El Jazz al Día, efectivamente, bueno, es una subvención directa, ¿vale? Pero hay unas bases en el sentido de que hay unas reglas que tiene que respetar y en este momento creo que se pueden incorporar o conversar y convencer. Es lo que quería añadir. Gracias. Eskerrik asko, 2 puntu dira, banan bozkatuko ditugu beraz. Den puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, den puntua ez da onartzen, eta bigarrengo puntuari aldeko botuak. Hau onartzen da, eta beraz mozioa puntu bakar batez osatua onartzen da, eta orain EH Bildu taldeak dauka botoa azalpen txanda. Bai, bueno, azalpen bozka aldatu dugu, lehenengo puntuan abstenitu egin gara, iragarri izan dudanean alde bozkatuko genuela. Eso decía que hemos cambiado el voto, el sentido de voto, había anunciado que íbamos a votar a favor y en el primer punto nos hemos abstenido. Y bueno, simplemente decir que, no sé, por una vez el debate en el Pleno pues ha servido y yo en el debate pues entiendo también algunas posturas en las cuales, digamos, que aquellas carreras o eventos que organizan asociaciones de barrio o colectivos más pequeños puedan tener dificultades. Yo sé que Irabazi nunca ha dicho que ese sello sea perceptivo ni obligatorio. Está claro que no lo ha dicho y ha dicho que sería una puntuación, pero también entiendo el argumento de que no vayamos a poner una mayor traba burocrática a aquellos eventos de pequeño tamaño y que solo aquellas grandes empresas o aquellas grandes organizaciones que se dediquen profesionalmente a organizar muchos tipos de eventos puedan acceder a obtener este sello, ¿no? Y entonces yo reconozco que ahí tengo mi duda y por eso me he abstenido después de escuchar el debate. Eskerrik asko, van dos cambios de posición consecuencia del debate, será el espíritu navideño. Urrengo puntura pasatuko gara, irakurri egingo da. 12. kontrol mozioa, Irabazi Donostia taldeko Loik Alejandrok aurkeztua, elektrizitatearen gizarte bonuaren berri emateari buruz. Moción de control presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre el bono social de electricidad a las personas consumidoras vulnerables. Kontrol mozio Irabazi Donostia taldeak aurkeztua, elektrizitatearen gizarte bonuaren berri emateari buruzkoa. Gobernuari eskatzen dio, herritarrei elektrizitatearen gizarte bonuaren gaineko informazioa larrialdiz jakinarazteko prentsa ohar edo prentsa horreko bidez, udal web orrian eta udaleko sare sozialetan berria argitaratuz. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián insta al Gobierno Municipal a comunicar urgentemente a la ciudadanía a través de rueda o nota de prensa, noticia en la web municipal y redes sociales municipales, información acerca del bono social de electricidad. Bai, aldeko botuak, hau batez onartzen da, urrengo puntura pasatzen gera. 13. kontrol mozioa, Irabazi Donostia taldeko. 13. kontrol mozioa Irabazi Donostia taldeak aurkeztua, Gabonetako argiei buruzkoa. Moción de control presentada por Irabazi Donostia sobre las luces navideñas. Bai, Irabazi taldearen txanda. Marcatu. Este año el Ayuntamiento donostiarra ha adelantado el encendido de las luces navideñas al día 1 de diciembre. Igualmente hemos observado este año un aumento significativo de adornos y luces navideñas, así como atracciones. La cuestión es que siempre en el mismo punto de la ciudad, en el centro, y dejando de lado los barrios. Debemos recordar que se ha incorporado la novedad de la noria gigante Alderdieder, emplazada muy cerca de la Plaza Cervantes, donde se ha convertido en reclamo habitual por estas fechas una bola luminosa gigante. Y es importante destacar que a las novedades del presente mes, la previsión para el próximo año es aún mayor, ya que según el presupuesto para el próximo año de la Sociedad de Fomento, esta prevé destinar para las luces de Navidad 100.000 euros más que el presente año, superando el gasto solo en luces de Navidad de 320.000 euros, sin olvidar que para el mercado de Navidad serán otros 250.000, más de 4 veces que el presupuesto del presente año. Y a la vista del incremento en la inversión en adornos navideños, siendo significativo que la mayor parte de los citados adornos se ubican fundamentalmente, como he dicho antes, en la zona centro de la ciudad,
presentamos una interpelación en la correspondiente comisión del mes presente. Y lo que se nos respondió fue que, reconociendo que las novedades se han localizado mayoritariamente en el centro por ser el punto de referencia de población local y visitantes. Consideremos que el incremento del gasto en luces navideñas es un gasto superfluo y creemos que bien podría destinarse a otras prioridades que tiene la ciudadanía donostiarra. Por ello, instamos al Gobierno a que racionalice el gasto en luces y atracciones navideñas y evite gastos superfluos frente a la realidad de precariedad que sufre la mayoría social trabajadora de la ciudad. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, Bilduk ere ez, talde sozialistak bai. A ver, señora Martín, mire, le voy a... No sé, usted igual tiene un espíritu distinto y muy respetable. Yo llevo unos cuantos años en el ayuntamiento en distintas materias y este año es en el que más felicitaciones me ha hecho la gente por la calle, de Donosti y de fuera de Donosti, desde Zumaya, Tolosa, Beasain, por lo bonito que está este año San Sebastián en Navidad. Yo no sé si usted le dicen otras cosas distintas, pero a mí me llama la atención. Yo entiendo que hay gente que tiene un espíritu navideño un poco extraño, o que no le gusta mucho a veces el espíritu navideño y lo respeto. Hay cuentos al respecto literarios muy importantes, como El espíritu del señor Crunch, que busca otras cosas, etc. Pero la inmensa mayoría, porque usted en su moción habla de la inmensa mayoría de la gente en estas fiestas lo que pretende es recuperar la ilusión. Y más en una ciudad como Donostia. Durante muchísimos años, porque existía violencia terrorista, porque había un conflicto político importante, porque había muchísima tensión, era difícil llegar a estas fiestas y celebrarlo pues, de forma, si quiere, más divertida, más jovial. Es verdad que desde hace 6 años ya no existe ETA, y eso es una buena noticia, y la ciudad va recuperando poco a poco el espíritu y la calma como cualquier otra ciudad europea. Y eso hace que podamos disfrutar de un entorno mucho más agradable. Pero le diré alguna cosa, no vamos a gastar más que el año pasado. El gasto es de 330.000 euros. Ese es el gasto. Las luces las encendimos el día 1 de diciembre porque venía el puente de la Constitución. Pero es que es muy curioso, se le dieron las cifras hasta de cuánto costaba más, porque son luces LED, no recuerdo si son 270 euros más al día, que eso es de lo que usted está hablando y criticando. Pero es que, le repito, su alcaldesa de Madrid, la señora Carmena, lo hizo una semana antes, por no decir el de Vigo, que lo hizo 15 días antes, etcétera. En fin, en todo Centro Europa se hace también antes. ¿Y sabe por qué se hace? Porque son las fechas donde el día es más corto y la gente tiene más problemas depresivos, tiene más tristeza. Y históricamente se ha puesto luces, se han reforzado las luces para evitar esas situaciones. Sí, igual a usted le extraña, pero ya que le suele gustar hablar de tantos estudios internacionales a su grupo, pues piense que pasa en Escandinavia, porque hay más suicidios en Escandinavia que en Canarias, y es porque hay menos luz natural. Por ejemplo, ya que les gusta hablar tanto de la globalidad y de la naturaleza. Y eso pasa también en Navidades. Con lo cual, seamos un poquito más sensatos, más prudentes, y yo le invito simplemente a que disfrute de la Navidad en Donosti. Y si no se ha montado en la Noria, yo la acompaño, y nos montamos en la Noria. Porque la Noria tampoco nos cuesta dinero, nos va a suponer unos ingresos de 35.000 euros mínimo. Con lo cual, hombre, si se monta algo, la gente está contenta y encima es dinero para el conjunto de las arcas públicas, pues estemos todos un poquito más satisfechos. De verdad, relájese, como es mi última intervención, Urte Berrión, pasen felices fiestas, y simplemente disfrute de la iluminación de la barandilla de la Concha en la calle Urbieta y sea una donostiarra más, le invito. Eskerrik asko, izteko txanda irabazi taldeak. No sabía que no tuviera hasta ahora la condición donostiarra. Bueno, me alegro que me la conceda usted ahora. Yo también le deseo a usted un feliz año y le digo que disfruto de la Navidad como disfruto de los 365 días del año. También le diría que hay unas cuantas inexactitudes. Las tasas de suicidio sí, efectivamente, son en parte porque hay menos luz, pero la luz artificial no suple en ningún modo la luz natural. Por eso, cuando hay tan pocos días de luz, tiene tan graves carencias de vitamina D la población. Sin más, como apunte.
También le diré que respecto a Madrid, resulta que, bueno, esto es como todo, ¿no? Los números se pueden tomar como uno los quiera y retorcerlos hasta que nos digan lo que nosotros queremos. Resulta que en Donostia, el gasto por habitante en luces es mayor que el de Madrid. Sí, si uno coge una calculadora Casio, se hace tita. Y nos parece una pena que este Gobierno no tenga claras las prioridades, porque claro, luego se nos escatima, se nos racanea, luego no tenemos 200.000 euros para abrir Txokos y Gaztelecus, luego no tenemos dinero para poner unos evacuatorios, pues no, porque se gastan en cosas superfluas. Si no decimos, no vamos a posturas maximalistas. No queremos quitar las luces de Navidad, sabemos que las luces de Navidad son queridas, pero una cosa es poner luces de Navidad también en los barrios y otra el despilfarro. Eskerrik asko. Bai, zuri, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak ez da onartzen, eta orain boto azalpen txandan, zait talde popularrak nahi duen, EH Bildu taldeak bai. Bueno, ni uste gai hontan debatea serioagoa merezezula. Zergatik, 2006-tik honea, 2018ko gaztu egindan, gaztu kontutan hartutan, bider 6 aldiz biderkatu da gaztu hori. Horregatik onartu dugu kontrol mozio hau. Ze esaten dut? Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio gabonetako argi eta atakzioetako gastua arrazionalizatzeko eta gastu hutsalak ekiditeko. Hiriko langile gehienek pairatzen duten prekario tasunaren aurrean. Gu gaur goizean ere emendakin bat genuen eta amendik 50.000 euro kentzen genitun azkenian enplegu plan bat egiteko edo indartzeko azkenean plan hori milioi bateko aurrekontua eukitzeko. Eta hemen gauza batzuk aitzen dira, gabona guztokoa dira, argia guztokoa dira, baina bider ze politika, udalak ze politika biderkatu du 6 aldiz enpleguan egin du. Eta hemen eskatzen dana, ni uste bidezkoa dala. Arrazionalizatzeko, hori da instituzio batek erabili behar duen hitza. Bai, puntua amaituta, hurrengora pasatzen gera, irakurri egingo da, EH Bildu taldeak egingo du hori. 14. kontrol mozioa, EH Bildu. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua abegi etxeko erazkinaren erabilpena eta baldintzak direla eta moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre el uso y las condiciones del anexo de Abegi Etxea. EH Bildu. Bai, lehenengo puntua, udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari Abegi Etxeko eranskinaren erabileraren inguruko txosten bat egin dezala, beharra detektatzeko eta erabiltzaileek zein profesionalek egiten duten valorazioa jasotzeko. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno municipal a que elabore un informe sobre la utilización del anexo del centro de acogida para detectar las necesidades existentes y conocer la valoración que hacen tanto las personas usuarias como las y los profesionales de dicho centro. Bigarren puntua, udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari 2017 eta 2018an eranskinean egon diren familien egonaldien batazbesteko datuak parteka ditzala udal taldeekin. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno municipal que comparta con los grupos municipales los datos medidos sobre las estancias de las familias en el anexo en lo que respecta a los años 2017 y 2018. Eskerrik asko. Zuri, mozioaren aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta azken moziora goaz. 15. kontrol mozioa, Kontrol mozio irabazi Donostia taldeak aurkeztua diru sozialei buruzkoa. Moción de control presentada por el grupo Irabazi Donostia relativa a las monedas sociales. Por el grupo Irabazi en relación con monedas sociales. Irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Bueno, no sé si se ha hablado de este tema alguna vez en el pasado en este pleno, pero si no es el caso, me alegro ser el primero porque creo que es un tema importante. Podremos discrepar, estar de acuerdo, pero es un tema interesante y que merece ser debatido, por lo menos.
Las monedas sociales, bueno, también llamadas según los contextos monedas municipales, monedas alternativas, monedas complementarias o monedas locales. Son monedas que se crean y utilizan para fomentar el trabajo y el consumo local, dinamizando el comercio local de proximidad y el autoempleo y optimizando los recursos locales. Permite impulsar los intercambios locales y la economía local, porque la validez de una moneda local se limita a un territorio determinado. Mantiene los trabajos en el territorio y crea otros nuevos, porque al fomentar el consumo local se aumenta la capacidad de contratación de los comerciantes y productores locales. Promueve los intercambios entre los ciudadanos, porque una moneda social o local es también un fuerte símbolo de identidad. Y permite reducir el impacto ecológico, porque al crear más oportunidades de desarrollo a productores locales y consumidores locales, fomentan los circuitos cortos de distribución y se reduce el transporte de productos. Hoy en día existen muchísimas monedas sociales. En el Estado hay unas 30, en muchas ciudades importantes de Europa también hay. Por ejemplo, en Francia hay más de 60. En el mundo se cuentan unas 4.000 monedas locales. No voy a repasar la lista que está en el texto, pero las más cercanas geográficamente a nosotras son el Eusko en Iparralde o, por ejemplo, el Sol Violet en Toulouse. No es una propuesta, otra vez, de algún grupo hippie iluso. Es algo muy serio. Es decir, que la propia Unión Europea ha lanzado un proyecto europeo para ayudar al sector público a entender la función de las monedas sociales. También el mundo académico se interesa y siempre se está interesando en el tema. Por ejemplo, el año pasado la Universidad Oberta de Cataluña organizó una conferencia bastante importante sobre el tema con más de 300 personas de todo el mundo. Mucho más cercano a nosotros, el pasado mes, en noviembre, se organizó una conferencia en la Universidad del País Vasco titulada Más allá de las monedas sociales, el proyecto Equilur, que es un proyecto, en dos palabras, bastante prometedor, porque efectivamente habitualmente las monedas sociales es otra moneda, que tiene otro nombre, que tiene otra dinámica. El proyecto Equilur lo que propone es un monedero virtual, pero que utiliza euros. Son los mismos euros que fuera. Y simplemente, ¿cómo se fomenta el comercio, o sea, los intercambios locales? Pues cuando los usuarias utilizan o pagan cosas con ese monedero local, Equilur, pues se tienen ciertas ventajas. Así es la mecánica. No entro en los detalles porque, bueno, cada uno pueda estudiarlo en su web. No lo voy a negar, hay casos de fracasos, porque es algo nuevo, es algo que se experimenta en muchos sitios y hay casos de fracasos, hay casos donde se lanza la moneda y al cabo de un año o dos no va. Pero hay también casos de éxito. En el caso del Eusko de Iparralde, el 51% de los más de 700 profesionales de la red ha contratado al menos un nuevo proveedor en 2017. Esa cifra en 2014 era de 34%. Vemos una progresión. En el caso del Sol Violet en Tolosa, las primeras empresas que creyeron en el proyecto vieron aumentar su facturación de 1 a 4%. Hay otros ejemplos. Simplemente lo que pedimos en la moción es que se lance un proceso de estudio conjuntamente con las asociaciones o entidades un poco expertas, entre comillas, sobre el tema, y el mundo académico, que obviamente se interesa el tema, para ver, simplemente para estudiarlo, para ver si podría tener sentido. Alejandro Jauna. Mi regalo de Navidad, por favor, 10 segundos. Para ver si tendría sentido implantar o no una moneda social. Hay que estudiar las características en nuestro ámbito territorial, sin más. Gracias. Gracias. Si no se daren monedas sociales. Talde Popularrak ez du hitzik hartuko. EH Bildu taldeak ez. Talde Sozialistak ez. Jeltzadeak bai. Pues mi buen amigo Loic, así como yo, no estamos con esta melena que nos caracteriza, no estamos para cosas de hippies, la verdad. O sea que efectivamente lo doy por hecho que es una cosa seria. En todo caso, a nosotros lo que nos parece es que este tipo de iniciativas que se llaman monedas, por llamarle de alguna manera, más que, bueno, no solamente no favorecen la responsabilidad fiscal, sino favorecen la irresponsabilidad fiscal.
Y hay muchas cuestiones, lo comentábamos una vez que estuvimos hablando de esto. Claro, ¿qué pasa? Que el ferretero que me vende a mí lo que sea y yo se lo pago en Donostis, es él el que va a soportar el IVA, que no le van a dejar deducirse el repercutido porque él pasa a ser el consumidor final y no yo, que soy el que lo he comprado. ¿Lo va a incluir esto en su impuesto de sociedades, estos Donostis que yo le he pagado a él? Lógicamente son preguntas retóricas. No. Yendo más a lo cercano, vamos a permitir a nuestros conciudadanos que nos paguen parte del IBI en Donostis también. Vamos a pagar a nuestros funcionarios, aquí al secretario, una parte de su sueldo en Donosti, o al propio concejal delegado de Hacienda, voy a tener una parte de mi retribución en Donosti. Además, bueno, efectivamente hay bastantes experiencias. Incluso es tan claro o tan dudoso que sea una cuestión responsable fiscalmente que, bueno, el Eusko, por ejemplo, efectivamente que se lleva a cabo en Iparralde con bastante éxito, he de decir, limitadamente, porque es 1 millón de euskos, 1 millón de euros, en fin, tampoco es una gran barbaridad de dinero, pero está denunciado ante el juzgado por la prefectura francesa. Es decir, que el primer round, entre comillas, lo ha ganado los partidarios del Eusko. Pero bueno, esto va a seguir. Y si viésemos y analizásemos el informe que hizo de Cristina Enea, hay muchos que, bueno, dice, pues fracasó, dice otros, el WORG de Austria, y dice, resultados, mucho éxito, dejó de funcionar porque fue denunciado por el Banco Central Austriaco y se declaró ilegal. El WARA de Alemania, resultados, gran éxito, fue declarado ilegal por el Gobierno central. Yo, cuando hablé contigo, Loic, tenía mis dudas de que esto fuera bueno o no, más bien creía que no. Pero bueno, en este interín hay una iniciativa que se pone en marcha, que son los gallets, que estos lo pone en marcha el Ayuntamiento de Silla, y dice, los vecinos que se registren obtendrán un saldo inicial de 300 gallets, que no habrá que devolver. Dice, no, esto no es como los créditos normales, te dan 300 gallets y entonces no sabes muy bien lo que haces con esto. Y dice, el objetivo de esta iniciativa es una moneda de cambio dentro de la red para ofrecer y demandar objetos o colaboración en diferentes actividades, como clases particulares o trabajos, economía sumergida, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que entonces yo pago en gallets, yo soy ciudadano de aquí de Silla, pago en gallets al fontanero que me viene a arreglar mi casa y por tanto no pago el IVA de ese arreglo, sino le pago en gallets. Entonces, bueno, esto, la verdad, yo como idea, pues, no sé, me puede parecer, no de hippie, sí un poco romántica, he de decir, porque las cuestiones económicas, las cuestiones, en fin, de este tipo de orden, pues, son muy complicadas. Ya es difícil, habiendo bancos centrales, habiendo economías, habiendo sistemas que, bueno, de alguna manera intentan medio controlar esto. Si esto lo dejamos a la iniciativa privada, muy privada y muy voluntarista, no digo yo que no. Y acabaría con esto. Por último, efectivamente, tú mismo has dicho en la propuesta, dices, oye, que lo estudie, entre otros, Equilur. Equilur, esta es la página web de Equilur. Equilur, que fue un intento de moneda local, dice, la Equilur es una visa prepago, es decir, efectivamente es otro tipo de cuestión, no es una moneda, desde luego no es una moneda social. Por lo tanto, votaremos que no a la propuesta. Eskerrik asko. Ixteko txanda irabazi taldeak. Bueno, lo lamento mucho. En parte entiendo las preocupaciones y las dudas, que sí, hay dudas. Yo también tengo dudas sobre esto. Y por eso creo que hace falta estudiarlo, porque no sabía que eras experto en monedas sociales, pero yo creo que no lo eres, y yo tampoco. Y lo que planteo, y creo que nadie aquí, lo que planteo es que preguntemos a expertos y expertas que han estudiado el tema, que saben del tema, y que nos digan si vale la pena, si es interesante, si no es interesante. Pero, no sé, cerrar la puerta a una iniciativa, además, que viene del ámbito de la innovación social, que creo que a mí me gustaría personalmente que Donostia sea líder en innovación social. Este gobierno parece que no lo ve de este ojo, lo lamento. Tiene otras prioridades que respeto totalmente.
Pero a mí me gustaría que como ayuntamiento de comercio seamos líderes en innovación social, como en otras muchas cosas, pero en esto en particular. Y esto es un asunto de innovación social y realmente lo que pido es que se estudie. Que luego se hace un estudio, concluye que no vale la pena, es algo que va a fracasar seguro, pues vale, ya está, zanjado el tema. Pero por lo menos hemos preguntado a expertos y expertas. Sobre el tema fiscal, que como efectivamente vinimos, y por eso esta moción viene bastante tarde comparado con la interpretación, porque yo quise convencer, o sea, intercambiar, ver un poco cómo la voy a enfocar. El tema fiscal, sobre el IVA que dices, esto se puede arreglar de varias maneras. De hecho, la gran mayoría de las medidas sociales tienen una equivalencia estricta con el euro. Significa que yo cuando vendo un par de zapatos a un cliente, le vendo, me da Donostis, por ejemplo, pero como la equivalencia es estricta, yo voy a declarar declaro euros, y el tema fiscal no hay ningún problema. Es equivalente y como he comentado, el proyecto Eculur resuelve completamente el tema porque utiliza euros. Bueno, sin más, que sepáis que el alcalde de Bristol cobra una parte de su salario en Bristol Pounds, que es la moneda local de Bristol. Muchas gracias. Eztabaida bukatuta, botazioa pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen eta orain boto azalpen txandan, talde popularrak ez, da sai, EH Bilduk ez da egit boto azalpena nahi dun, ez, orain bai, plenoa amaitu da, jai zoriontsuak igaro, egu berrion eta urte berrion danoi. Eskerrik asko gurekin egoteagatik, Gabon zoriontsuak, pasa feliz año y nos vemos en el 2019.